Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otro en vivo más, a otro programa más aquí de su canal, El Profesor del Boxeo. Hoy estamos a 21 de agosto del 2025 y pues ya señores, ya se oficializó jueces y referees para esta cartelera de Canelo Álvarez, Terence Crawford. Ya están todo listo ya jueces, referee. Ya venimos con todo para esa pelea, para ese 13 de septiembre, ya lo tienen ahí, todo listo. También vamos a platicar un poquito sobre la pelea de Joenis Telles, este peleador cubano de gran proyección. Va a pelear este fin de semana también allá. Gran peleador, va a ir contra un peleador de mucha combatividad, así que vamos a esperar que esa pelea sinceramente va a ser una pelea de toma y dame, una pelea que va a ser pues del agrado de todos los espectadores, ¿no? Esa pelea se va a acabar por nocaut. Este peleador tiene muy buena pegada, Joenis Telles, y este peleador Abbas Barao también es un peleador de choque, no sé qué, vamos a ver una pelea inminentemente de nocaut, ¿no? También tenemos a Haney en mancuerna con Andrew Ward. ¿Qué es lo que me da a pensar esta mancuerna Haney-Ward? Que todavía David Haney está buscando más defensa para la pelea con Brian Norman Jr. ¿Qué significa eso? Que pues Haney no va a buscar una pelea de combate, sino que va a tratar de ganar con la movilidad y obviamente con la velocidad. Así que pues no, de parte de Haney pues no nos vamos a esperar una gran pelea, no, sino que va a tratar de ganar boxeando. Y tenemos también a Virgil Ortiz, que ya se oficializó la pelea con Eric Lubin. También esa pelea ya la oficializaron, también ya viene esa pelea en camino, una pelea de dos grandes peleadores. Así que el estilo afroamericano otra vez se va a enfrentar al estilo pues mexicoamericano. Se pudiera decir que Virgil Ortiz maneja el estilo mexicano 100% de combatividad, así que pues va a ser una gran pelea, ¿no? También, entonces ya está, esa pelea ya está programada ya próximamente. Entonces también hay ahí algo ahí en el camino sobre la pelea de Sander Sayas. Vamos a ver a Sander Sayas probablemente en Puerto Rico, y las declaraciones de Virgil Ortiz esperando una pelea con Sander Sayas, ¿no? En un futuro, pero creo que es más probable que se diera pues una pelea entre Joenis Telles y Virgil Ortiz que Sander Sayas, ¿no? Porque creo que Joenis Telles sí tendría más oportunidad de pelear con si él lo quisiera, con Virgil Ortiz, ¿no? Aunque Virgil Ortiz busca una pelea de campeonato, pero pues también no estaría mal un interinato, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar sobre estos temas y el circo continúa. Gervonta Davis dejando en mal parado al boxeo afroamericano. La verdad es una vergüenza para todas las leyendas del boxeo de las viejas glorias pasadas. Este peleador Gervonta Davis manchando el nombre, el legado de esos grandes boxeadores afroamericanos en una pelea que es una vergüenza, más que nada por la diferencia de peso, y obviamente que es un peleador activo que se considera un libra por libra y está dando unas peleas de circo y evitando una pelea de revancha con un peleador que para mí le ganó la pelea y se la robaron a Lamont Roach. Está siendo, la verdad, una vergüenza para todos los afroamericanos este peleador Gervonta Davis, ¿no? La verdad, hay que decirlo con todas sus letras, Gervonta Davis es una vergüenza para el boxeo afroamericano, hay que decirlo con todas sus letras. Aquí está Franco. ¿Qué dice Franco? Fácil pelea para Virgilio, ese costal de Lubin perdió contra Ramos. Así es, desgraciadamente el mono Pecho Frío Ramos en esta pelea no cerró bien, la dejó que este peleador Lubin lo envolviera en su boxeo
El Mono Ramos se confió, dejó que este peleador cerrara mejor los rounds y le ganó la pelea para los jueces. Yo lo vi ganar al Mono Ramos cerrado, pero bueno, así es, Franco, así es. Por no cerrar bien, no va a pelear, perdió. Ahí está Jesús M, que dice mi hermanazo Jesús M, llegó el Camarón, que dice mi hermano Camarón, aquí saludando. Dice el explosivo, pero si viene de irse a la distancia con un clase B, pero checa la pegada, ¿verdad? Checa la pegada, checa la pegada que tiene este peleador. Hay peleadores que son pegadores, pero hay que ver también con qué tipo de rivales pelean para ver si aguantan o no. No podemos decir lo mismo entonces de que no es explosivo, de que no era noqueador. Beterbiev porque no noqueó a este peleador, a Bivol, o sea que para Franco H, Beterbiev no es noqueador, no es explosivo porque no noqueó a Bivol, ¿no? O sea que esa es la forma de ver para Franco el boxeo. Si tú no noqueas no eres explosivo, pero bueno, aquí nosotros dejamos que todo se exprese libremente. Ahí está Franco saludando al Camarón, el cubichi favorito. Saludos. Fácil pelea para Virgilio. No es ningún costal este peleador Eric Lubin. Es un peleador complicado. Es un peleador que también tumbó a Fundora. Es un peleador de mucho boxeo. Va a tener que emplearse a fondo boxísticamente Virgil Ortiz para poder cazar a este peleador que también tiene combatividad. Así que no es una pelea fácil, pero la tiene que ganar este peleador Virgil Ortiz, ¿no? Saludos aquí a Juan Linares, que dice mi hermano, pasando a dejar el poderoso like, gracias. Pues sí, ¿por qué Virgil no pelea con Fundora, con Murtazaliev? Porque Fundora ya tenía pues una pelea ya ahorita pactada, y con Murtazaliev, hay que ser sinceros, con Murtazaliev no muchos se atreven a pelear. Sinceramente, este peleador es un riesgo para cualquiera de ahí de la división, y tal vez, probablemente, a lo mejor Virgil Ortiz y el equipo desde La Hoya pues estén prefiriendo un camino no tan difícil. Probablemente en algún momento se va a dar, así que hay que ver los planes a futuro de este peleador Virgil Ortiz, ¿no? Dice, los planes serán Virgil Fundora por el cinto WC y Tellez Booth. Sí, eso es lo que quiere Tellez, ¿no? Eso es lo que quiere Tellez, pero vamos a ver qué es lo que se va a dar. Aquí acuérdense que el mundo del boxeo no hay nada escrito. Las peleas que se pudieran dar no se dan, y las peleas que no se pensaba que se iban a dar, se dan. Así que hay que ver de todo. ¿Qué dice aquí Franco? ¿Por qué no ha ordenado esa pelea la AMB? Porque CMB no ha ordenado esa pelea y la AMB ordenó Background contra Kelly, también ya viene contra Josh Kelly, así es. Esta pelea ya también ya está ordenada. Vamos a ver que todo salga bien. Salud, profe, con Milay 11. No, es que el que estás comparando tú, que tú te estás fijando, Franco, estás fijándote tú que porque no noqueó este peleador Tellez, ya para ti ya no tiene pegada. Si no todos los peleadores se pueden noquear, bajo tu lógica, cuando un peleador no noquea ya dejó de ser noqueador o dejó de ser explosivo. O sea, estás volteando las cosas a tu conveniencia, por lo que veo. Pero bueno, como le digo, aquí aquí lo dejamos expresar. Dice, es incomprensible ya que Virgil tiene un interino en el CMB, ok. Aquí saludos a Franco desde la India, dice Camarón Tiburón, saludos Marco Castillo, saludos al gran señor Amador también. Saludos aquí a la gran familia Amador, fuerte abrazo, bendiciones. Aquí le mandamos un saludo al señor Amador, un fuerte abrazo a esa bonita familia.
Ahí está Marco Castillo también de Tampa, Florida. Mi hermano, dejen ese poderoso like. Anda metiendo miedo que Crawford anda muy poderoso. Sí, no lo dudo que esté poderoso. Hay que ver que también ese poder lo mantenga por 12 rounds, ¿no? Crawford va a ir en la mejor preparación física, atlética, mental de su vida. Así que no va a haber ninguna excusa para Canelo si Canelo llega a perder. No vayan a decir que Canelo perdió porque estaba viejo o que ya estaba acabado. Todavía no está acabado, tiene todas las oportunidades de ganar esa pelea Canelo más que Crawford. Así que es una pelea que está muy interesante, ¿no? Pero Telles anda peleando con puros taxistas. Bueno, no te creas, Franco investiga con quién ha peleado el bandolero Telles. Peleó con Sergio García, un peleador que casi para mí le ganó a Fundora. Sergio García, peleador, el bandolero Telles, lo noqueó. Así que tienes que informarte de lo que dices para que no andes quedando mal. Aquí hay muchos hermanos cubanos que te pueden desmentir. A ver, ahorita que haya alguien aquí de los cubanos que estén aquí y para que le hagan ver a Franco, a Franquito H, que no es así. Ahí está el Camarón Tiburón. Saludos a Juan Linares, saludazos también a Juan Linares. Saludos a todos los del chat. Se le extrañaba, profe, un día sin el profesor del boxeo. Sale, gracias Armelier. Saludos hasta allá, hasta la bella país de Chile, mis hermanos chilenos. Ahí saludos también para mi otro querido amigo el Bad B. A ver cuándo lo tenemos aquí de regreso. Héctor Correa Alonso, ¿qué dice mi hermano Héctor Correa? Muchas gracias por ese super chat. Compartan y donen. Gracias mi hermano, bienvenido también. Aquí tenemos a Héctor Correa de Uruguay, Armelier de Chile, al señor Amador, a esa bonita familia de Nicaragua. Así que todos, gracias, bienvenido a todos los que están aquí en el canal. Lo mismo decíamos que Crawford iba a perder por nocaut contra Spence y no solo ganó Crawford, lo borró, lo exhibió, lo desapareció. Esa pelea de Crawford con Spence, yo la pronostiqué que iba a ganar Crawford. Yo no lo pronostiqué nocaut, pero pronostiqué que le iba a ganar. Ahí está en mi predicción. Así que yo nunca vi ganador a Spence sobre Crawford, y en esta pelea yo no veo ganador ahora sí a Crawford con Canelo, pero pues todo puede pasar, ¿no? Entonces, saludos a todos los que están llegando, dejando ese poderoso like, compartan. A Crawford Canelo se lo va a cachetear, o Crawford va a correr los 12 rounds. Crawford se va a mover. Crawford se va a mover, Crawford va a pelear una pelea inteligente, Crawford va a hacer una pelea elusiva, de movimiento, de tratar de mantener alejado a Canelo Álvarez, de hacerlo fallar, de tratar de envolverlo en ese boxeo afroamericano que se les indigestan a los peleadores mexicanos. Fuera de eso, no veo a Crawford intercambiando con Canelo, simplemente tratando de ganar por inteligencia, por mantener un ritmo en movimiento toda la pelea, y que Canelo pues no tenga la capacidad de cortarle el ritmo. Eso es lo que yo siento que se va a hacer ahí en esa pelea. Y Canelo, por primera vez, una de las primeras veces que se va a tener que hacer, va a tener que pues tratar de meterle presión a Crawford. Con Crawford no se puede dar el lujo de dejar que Crawford lo boxee, porque Crawford sí tiene el IQ como para cuando Canelo vaya al ataque, él recibirlo con contraataques, con contragolpes y ganarle en lo que es la efectividad, ¿no? Entonces tiene que venir con todas las pilas bien puestas Canelo Álvarez, ¿no? Ahí está Mr. P, en el boxeo eres tan bueno como en tu última pelea. Pues, ¿qué te puedo decir? Mr. P? Canelo ya en su última pelea se vio muy mal. Crawford no creo que también se vio muy bien con Madrimov. Entonces, pues la pelea para mí se va a definir
por la cuestión del tonelaje, ya lo vuelvo a repetir, no lo voy a dejar de mencionar. Esa va a ser la diferencia ahí. El poder, para mí, se va a imponer al peleador con más clase y más técnica arriba de un ring, porque en esos pesos ya donde va a pelear Crawford, Canelo es el que lo domina y Crawford apenas está llegando y va a sentir la mano de un real 168 libras, ¿no? Va a estar muy buena esa pelea. Juan Linares, ¿qué dice Gran Juan? Marco Castillo, saludos, es la pura verdad lo que dice usted. Aparte, últimamente han pasado en el boxeo sorpresas. Las sorpresas siempre se van a dar. Hay que ver que en esta pelea, pues Canelo se deje sorprender, ¿no? Dice, saludos, ¿qué onda? Anda anda ahí el camarón, desde su cantina. Está más gordo que Andy Ruiz, comenta el Canelo, que diga el camarón. Pues trae masa muscular, obviamente está más pesado para tratar de acostumbrar a su cuerpo a pelear en volumen, en pelear ya en rehidratación grande, pero pues no es lo mismo esparrear ahí que ya estar ahí peleando arriba donde te van a dar ahora sí los golpes con más poder y tú no vas a traer una careta que te pueda cubrir de esos golpes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Martín Vélez también. Profe, saludos desde Guadalajara, sector Libertad. Así es, saludos a Martín Vélez hasta allá hasta Guadalajara. Llegó aquí Don Neto también, me duele en el alma, quiero profesor que dice Don Neto. Profe, ¿cómo tan David le ganará a Jake Paul? ¿Cuánto puede ir pesando Jake? Lo que quiera. Ahí está mi hermano Armeliero, ahorita le contestamos, Light 13. Gracias aquí a Black and Yellow. Muy bien, gracias mi hermano. Aquí, mi hermano Black and Yellow, aquí listo ya para el otro en vivo. Bendiciones para ti, al cumpleañero de esta semana. Don Ernesto, ya no llore, Chihuahua, dice, cure las penas con alcohol. Música de José José, aquí llegó Eddie Asís, dejando ese poderoso like aquí. Entonces estábamos platicando de, ya se mencionaron los referees, el referee y los jueces de esta gran cartelera principal, más que nada, ¿no? Es la pelea buena, la de Canelo Crawford. La otra pelea que está buena también ahí, pues ya lo sabemos, es la de Lester Martínez contra Billy. Ya de ahí afuera, pues son peleas de peleadores que se están dando a conocer, pero pues vuelvo a repetir, no son como para estar en una cartelera de esa magnitud ya de estelares, ¿no? Entonces, sí, ahí viene ya los jueces, ahorita vamos a decir quiénes son, de dónde son, y pues todo listo, ¿no? Todo listo todo ya está armado para esta pelea el 13 de septiembre, ¿no? Crawford quiere ganar, si Crawford quiere ganar tiene que noquear, y para noquear el Canelo está muy difícil, la verdad, solo que ya podemos imaginar el resultado. Puede ganar por decisiones, claro que sí puede ganar. Para ganar por decisión, Crawford tiene que mantener un ritmo de combate por 12 rounds, tiene que aguantar el movimiento en piernas, tiene que traer la condición para hacer una pelea en movimiento 12 rounds, y aparte de moverse va a tener que también que tirar y aguantar. Vamos a ver si todo eso le da fruto por 12 rounds a Pérez Crawford, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Gracias a todos. Comentando aquí anda el camarón tiburón, saludando aquí a Black and Yellow. Solo una cosa voy a decir, los que piensen que Crawford va a entregarse al Canelo están bien equivocados. Sí, Crawford va a salir a ganar, tanto así que no va a salir a intercambiar con Canelo, va a salir a pegar y moverse, no se va a parar a hacer intercambios con Canelo, o al menos que Crawford no sienta la pegada de Canelo, que Canelo no lo llega a lastimar, que no sienta que Canelo lo puede noquear, se va a parar. Si siente la pegada de Canelo, va a entrar en modo defensivo, en modo supervivencia, en modo de contragolpeador,
Así que, y Crawford va a salir a ganar. Crawford va a tratar de exhibir a Canelo, como se le llama, ¿no? Patas de cemento, como le dicen mucho. Va a tratar de que Canelo no lo alcance con la movilidad que pueda traer ahí Crawford. Por eso lo decimos, cuánto le va a durar esa movilidad. Está ensayando, está trabajando sus piernas como nunca, las está fortaleciendo de tal manera para poder mantenerse en ritmo por 12 rounds. Así que pues va a estar interesante esa pelea. Gracias aquí también a la gran familia Monroy. Llegó Humberto Monroy aquí dejando su like. ¿Qué dice mi hermano Humberto? Buenas tardes, Humberto. Me voy con Crawford por decisión. Aquí saludando a Richard y también a la gran familia Monroy. Humberto Monroy aquí llegando en la casa también. El camaronelo James, cógelo en Orlando, dice guácala de pollo, dice Didasís. Martín Vélez, saludos de Cienfuegos, tu tierra, dice aquí Eddie. Bueno, entonces, Eddie, así no le pidas que cante don Ernesto las canciones de José José, son muy buenas como para descomponerlas. Aquí saludos a Armelier, gracias Armelier, fue el cumpleaños de Black and Yellow. ¿Cómo anda, profe? Bien, bien, Caleb Monroy, Humberto Monroy, toda la bonita familia Monroy. Gracias por estar aquí. El canal, Juan Linares, estoy orgulloso de mi tío Jinete, de 1000 trofeos. ¿Cómo estás, Camaruchan? ¿Cómo está mi Jotito? Salud. ¿Cómo está el camarón? Le dice aquí mi hermano Black Angelo. A Laurita la enamoré con mis dotes de cantante, dice Don Neto. Saludos también a Mo Monroy, Caleb Monroy, Humberto Monroy, toda la familia Monroy. Gracias por estar aquí. Sí, claro que de papaya traen Virgil Ortiz y Sayas. Una cosa sí voy a decir. Sayas, Virgil, es un tonto que pudiendo agarrar una pelea de campeonato, anda de soberbio queriendo pelear con Superman. Pues sí, hay que ver, hombre, que ya se está desesperando Virgil Ortiz por las peleas grandes, pero pues tiene que esperar su turno, ¿no? Tiene que hacerlo. Dice, eso es lo que más o menos que gané, no conté con las que perdí, dice Juan Linares. Cuando sea grande quiero ser un personaje vegano moderno, dice Eddie, así. Bueno, entonces, vámonos aquí a la información de lo que tenemos el día de hoy. Así que pues ya estamos listos para dar toda lo que está saliendo del mundo del boxeo. José, ¿qué dice mi hermano José Omar Vázquez? San Luis Río, Colorado. José Omar Vázquez, ¿qué dice mi hermano? Bienvenido el gran José Omar, qué bueno que otra vez esté de vuelta aquí al canal. Mi hermanazo José Omar Vázquez, de los viejos foristas que tenemos aquí, de los de antes. Aquí está mi hermano José Omar Vázquez. El cambio de guardia de Crawford va a confundir a Canelo, Richard Espada. Sí, Richard, claro que sí. Crawford va a tratar de hacer todo su boxeo, todo su arsenal boxístico, todo su IQ. Va a tratar de pues hacer que Canelo caiga en su trampa. Vamos a ver, como les digo, una pelea interesantísima. Si gana Crawford, nada de decir que Canelo estaba acabado, que Canelo no entrenó, que Canelo esto. Si gana Crawford, a Canelo va a ganar bien porque Crawford se entrenó bien. Si gana Canelo Crawford, pues es una lógica que ya todos sabemos, obviamente, pero hay que ver hasta que no se dé la pelea, pues vamos a cantar lo que sucedió, ¿no? Aquí dice Leslie, está saludando todo, la belleza Leslie aquí trabajando Leslie, gracias, aquí anda trabajando la bella Leslie, gracias. Saludos, profe, seguro que no es afrolota usted. No, yo soy neutral, mi querido Eddie, hay de todo, Canelover, hater Canelo, neutrales, también hay afrolocas, hay afro hater y afro neutrales, ¿no? Así es, mi hermanazo Eddie, nos vemos más tarde, dice Nixin. Saludos, Nixin, también a ti, belleza. Don Ernesto va a cantar el himno nacional imitando
la voz de José José, Juan Linares. Ya te dije que yo soy de la Unión de Tula, dice, aquí está Martín Vélez, Juan Linares. Estoy orgulloso de ti, eres el orgullo de un pueblo vacío, le dice Eddie así. Aquí está Kiki, profe, saludos por usted y a todos el chat. Llegó el terror del guajolote mayor. Al ratito le vamos a mandar el link al copy a ver si puede entrar aquí el gran copy centro Mexicali. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí Kiki de Cuba, from Cuba, Kiki mi hermanazo. Leslie saludando a Nixin, a todo y a Eddie. No es fisicoculturismo, le dice Eddie a Leslie. Mi hermano Abeliño, saludos a Abeliño también, hasta allá, hasta Culiacán. Allá, mi hermano Abeliño, saludos. Dice, profe, a Oscar de la Hoya, lo mismo le pasó con el Camarón, pudiendo agarrar el más débil. 135 del ucraniano. Sí, fíjate que Oscar de la Hoya, ahí se las da de muy buen promotor y dejó escapar la oportunidad de que Camarón Cepeda se hubiera hecho campeón mundial. Ponle que haya sido efímero, porque la división está muy, muy complicada, pero al menos ya hubiera sido campeón. Para mí Camarón Cepeda le hubiera ganado a Denis Berinchin y se hubiera hecho campeón. Ahora también con Virgil Ortiz también se le está complicando ponerlo con un peleador que pudiera optar por un triunfo, ¿no? Dice que puedo cantar imitando a Marco Antonio Solís, dice Don Neto. Sabemos de todo, Caneloca, Afroloca, cubano, hacer loca. Ok, aquí te sí, saludos. Copy, el guajolote mayor, aquí le mandan saludos aquí al gran Copy, Abeliño. Dice, profe, ¿vas a narrar la cartelera de mañana? Claro que sí, vamos a hacer todo lo posible por narrar esa pelea, así que a ver cómo se pone aquí mi hermanazo Richard, aquí los invitamos. Ya, profe, me quedó claro, entonces no me quedaré despierto para ver la pelea de Canelo y el otro día ver los highlights de 2 minutos de acción. Ahí está mi hermano Ormelier, saludos hasta Chile. Pues yo sé que en Chile ya va a ser tarde a la hora de que comience la pelea, pero bueno, ahí si te quieres quedar para ver cómo le va a Canelo, pues adelante. Yo nomás lo que les digo es que la función, pues al menos nada más las buenas, las peleas interesantes son las 2 últimas, Canelo Crawford y Lester Martínez con este peleador en Billy. Las otras peleas de Fernando Vargas Jr. Y el otro peleador ahí, pues son peleas que realmente van a estar buenas, pero no son peleas de una categoría, de una cartelera de ese nivel, ¿no? Entonces, dice, profe, desapareció la página de La Bonita. Sí, no, pues claro, le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Te vas de las redes o te voy a meter una demanda y no vas a tener ni para comer. Me imagino que sí, me imagino que le ha de haber dicho, pues es que eso que hizo fue echarle a todo un país encima y obviamente pues tenía que proceder el Van Rodríguez, ¿no? Está Kiki saludando aquí a Eddie de Asís, saludos a las Chávez Locas también, carnal. Ahí está Kiki, Mr. P, don Ernesto, deme su pronóstico, Crawford Canelo, knockout o decisión, a ver qué dice Don Neto, Juan Linares, Don Neto, y sí lo creo, pero mejor no, porque cante, porque si enamoro, con canciones de José José, se imita a Marco Antonio Solido, divorcian, bueno, dice Juan Linares, el último Azteca, saludos al último Azteca, ahí está José Omar Vázquez, aquí saludando a mi hermano José Omar Vázquez, San Luis Río Colorado, Eddie saludando aquí al Kiki, el alumno más aplicado, eres el alumno más aplicado del profe cubano, estoy orgulloso de ti, mi muchacho, dice Eddie.
definitiva Gervonta quiere su cheque después de retirarse del boxeo. Sí, claro que está haciendo realmente Gervonta Davis está dejando muy mal parado a todo el mundo del boxeo, especialmente a los afroamericanos y a los afrolocas también, a las afrolocas que se les llaman así algunos, los está dejando mal parados por las peleas de circo que se están llevando a cabo. Es un peleador que todavía está en su prime, es un peleador que tenía una obligación que cumplir de dar una revancha que a todas luces fue un robo descarado que le hicieron a Lamont Roach. Ahora ya se zafó de ese compromiso y va a una pelea que obviamente es un circo, ¿no? Con Jake Paul, ¿no? Se va a ver ahí una pulga arriba de un ring contra un rinoceronte, así se va a ver, una pulga contra un elefante, es lo que se va a ver, así de pequeñito se va a ver Gervonta Davis al lado de Jake Paul, así que va a ser una pelea realmente que es un circo, ¿no? Por eso es que mi coraje con Virgil, le doy la razón a Saya. Virgil es el Superman. Ortiz se quedó como Pedro con las 2 tortas sin título y puede perder el invicto. Ahí está, así es Marco Castillo, mi hermanazo. Tenemos de todo, canelocas, afrolocas, clembutelocas, esteroilocas, carne contaminada loca, laboratorio, sótano de Reynoso. ¿No? Ok. Ahí está mi hermano Arbelier también saludos hasta Chile. Dice Kiki, Eddie Asís, el profe cubano es un tanque, mi compa, dice aquí Eddie. Don Ernesto, cuando enamoró, ya vendió usted los perfumes, ok, quita tangas o no, dice quite Juan Linares. Mr. P, Faul va a noquear a Crawford por el movimiento Black Lives Matter. Lo saldrá a condenar y acusar de racismo. Lo de Van Rodríguez nos debe de servir de ejemplo que no tenemos que reaccionar sin antes investigar primero. No, y ella fue la que trajo el mitote último azteca. Ella fue la que lo hizo, lo dio por hecho. Otros canales también lo dijeron. Y obviamente llegó a oídos de Van Rodríguez y vámonos, la desapareció. Profe, yo pienso que el eterno prospecto Camarón Cepeda ya no va a ser campeón, al menos que todos los campeones se vayan a las 135, a las 140, se vaya mañana a las 140. Claro que ahorita esa es la división más caliente, Marco, es la división más caliente, la división 135 y 154. No hay mejor divisiones que esas dos, así que pues vamos a ver. Camarón y Oscar de la Hoya pues no tuvieron, más que nada Oscar de la Hoya no apoyó a Camarón para una pelea con Berinchin, ahí sí se hubiera coronado, pero bueno, ahora va a estar complicado que Camarón se haga campeón, sinceramente. Y el gran señor Amador dice, profe, la pelea de Bocachula pusieron en las preliminares en YouTube y la de Ornella van a principales en Netflix, para que se den cuenta qué mal estamos ahorita. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo está de amafiado, de vendido? ¿Cómo van a poner a Bocachú en las preliminares y a Ornelas en las principales? Esto es una mafia, sinceramente también esto ya no, ¿cómo lo podemos decir? Es un circo vendido ya esto. Bocachú es un peleador que tiene que estar de respaldo en cualquier cartelera que lo pongan, porque es un peleador que siempre te va a dar combate, es un peleador explosivo también de pegada y es un noqueador. No siempre se va a noquear porque también el otro peleador que está enfrente de ti cuenta, pero sí, muy mal que no lo hayan puesto ahí. Ahí está José Omar Vázquez, aquí se ríe mi hermanazo. ¿En qué peso se va a pelear de Gervonta Jake Paul? Creo que lo van a tratar de bajar a Jake Paul a 190 libras, pero bueno, pero como es exhibición, no creo que se vayan a tirar con todo, pero pues por eso mismo es una vergüenza esa pelea.
Profe, yo estoy en contra de todo y a favor de nadie, dice Marco Castillo, mi hermanazo. Yo de una vez que se haga Inoue contra Benavides, al paso que vamos, el último Azteca, pues acuérdate que el Turqui quería ser Inoue, ¿cómo se llama? Gervonta. Entonces, ¿te imaginas? Y te faltó la caneloca, dice José Mar Vázquez. Gran Kiki, te mandó saludos. Jeff Paul dice Camarón, así es mi hermano José Omar. Aquí está Uyuyuy. Dice que Camarón, te mandaron saludos las paraditas del Hong Kong, te extrañan mucho. Ahí está, dice Yuyuy, saludando al Mapache también. Eddie decís, no yo, pero en esta creo que gana Crawford, dice Kiki. Juan Linares, conocí a Lau, la conocí cuando trabajaba para don Mauricio y me pasaba por Mercedes, por las calles de Miami. Ay, y frecuentaba muy seguido la mansión de Don Zula, dice, ok, solo mi compa el Gran Camarón Tiburón. Les tengo una sorpresa para todos ustedes, una grata sorpresa traigo ahí una lista libra por libra del año 1981. ¿Quién de aquí de ustedes me puede decir quién se imaginan que esté en esa lista de los libra por libra? Vamos a ver aquí a los grandes conocedores. Díganme, yo les voy a decir si en esa lista de esos nombres que ustedes van a mencionar están ahí. Está una lista conformada con los mejores peleadores de esos tiempos, así que díganme, aquí tengo la lista, ahorita la vamos a publicar, pero pongan ustedes ahí quiénes se imaginan que están ahí en esa lista de los libra por libra de 1981. Kiki, saludos a mi compa Gran Camarón Tiburón, saludos a las Canelocas, el Gran Camarón James y el Gran Uyuyuy, dice que el Eddie. Yo la verdad sí me enojé, pero el Van Rodríguez no había dicho nada. Así es. No, y yo ya le pedí disculpas porque yo también lo di por hecho, pero pues aquí hay que tener valor y reconocer cuando uno se equivoca. Super Saiyajin, aquí te mandó saludos, la Gervonta David, dice el Camarón al Uyuyuy. Gran Kiki, gran conocedor de cómo cortar el ring, le dice Ki, saludos al Uyuyuy. El tiempo de Gervonta contra Paul Inoue, Benavides y Divino Usyk, pura crema. Juan Linares, no te dé de descontado que se pueda dar. Ahí está Kiki, eres una afroloquita con tu comentario. Canelo no está para pelear con los abuelos de nuevo, porque no pelea con Benavides o con Bivol. Mi hermano José Omar Vázquez, va a ser difícil que Canelo pelee con Benavides, de hecho descarta esa pelea. Con Bivol, pues pudiera, pero a la vez ya no creo, porque Canelo quería pelear con Bivol, en grado caso tuviera todos los cinturones. Ahora como Bivol no tiene todos los cinturones, pues Canelo no creo que quiera pelear con él, así que esa pelea tampoco se va a dar. Así mi hermano José Omar Vázquez, San Luis Río Colorado, se está cocinando Inoue Picasso, me acaba de llegar esa información desde Washington. Esa pelea, Camarón, es la que sigue. Si le gana a Madaliev, esa pelea sigue entre Picasso y Inoue. Ahora los puertorriqueños, ¿qué dice aquí? Ahora los puertorriqueños, ¿cómo van a defender a Sander Sayas, el Uyuyuy, Canelo, gran orgullo mexicano, el rey del box y el dios del copy, dice aquí Uyuyuy? Bajarlo de peso, quitándole una pierna, así es mi hermano José Omar, el último azteca, como mismo hace usted, mi amigo, que todos lo justifican, dopaje, derrotas, etcétera. Dice que ¿qué dice MC? Saludos a MC. ¿Qué dice mi hermanazo? Saludos. ¿Qué dice? Aquí estamos. Buenas tardes a MC. Aquí, qué bueno que se echó la vuelta, aunque sea un ratito, hay que saludar. Mi hermano MC. Lo que pasa con Bocachú es una shit. Dice, Bocachú le mete una friega a Sayas, al Mono Ramos, y me da miedo que Madrián Murtasaliev. Lo que hacen con Bocachú es una... Bocachú, esos estilos de Sayas, de Murtasaliev,
se le facilita más. El del Mono Ramos y el de Saya se le complica más porque son de movilidad. Pero Bocachú es un pegador que en cualquier momento si los agarra los puede lastimar. Ese peleador, el Mono Ramos, es un pecho frío. Sinceramente, el Mono Ramos cuando tiene peleas complicadas les falta dar el extra. Cuando es muy superior al rival, ahí sí se muestra superior, pero cuando el rival se le complica, el Mono Ramos pues no da el extra, ¿no? Hay que decir las cosas como yo las vi cuando peleó con Lubin, ¿no? Saludo a Marco Castillo. Camarón, ¿cuántas multicuentas tienes? Ahí está Gómez, ya lo dijo primero Miguelito, ese viene ahí en la lista. Vamos a ver. Ahí está en sí saludando a Miguelito. Dice, yo voy a entrenar con el Gran Canelo para que aprenda a cortar el ring, para que Crawford no le dé un baile bien feo por carnal, porque sí, el guajolote mayor va a llorar sin consuelo, dice Kiki. Ahí está, aquí saludando a Luisito Eddie Asís. Llegaste tarde para hablar de tus ídolos, Pitbull y Tachiro y Navarrete. Ahí está saludando a Miguelito Luisito. Top 5 mejor de todos los tiempos. En 1981 no nacía, profe, pero ¿quiénes creen que estén ahí en ese top? Ya dijo Miguelito 1, que quién iba a estar ahí. Salvador Sánchez, dice aquí Luyuyuy, también está Salvador Sánchez ahí en esa lista. Ahí también está, ahorita la vamos a poner. A ver quién más se anima a decir quién estaba en esa lista de los libra por libra en 1981. A ver, conocedores, Black and Yellow, aquí tú eres el Uyuyuy, ¿verdad? Dice aquí te caché. Profe, Lamont Roche, Shakur, ¿cómo la vería? Ahorita, Lamont Roche es un peligro, pero no, Shakur Stevenson está a un nivel arriba de Lamont Roche. Para pegarle a Shakur Stevenson está muy difícil. Lamont Roche no tiene esa misma velocidad que tiene en piernas este peleador Shakur. Shakur es muy inteligente, Lamont Roche también es muy buen contragolpeador, se mide bien los tiempos Lamont Roche, pero está a un nivel arriba a Shakur Stevenson. Sinceramente ya antes dudaba de Shakur por algunas cosas que hacía, de que pues corría mucho, hacía mucho clinch, pegaba golpes bajos, pero ya me convenció después de la pelea de Camarón Cepeda, y siento que ahorita nadie le gana a Shakur Stevenson en ese peso, nadie, ni su amigo Keishan Davis. Entonces yo voy con Shakur Stevenson por decisión unánime contra Lamont Roche. Si Canelo quiere ganar bien, debe de comer mucha carne asada en exceso, dice José Omar Vázquez. Dice Efraín, aquí dice el último azteca, me está diciendo que el camarón es el mapache y la cobrita al mismo tiempo. Así es. Uyuyuy, Black and Yellow cree que somos lo mismo, muy limitado, dice. Ordenaron la pelea del Mono Ramos, Chen Mosley Jr., claro, esa pelea, Gran Familia Amador, sí, esa gran pelea, bueno, esa no es gran pelea. Chen Mosley Jr. es un peleador promedio y es un peleador que no va a hacer nada. Aquí ya la tenemos, aquí tenemos ya la lista de los libra por libra. Sugar Ray Robinson como número 1. Las dos peleas que quiero ver es la de Lester Martínez en Billy y la de Van Pumita, la de Canelo. Yo la voy a mirar. La de Van va en otra cartelera, y la del Puma Martínez contra Van Rodríguez va en la de Benavides, y la de Lester sí va en la de Canelo. Ahí está Alexis Argüello también, aquí la Gran Familia Amador, Roberto Durán. Ahí está la lista, aquí la tenemos. De esta lista
de esta lista, ¿a quién sacan para poner a Canelo ahí? De aquí, ¿a quién sacan para meter a Canelo ahí? ¿Y en qué lugar lo meterían a Canelo? Está Tommy Hearn. Tommy Hearn enfrentó a Sugar Ray Leonard, a Marvin Hagler, a Durán, enfrentó a Wilfredo Benítez, enfrentó a este peleador Aaron Barclay, a Virgil Ortiz, Virgil Hill también, ahí se hizo campeón mundial por última ocasión, así que, y le quitó lo invicto a ese peleador. Alexis Arguello, pues el gran flaco explosivo. José Luis Ramírez, peleó también con Púas Olivares, con Ray Bum Bum Mancini, este peleador Alexis Arguello, un gran noqueador de la época, con el Salcero Escalera, con Jim White, con Aaron Pryor. Este peleador es el caballero del ring. Ray Leonard, pues qué podemos decir de Ray Leonard, de esta lista que está aquí. Ray Leonard peleó con Tommy Hearn, con Marvin Hagler, con Durán, con Benítez, peleó con Macho Camacho, con Terry Norris, con Donny Lalonde, pues peleó con todos los grandes peleadores de su tiempo. Wilfredo Gómez, ¿qué podemos decir? Uno de los mejores peleadores de la historia de Puerto Rico. Yo lo considero a la par de Félix Trinidad. Wilfredo Gómez. Sánchez, peleó con Sánchez, con Juan Laporte, con Rocky Lockridge, con Azuma Nelson, con Carlos Zárate, con Lupe Pintor. Así que, pues, ¿qué podemos decir de Wilfredo Gómez? Larry Hall peleó con Ernie Chiver, peleó con este peleador Mohamed Ali, con Tyson, y obviamente pues así nos vamos, ¿no? Salvador Sánchez, pues ya sabemos, ¿no? Todo lo que peleó Salvador Sánchez peleó con Azuma Nelson, con Coloradito López, con Wilfredo Gómez, Juan Laporte, con todos los peleadores de su época. Rubén Castillo, Michael Spin, perdió su invicto con Mike Tyson, este peleador Michael Spin. Marvin Hagler, pues ya también lo tenemos ahí a Marvin Hagler. ¿Con quién peleó Marvin Hagler? Ya sabemos, con Leonard, con Durán, con Hearn, este gran peleador con la bestia Mugabe. Ahí les encargo que vean Marvin Hagler contra John la bestia Mugabe. Aaron Pryor, también un peleadorazo. Ese peleador Aaron Pryor también peleó con este peleador Alexis Arguello. Roberto Durán, pues ya lo sabemos. Roberto Durán también pues tiene ahí a Pipino Cuevas, a Leonard, a Hearn, a Hagler. Tiene también a Camacho, a Vini Paciencia. También peleó con William Yopi, con la locomotora Castro. O sea que estamos hablando de un top 10 que se puede considerar. Este top 10 es histórico. Tommy Hearn, para mí, yo lo tengo entre los primeros 10 de todos los tiempos. Alexis Arguello, el mejor peleador de la historia de Nicaragua. Ray Leonard, este peleador, Ray Leonard, es considerado también, para mí, debe estar entre los primeros 10. Wilfredo Benítez, peleador que todas sus peleas en peso super gallo las ganó por nocaut, todas las peleas de campeonato. Larry Hall, peleadorazo, hizo como 21 defensas, entre 19 y 21 defensas de su título completo. Salvador Sánchez, considerado por mí junto con Chávez, a mi punto de vista, el mejor peleador mexicano de todos los tiempos. Michael Spin, pues un peleador que iba invicto, peleador de gran boxeo también. Marvin Hagler, pues para mí también debe de estar ahí cerca de entre los 10. Aaron Pryor, el halcón,
el halcón Aaron Pryor, que siempre quiso pelear con Leonard y Leonard nunca le quiso dar la oportunidad. Y Roberto Durán, pues no sé si ustedes pongan a Roberto Durán entre los 10 primeros de todos los tiempos, pero por ahí está cerquita, ¿no? Entonces, esta es la reliquia que tenemos ahí. De ahí, dígame a quién sacamos y metemos a Canelo, a quién sacamos y metemos a Canelo ahí para gusto de cada uno de ustedes. Ahí está Miguelito, Roberto Durán, saludos a Willy Martínez, saludos, profe. El único problema de los promotores es que lo hayan puesto a pelear con rivales básicos, campeones, ahora tienen que echárselo. Así es Willy Martínez, saludos a RD. Yo creo que esa lista debe de estar Mario Cázares, dice Juan Linares. ¿Qué pasó? Shakur es el Pernell Whitaker moderno. ¿Qué te puedo decir? No, a mí me gustaba más pues Pernell Whitaker, ¿no? Pernell Whitaker fue el alumno más avanzado de Floyd. Floyd fue el alumno más avanzado de Pernell Whitaker. Pernell Whitaker era el mentor de Floyd. Hacían sparring, él le aprendió muchas cosas a Pernell Whitaker Floyd. Así que pues ahí está, el último azteca. Es verdad que pusieron a Munguía 2 del ranking. Bueno, no me he fijado, pero me voy a fijar. Willy Martínez, eso es lo que tú puedes decir, pero los rivales estaban rankeados. Di lo mismo con los rivales de Polanco y Santana. Y está Miguelito. Gracias a Freddy Alderete, dejen ese poderoso like. Pues ahí está, señores, la lista histórica. ¿A quién sacan de ahí para meter a Canelo? A ver, ahorita vamos a leer. No entra Canelo en esa lista. Aquí dice el gran señor Amador. O también si no entra en la lista, ustedes digan ahí. Al Camarón Cepeda no le ve oportunidad con Roach. Como ve esa pelea, muy difícil para Camarón. Ese pelea con Lamont Roach, por el estilo de Lamont Roach, que es un contragolpeador y que es un peleador que te mide los tiempos. Es un gran timing, te agarra con timing ese peleador y obviamente sabe lo que tú le vas a tirar para él contragolpearte, ¿no? ¿Cómo va a hacer esa pregunta? Dice Miguelito PR. Saco a Salvador Sánchez por paquete y coloco a Canelo en el lugar del mejor de todos los tiempos de la historia. México está mamadísimo, guapetón, pelo clarito, genética superior, merece el puesto, dice aquí mi hermano Ormelier, Black and Yellow. Aquí, ¿qué onda, Costalito? Pues ahí con su reel, prof, del Adamer, como el ruso, sí es de Kazajistán, este peleador ruso, es de Kazajistán, pero sí, la verdad, me da a pensar que pudiera ser él. A lo mejor el que se equivocó en decir que era ruso fue el mismo Bronco Adames, porque dijo que iba a pelear con un doble campeón mundial, 2 veces campeón mundial. A lo mejor ahí el Bronco Adames, en lugar de decir ruso, debió de decir Kazajistán, porque yo pienso que ese debe de ser doble campeón mundial de la división. Pues ¿quién es el doble campeón mundial ahí? Pues es ese peleador, ¿cómo se llama? Pero gracias a todos los que están al pendiente, Marco. Bueno, no eres el otro Marco. Gracias a todos los que están pendientes de lo que yo escribo. La verdad me da mucho gusto que vean lo que yo escribo, que estén atentos. La verdad, ahí les agradezco a todos que estén ahí viendo mis en vivos, estén aquí viendo lo que escribo, que estén atentos a lo que yo hago. La verdad, me da mucho gusto. ¿Cuándo pelea Canelo? ¿Qué tensión de qué ni atención le ha puesto ese circo? Va a pelear el 13 de septiembre Canelo Álvarez. No, el Canelo no, dice. Yo sacaría a Michael Spin Canelo, así es. Ese peleador sería el único. Si yo saco ahí a alguien ahí, sería a Michael Spin. Sinceramente, de Michael Spin no sacaría a nadie para meter a Canelo, sinceramente. Así es, Miguelito también le sabe aquí. El Canelo ya tiene su lugar en la historia del boxeo, no necesita sacar a nadie, dice el último azteca. Canelo no entra en los top 10 ni de broma, dice Cyber.
Mi disculpa, profe, Canelo no existe en esa lista, estaría en el 100. Hoy hay que esperar a que Canelo se retire y los rivales y cuántos llegan al Salón de la Fama, son varios. Ahí está el Uyuyuy. Fíjate que aquí debieron de haber metido a Eusebio Pedrosa, como dice aquí el Uyuyuy. Sinceramente en ese tiempo estaba Eusebio Pedrosa en su mejor momento. Aquí está, Canelo no se puede presentar al lado de los grandes, dice boxeadores, ellos no eran cobardes y peleaban con los mejores. Saludos, aquí llegó el martillo. Esta lista está, saludos a Alejandro Burgo, Roberto Cavazo, comenten, dejen ese poderoso like. Vamos a seguir leyendo comentarios, vamos a seguir sacando a la gente que nomás viene aquí a molestar, así que hay que les vaya bien. Dice Canelo, no se puede sentar a estos cobardes. Esta lista está bien, había puro peleador de verdad, todos querían competir entre ellos, al Canelo no lo metan. Ahí está José Omar Vázquez, pues por lo que veo nadie quiere a Canelo ahí. Ahorita vamos a hablar con el Copy, vamos a invitar al Copy a ver qué dice el Copy, en qué lugar lo mete el Copy ahí en esa lista. Vamos a mandar el link a ver si puede entrar el gran Copy. En 1981 fue el año de Sugar Ray Leonard como libra por libra, número 1 tras su victoria sobre Hair. En ese año, los que fueron los mejores peleadores de 1981 fueron Sugar Ray Leonard y Salvador Sánchez. Ellos ganaron el premio a los mejores peleadores de ese año. Ellos fueron los peleadores del año, compartiendo el premio al boxeador del año, Sugar Ray Leonard y Salvador Sánchez. La mayoría de esta lista terminaron sin dinero por el poco conocimiento que había para... Pero Miguelito, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de quién ganó más o quién perdió más. Estamos hablando de merecimientos deportivos. Que dice, pero como leyendas, eso es lo que importa. José Omar Vázquez, sí, mi hermano. Ya ves, dejarás tú solo Camaruchán. Roberto Cavazo, lee mi comentario y luego evalúa si Canelo lo ha hecho mal. Bueno, están hablando de dinero, ya no, pues de dinero, pues esto pues no estamos hablando de economía, pero bueno, está bien. Hagler es medio Canelo, no peleaba en forma y tiempo con los número 1. Mugabe subió 2 categorías. Bueno, Hagler siempre quiso pelear con todo. Hagler siempre quiso. Vamos a leer todos los comentarios, así que no se vayan. Aquí sigan escribiendo. Algunos no lo sé. Estoy ahorita en el minuto, en la hora. Aquí son las 4:36, así que tengo casi 10 minutos de mensaje que no he leído, así que los vamos a ver si los podemos leer todos. Allá en el... Bueno, Hagler, no compares a Hagler como con Canelo, sinceramente, Hagler siempre quiso pelear con todos, nunca evitó a nadie. De hecho, a Hagler, Sugar Ray Leonard no le quiso dar la revancha. Hagler, una de las mejores quijadas que han existido en toda la historia del boxeo. Hagler junto con la de este peleador Rocky Marciano, un peleador que fue inoqueable. Hagler, Rocky Marciano tenían muy buena quijada. Esos peleadores eran muy difíciles de noquear, así que ahí estamos. Dice Luyuyuy, ay, en 100 años hablarán del dios del Copy, el Gran Canelo, Freddy Alderete. A Hagler lo evitaron mucha gente, incluso ahí está lo que estaba comentando. Hay comentarios que ni los he leído porque apenas los estoy bajando. El Canelo nunca se sentará a comer en números meros. Leonard fue una gallina en esos tiempos. Leonard fue una gallina en esos tiempos, nadie dice nada. ¿Qué pasó, Miguelito? Lo único que te puedo decir es que Leonard sí no le quiso dar una pelea a Aaron Pryor, pero pues peleó con todos los que estaban ahí.
no puedo considerar a Leonard una gallina habiendo peleado con todos los mejores que había en su división. Ahí está José Omar Vázquez, Miguelito PR, qué bueno cuando lo noqueó Camacho y Terry Norris. ¿Por qué no quieres a Leonard, Miguelito? ¿Por qué? A ver, aquí está mi hermano Víctor, llegué, Crawford gana, dice Víctor, vamos a ver, Víctor, también Cyber, Durán no, profe, porque es Caneloca. Sí, Durán también, Durán, dice que Canelo es mejor que Chávez, eso es su punto de vista. Dice, a ninguno se puede sacar de esa lista para meter al oportunista y ventajoso Canelo, dice aquí mi hermano Alejandro Burgos, ahí está Narciso Cuervo. Dice mi hermano Narciso Cuervo, saludos a Narciso Cuervo. Tú te delatas solo, Camaruchan, dice la misma frase como Camaruchan y Uyuy, Canelo es una vergüenza, dice Víctor. Black Angelo, aquí mi hermanazo saludando, es mi compa del jale. Munguía es un tramposo, se dopó y ni así pudo noquear al francés. Aquí está José Omar Vázquez, mi hermanazo de San Luis Río Colorado. Aquí está Camarón saludando a Narciso Cuervo. Bueno, entonces estábamos aquí hablando de todos los que están ahí en esa lista. Todos los peleadores que están ahí en esa lista enfrentaron a todos los grandes rivales de su época, los enfrentaron prime con prime. Tommy Herr enfrentó a todos los peleadores en su prime. Alexis Argüello enfrentó a todos los boxeadores en su prime. Ray Leonard enfrentó a todos en su prime. A él fue cuando ya lo enfrentaron fuera de prime, que fue donde perdió con Camacho y con Terry Norris. Los únicos que le ganaron bien a este peleador, a Leonard, pues fue Durán, sinceramente. Entonces, nada más así decirlo. Ahí está Narciso, saludos a Narciso Cuervo también. Dice, yo digo que Cáceres debe estar ahí porque quiere meter al Canelo. Si Mario Cáceres hizo llorar al Canelo, dice Juan Linares, J. Camarón, Bruce Lee, hola, buenas noches, bendiciones, saludos a mi hermano Bruce Lee también, aquí Camarón con el Uyuyuy, para usted también, Bruce Lee, muchas gracias, bendiciones para usted y toda su familia. Canelo es el número 1 con las vacas de México, dice Freddy Alderete, saludos a mi hermanazo Bruce Lee, Narciso Cuervo. Demos la felicidad al Copi, entró el Team Canelo como masajista del Canelo, dice. Demos las felicidades. La comida prefiero de Canelo contra Golovkin, las vacas que consumen esteroides. La comida preferida del Canelo contra Golovkin, bueno, ahí está Narciso Cuervo. Canelo número 1 con carnes asadas, pero sin carne asada y cochinadas en el sótano de Reynoso. Canelo no es nada, dice Armelier. ¿Qué dice Jesús Manuel? Aquí andamos. No, hombre, profe, el Copi va a decir que Canelo le gana a Usyk, dice aquí Cyber, Narciso Cuervo. Saludos a todos, ¿cómo anda, profe? Bueno, le voy a mandar el link al Copi, ya que lo andan aclamando aquí. Vamos a ver si puede entrar. Vamos a mandar el link aquí al gran Copi, vamos a ver si puede entrar aquí. Y esa lista que está ahí, pues me la mandó mi hermanazo Héctor Correa. Héctor Correa me mandó esta lista y dije, está buena esta lista. Puro peleador histórico. Nada más sacaría ahí a Michael Spin, es el único que yo sacaría de ahí, de esa, y metiera a un Eusebio Pedrosa, ¿no? El Rayo dice saludos ¿cómo anda, profe? Saludos al Rayo. ¿De qué se trata? Estamos hablando de los referees. De hecho, todavía no hemos dicho quiénes son los referees de Canelo, Crawford y los jueces. Estamos a decir quién es el referee. ¿Por qué Wilfredo Gómez está arriba de Salvador Sánchez? Dice aquí mi hermano, porque en ese tiempo todavía no se habían enfrentado. En ese tiempo todavía Salvador Sánchez no enfrentaba a Wilfredo Gómez. Ellos se enfrentaron en noviembre y todavía pues tenía mejor récord ahí Wilfredo Gómez por las defensas que llevaba, por eso lo pusieron.
Ya después, cuando Sánchez le ganó a Gómez, obviamente Sánchez ocupó el lugar de Gómez y Gómez bajó al lugar de Sánchez, ¿no? Ahí está Rufo Alarcón, Hagler a la cabeza de Roca, Hagler el cabeza de Roca, así es, Jesús Manuel, Eduardo López, mi hermanazo, Light 35, los que sintonizan este canal, Light, así es, 7 AM de ya de estamos hablando de las 7:45 allá de Filipinas, ahí está José Omar Vázquez. Las canelocas dicen que solo Canelo gana mucho dinero y nomás son sin cerebro, cero criterio boxístico, dice Camarón. Copy para presidente de la UADA, él sabe regular las sustancias. Bueno, dice Jesús Manuel. Aquí ya le mandamos el link al Copy, entonces aquí estábamos platicando sobre los... Ya se lo mandamos, a ver, yo que ya se lo mandé. Ah, no se lo he mandado, yo pensé que yo lo había mandado. A ver, ¿por qué no se marcó? Déjame ver, aquí se lo voy a mandar. A ver, pues, ahí está, ahora sí, no lo había agarrado, ya lo agarró el link, vamos a mandárselo aquí al Copy, aquí lo andan aclamando aquí al Copy, ya lo mandamos, dice Narciso Correa, tengo un guante firmado por el gran Canelo, ¿cómo solo llegar al gran Copy? Ahí está Uyuyuy, está Narciso Cuervo, que panda de cotorra que no saludan. Así es, saludos aquí al gran Rayo de la Santa Liga, aquí mi hermanazo, aquí el Uyuyuy, mándaselo aquí, el Uyuyuy, ¿quién es mejor, Ray Leonard o Mayweather? Para mí, por Leonard, qué dolor de cabeza el Cop, bueno, el Rayo, el gran Camarón, el guante está firmado con Canelo, voy a Canelo aunque me den carrilla. Armelier, con todo respeto, profe, no se puede alguien ganar el título mundial solo corriendo y cacheteando solo por Sugar Ray. Era bueno, pero era correlón y cuando se fajó Durán lo cocinó y Hagler lo mata. Pues, ¿qué te puedo decir? No era un correlón, sinceramente era un peleador que pegaba, se movía, pero también intercambiaba, o sea, correlones, algunos boxeadores de ahora, pero pues igual, yo respeto el criterio que tiene mi hermana Sormelier. El Copy dice, es el guajolote machín que está por entrar aquí, ya que está en el Team Canelo de masajista. Pregúntale a Copy por qué tanta gente mexicana no quiere a su ídolo Canelito, dice Alejandro Burgos. A Miguelito PR nadie no quiere a nadie salvo a su compatriota, el cachetón, el gran Uyuyuy. Bueno, espero que Inoue, ya se Inoue Benavides, y bueno, aquí está el Rayo, aquí son una panda de cotorra. ¿Qué pasó, mi Rayo? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo que panda de cotorra? Adelante, mi Cofi. Hey, saludos. Canelo para presidente, señores. Canelo para presidente. No, ahorita Canelo todavía no puede estar en esa lista porque todavía le faltan más nombres. Le falta clavar a más boxeadores. Tiene que volver otra vez a la 175, dar unas cuantas más peleas ahí en la 168. Y todavía no está retirado el Canelo. El Canelo no está retirado. Todavía le falta. Todavía tiene cuerda el Canelo, profe. Y acuérdense, sí. Canelo para presidente, que ya me imagino si se pone para presidente. Pues te digo, fíjate quién está ahí, Tommy Hearn, era el número 1 en esos momentos, libra por libra. Alexis Argüello, el flaco explosivo, era el número 2. Leonard estaba en el 3. Wilfredo Gómez estaba en el 4. Wilfredo Gómez en ese momento todavía no peleaba con Salvador Sánchez, todavía no se enfrentaba, por eso estaba el número 4, traía el récord de puro knockout en la división Super Gallo. Estaba Larry Hall, que en esos momentos Larry Hall ya llevaba como unas 19 defensas de su título peso completo. Está Salvador Sánchez que ya había ganado el título a Coloradito, ya había peleado con los otros peleadores, Nelson, Juan Laporte, Rubén Castillo. Entonces pues también está ahí. Ahí
Michael Spin, pues Michael Spin, no sé ni por qué lo metieron, simplemente pues iba invicto, sí, es cierto. Michael Spin, ese peleador, para mí hubiera metido, como dicen, Eusebio Pedrosa, este peleador panameño que también hizo como 19 defensas de su título. Para mí el único que desentona ahí es el Michael Spink, Marvin Hagler y Aaron Pryor y Roberto Durán son los últimos. Roberto Durán lo dejaron en el número 10 y Aaron Pryor en el 9. Entonces, una lista histórica de puro boxeador chaca. Así es. Y a Salvador Sánchez está en el 6 allí. Está bien. Abajo de Larry Hall. Sí, no, y Larry Holmes era un... ¿Cuántas defensas tuvo Larry Holmes? Larry Hall tuvo que tener entre 19 y 21 defensas. Déjame, me acuerdo ahorita porque... Sí, Larry Holmes son de los que ha tenido muchas defensas en los pesos completos. Es de los demás. Sí. Larry Hall hizo muchas defensas de su campeonato y aparte pues peleó con todos. No evitó a nadie. Ese Larry Holmes tenía uno de los mejores jabs de todos los boxeadores. De los pesos completos era un peleador que tenía mucha movilidad también. Sí, tenía movilidad. Para hacer todas esas defensas es que eras un super peleador. Sí. Lo que sea de cada quien. Sí, Larry Hall está entre 19 y 20 defensas. Otro que hizo muchas fue Eusebio Pedrosa, ese peleador panameño. Ese debería de estar ahí en lugar de ¿cómo se llama? De Michael Spink. Uh-huh. Es que Eusebio Pedrosa hizo 19 defensas. Ajá. No, pues sí, pero pues está bien, nada más que Canelo pues todavía les falta, compadres, todavía le falta a Canelo que se retire, que le vaya y le pegue a Bivol para que pongan una excusa que se operó la espalda y regresar a la 168. Todavía le queda como 800 millones de dólares más que ganar, compadres. Es lo que le falta. Yo sé que varios pusieron ahí que es por el dinero, ¿no? Pero nomás estoy tirando una curva ahí. Pero 800 millones le falta ganar más al Canelo para que se retire y les dé el gusto de que se retire el gran Canelo con un chorro de dinero. Así, ahí te manda saludos José Omar Vázquez, Narciso Cuervo, el gran Camarón James, es Caneloca o Afroloca, dice. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir leyendo el Copicentro Mexicali, saludos, dice Roberto Cavazos. Los referees comprobados y vendidos de todos modos le van a llover críticas. Ahí está Eduardo López. ¿Por qué México cuando se refieren a Gómez únicamente se recuerda la pelea de Sánchez? Y no, yo ya dije, le ganó a la leyenda mexicana Carlos Zárate, le ganó también a este peleador Lupe Pintor, a Juan Kid Mesa, pues a todos los peleadores mexicanos que enfrentó le ganó menos a Sánchez. Así que pues ahí está mi hermano Alejandro López, ahí está Eddie, el Chupacabra volvió a atacar y va a alimentar a los guapolotes, dice Don Copi, dice Don Neto. Le falta Jet por Canelo, ahí viene la de Gervonta y Canelo contra Mike Tyson luego. Fíjate que si ponemos a analizar esa lista libra por libra de ese tiempo con la de ahorita está Usyk, pues pueden poner a Inoue, después pueden poner a Crawford, pueden poner a Bivol, pueden poner a Van Rodríguez, pueden poner a Beterbiev. ¿Quién es el otro? Pues pueden poner a Shakur, Canelo, Benavides y Nakatani. La verdad, nada, no se compara en nada esta lista. Sinceramente, yo no pongo a Bivol por encima de
pues de ninguno de ellos, ni de Wilfredo Gómez, tan solo con las puras victorias de knockout que tuvo y 3 veces campeón del mundo, pues no lo puedo poner encima a Bivol. Al que sí lo puedo poner ahí, sin lugar a dudas, es a Crawford, ahí por lo que ha hecho, ¿no? Pero ya después de Albán Rodríguez, pues todavía le falta, o sea que esa lista es la más compacta que se puede decir que hay en el mundo del boxeo. A ver, lo va a poner en la cruz. ¿A quién pone? ¿A Crawford o a Canelo arriba en esta lista? ¿Qué pasó, Cofi? Bueno, mira, ¿cómo te lo explico? Mira, es que a Canelo no se le cuestiona más que cómo ganó algunas peleas. La gente le cuestiona eso, por eso muchos no le dan pues totalmente el crédito, porque dicen, no, porque Canelo peleó muchas veces con peleadores más chiquitos, no, que Canelo peleó con Matthew Hatton, no, que Canelo peleó con Kovalev y le puso cláusula secreta, no, que Canelo o sea, hay algunas que otras cosillas que están ahí de Canelo, que eso hace que la gente pues no lo ponga. Pues si tú le preguntas a la gente de boxeo ¿a quién meterían ahí? ¿Si a Crawford o a Canelo? Yo digo que gana Crawford, y lo meten ahí. No sé, pero me da la impresión. Mira, es que mira, si nos vamos de rival por rival y diciendo, por poniendo ejemplo, digamos, yo no pondría a Crawford ahí, o lo pondría porque si estamos hablando de unos de ahorita que todavía no se retiran, pero sinceramente no lo pongo arriba del Canelo. ¿Por qué? Porque dime qué rival le puede ganar el Trinandi Lara de los rivales que peleó este muchacho Crawford, un rival de Crawford que le gane a Trinandi Lara, un rival que le gane a Triple G de los que tiene ahí, un rival que le gane a Miguel Cotto de los rivales que tiene Crawford. Entonces, no tiene ningún campeón legítimo. O sea, está por debajo en ¿cómo se dicen? En mucho Crawford. No quiere decir que sea malo. Nomás estoy diciendo, si van a criticar una cosa, pues la verdad Crawford tiene más que criticarle, pero yo siento que hay mucho mamahuevos de los afroamericanos, ¿no? Pero sinceramente, el récord de Canelo, de esos peleadores, no se compara nada al de Crawford. El de Crawford es son buenos peleadores, pero puedes decir que son buenos peleadores nada más, pero no son peleadores que digas tú, oh, son distinguidos, ya lleva tantas defensas, si me entiendes, como un Triple G que llevaba muchas defensas, y Canelo se subió con él, no le fue a tantar el agua a los camotes, si me entienden. En cambio todos los campeones ahorita le van y le tantean el agua a los camotes, entonces un Bam Bam no lo hace. Entonces yo siento que Canelo para mí está mucho más arriba que Crawford, sinceramente, porque Canelo tiene casi la misma estatura, 4 pulgadas menos de alcance que Crawford. La gente va a ver la diferencia que Crawford realmente pues estaba a gusto allá abajo, conforme, ¿no? Pero Canelo estaba usando su inteligencia y todo para pelear con peleadores mucho más grandes que él, ¿no? Y sobre las cláusulas, pues obviamente que eso no lo puso el Canelo, los peleadores siguen peleando con ese tipo de cláusulas por la parte de la FIP, como les puedo dar un ejemplo ahorita, Bergie Ortiz y todo, dicho por el mismo Turkish, y también ya lo dijo el papá, pero ya lo escuché el Turkish, lo tenía que yo comprobar, dijo que él sí aceptó la pelea con Murtazialev, y la otra vez yo sí dije, nomás mencionó a otros, pero menos a ¿cómo se llama? A este muchacho Bergie Ortiz, pero ya salió. ¿Por qué? Porque ellos no quieren esa cláusula, ¿sí me entiendes? Y es la cláusula de la FIF, es la cláusula del cinto en que él está. También por eso a lo mejor Lubin se fue y se fue con Bergie Ortiz, aparte que a lo mejor le pagaban mejor dinero y aparte que lo dejan hidratar lo que él quiera, ¿sí me entienden?
ya lo dijo el papá y lo dijo el Turkish, o sea, el de ese sí quiso, pero quiso que no la cláusula de la FIF. Entonces esa cláusula, el Canelo, la gente se debe de quitar esa idea. Yo no sé por qué siguen con esa, porque se me hace una excusa baratísima y esa está allí. Entonces, aunque no sea esa cláusula, tú la puedes poner porque ahí dicen los contratos, si tú te dejas, o sea, y tú eres el campeón, tú puedes hacer al retador, hacer pesar lo que se deje, ahí lo dice en el contrato. Pero yo siento que Canelo tiene mejor nombres, por más que le busquen y le busquen detrás, de abajo del zapato, de la última parte ahí, Canelo tiene mejores nombres que Crawford. Entonces, yo no veo a la gente, esto le beneficia al Canelo, porque aunque sea hate, es gente que va a ver al Canelo, porque de Crawford tiene más cola que le pisen. También tiene un boxeador que viene de dos divisiones abajo, ¿sí me entiendes? Pero nada más, yo siento que Crawford tiene más cola que le pisen y pelea mucho menos, o sea que arriesga mucho menos y nada más. O sea, es un peleador que pelea una vez por un año cada 2 meses y eso es lo que es. Pero yo siento que Crawford tiene más cola que le pisen que el Canelo, facilito. Y eso que tiene menos peleadores. Ahí está, Bicopi. Dice Alain O'Neill, saludos, mi hermano Alain O'Neill. Aquí está Alejandro Burgos. Se te olvidó poner a Munguía, me dice Armelier, Canelo Álvarez, Alisa Jesús Fuentes se va a retirar cuando el sótano de los Reynosos se le acabe los químicos y empiecen a salir las pastillas malas. Ahí se retirará Canelo gordo. Está gordo, bien gordo como Morales. Aquí está Eduardo López, que hacía el copy, saludos. Chingadazo garantizado. Solo digan Canelo seguido de cláusulas, trampitas y clenbuterol. Ahí está Narciso Cuervo también. Saludos, 20 defensas, Larry Hall, así es, 20 defensas, aquí lo dijimos. Aquí está Doneto, no sé si es envidioso, le dice Jesús Fuentes. Dice Copy, Canelo hay que ponerlo en la lista de los oportunistas y ventajosos de todos los tiempos, mi hermano Alejandro Burgos, para que Benavides se recupere, que Bivol, a que se recupere Bivol, si Benavides ha estado listo desde siempre. Así es, pues sí. Profe dice, esa lista de ahí, de 1981, es puro monstruo, puras nenas, pues puro chaca en esa lista que tenemos ahí. Hice la pregunta yo, ¿a quién meterían ahí? Si a Crawford o a Canelo, ¿y a quién sacarían de ahí? Crawford, para meter a Crawford y a Canelo ahí, a uno de los dos, ¿a quién meten? ¿A Canelo o a Crawford? Y aparte de meter a uno de los dos, ¿a quién sacan de ahí? Obviamente ya sabemos quién, yo al menos yo ya sé y muchos saben a quién sacaríamos de ahí, ¿no? ¿Quién es el más flojito? Michael Spin, ese es el más... Ese sí, ese debería no de estar y hubiera metido a Eusebio Pedrosa, que hizo 19 defensas de su título. Pero obviamente pues querían meter a otro americano, porque ahí está Tommy Hare, Leonard, Hagler, Holf, Spink, Pryor. O sea que nada más está por los latinos, sacando la cara ahí, pues Alexis Argüello, de Nicaragua, de Puerto Rico está... pues Wilfredo, de México está Salvador Sánchez y de Panamá Roberto Durán. O sea que todos los que están ahí son gringos y 4 nada más pues son repartidos en toda Latinoamérica, ¿no? Dice Don Neto, asóciese con Canelo en una taquería y le ponen clenbuterol a los tacos del Canelo, dice. Ahí se ríe mi hermano Jesús Fuente. Los fundamentos del copy sobre Canelo es que Canelo gana mucho dinero, te dice aquí Camarón. Ahí está Narciso Cuervo, aquí está el Rayo de la Santa Liga. Michael Spink no está bien en esa lista, te puedo nombrar 2 o 3 mejores que Spink. Claro que sí, ya dijimos a uno. Ahí podemos haber puesto a Eusebio Pedrosa en ese tiempo. También a Carlos Zárate, así que pues ahí está.
Oh, ahí te dice el Rayo, dice el Rayo. Posiblemente el Copy sea la mayor caneloca que existe en México. Ahí le dice el Rayo. Copy Canelo no le ganó a Lara. Canelo perdió la primera con Triple G, empató la segunda, solo la ganó la tercera. Para mí, Crawford y Canelo son regulares. Aquí está Eduardo López, mi hermanazo. Con todo respeto, pero qué aburrido es hablar de Canelo. No, ya lo vamos a enfocar a otra cosa. Nada más estábamos nosotros tratando de ver esa lista de los que están ahí, quiénes son los chacas de chacas. Ahí está Melier, aquí el Copy se convirtió. Ok, Narciso Cuervo, esas son tus opiniones de Canelo, Copy. ¿Cómo dirían en la madre patria? Eres muy cansino, dice aquí el Rayo. Qué bueno, aquí hay canales fans de Canelo que ponen a Crawford como bestia, no la chifle, luego ponen a Crawford, está modo bestia, dice Camarón. Aquí Cocumex, saludos, dejando mi like. Está bien que le tiren a Canelo, pero Gervonta, que siempre ha peleado con ventaja, subiendo y bajando niveles. Claro, es lo que comenté ahorita iniciando el programa, que para mí Gervonta Davis es la máxima vergüenza que tiene el boxeo afroamericano por mucho tiempo, la verdad. Peleador que nunca agarró en su prime ningún reto, no agarró a Lomachenko en su prime, no quiso pelear nunca con Shakur, no pelean entre los afros de calidad. Ahorita perdió una pelea con Lamont Roach, le dieron el empate, tenía la posibilidad de limpiar esa pelea, ahora se salió de esa pelea y va a un circo con Jake Paul, así que pues es una vergüenza realmente para toda la historia boxística afroamericana, Gervonta Davis. Ahí está Narciso Cuervo aquí saludando aquí al Camarón. 10 años después, en 1991, el gran Julio César Chávez, el mejor libra por libra, el Uyuyuy, así es, Narciso Cuervo. Te dice que si no eres familiar del Copy, dice aquí Camarón. Ninguno de los dos calificaría para esa lista. Aquí está mi hermano Eduardo López. No, la chifle Copy, ahora Crawford se dopa para el Copy, dice aquí Camarón, Cocumesa, y diferencia de otros aquí, yo sí saludo a los que entran al canal a saludar. Así es, mi Rayo, aquí nosotros te dimos la bienvenida hace ratito al Gran Rayo, siempre le damos el saludo hasta Alicante, hasta allá, hasta España, donde está el Rayo se desvela, aquí el Rayo no le gustará el boxeo que se desvela pues casi todos los días, el Rayo, así es, saludos al Rayo. Está Narciso Cuervo. Michael Spin fue el primer campeón semipesado en ser campeón de heavy. Michael Spin, sí. Por eso lo metieron ahí, Cami 70, por eso lo metieron ahí. Pero si tú te pones a analizar, es el peleador que si hubiera alguien, a uno que sacar de ahí, pues sería él, ¿no? Ahí está Cami 70, aquí está Eddie saludando a Cami. Camarón Tiburón, cuenta la leyenda que le hiciste unas bombeadas allá en Orlando, dice el tanque veracruzano, Eddie, el tanque veracruzano, Cami 70, aquí mi hermanazo el Cami, saludos al gran Cami. Aquí está Cocumex, que dice Cocumexa, perdón, profe, está bien la lista de ese tiempo. Fíjate cómo pondría yo la lista en ese tiempo, ¿no? Tommy Herr está bien, Ray Leonard, yo después de Ray Leonard hubiera puesto bueno, es que sí va bien, es que sí está bien la lista por lo que veo. Tommy Herr, Alexis Argüello, Ray Leonard, Wilfredo Gómez, venía haciendo mucha defensa de título por nocaut. Larry Hall, 20 defensas de su título. Salvador Sánchez, Michael Spin. Yo quitaría a Michael Spin del 7 y lo bajaba al 10, subía a Marvin Hagler al lugar de Michael Spin, a Roberto Durán en el número 8, a Aaron Pryor en el número 9 y dejara en el último a Michael Spin. Esa era
Sería mi lista ahí para mí, ¿no? Ahí está Kami 70, el Sensei, el Master Palatino. Aquí le mandamos saludos al Master. La mejor pelea del Archie Solís fue la que tuvo Canelo con Canelo. Eddie de Asís, ahí está el Kami saludando a Eddie. No sé, espero que esté bien, dice, hace días no sé de él. Saludos al Master. Aquí le digo al chat, no usted, profe, el chat no tiene educación ninguna, dice aquí el Rayo, saludos al Rayo, solo saben cotorrear, que parecen hijos del con un coeficiente intelectual del 0.1, Don Neto. Aquí está Don Ernesto, dice con su respuesta no ha hecho a los países con su hermano gemelo las paces. Ok, aquí Cocumex, el Rayo, es cierto que Tlaxcala no existe. Ahí está, aquí, bueno, dejen su like, racita Cocumex. Señor Amador dice, ojalá que ese circo de Germonta no lo lleguen a avalar como avalaron a Paul con Tyson, porque ya está en Bordec. Pues no creo, pero y si lo hacen, qué vergüenza, porque lo volvemos a decir, son peleas que no se me hace que se deban de hacer ahorita, porque Gervonta Davis todavía está en su prime, es un peleador activo, es un peleador que debió de haber peleado con este peleador Lamont Roach, y pues sinceramente está siendo una vergüenza para todos los afros, ¿no? Para lo que se consideran afrolocas, que se les dice, o afrolover, pues es una vergüenza lo que está haciendo Gervonta Davis, ¿no? Así es, gran familia Amador, así es un circo esto. Y la 23 defensa del Finito López. Sí, pero en ese tiempo el Finito López todavía no era ni campeón, Yomi. Entonces, obviamente, si hubiera estado en ese tiempo ahí, pues sí fuera libra por libra. Es más, ni Chávez era campeón en ese momento, y Chávez es más grande que Finito. Entonces se están poniendo los que estaban en ese momento ya con títulos de defensa, con títulos, varios títulos ganados y así. Entonces aquí está ese Drogo Aaron Pryor, yo lo pondré en la basura, dice Yomi. Igual Cocumex, ok, Cocumex, no empieces a hablar de historia, aquí se habla de boxeo, pero si le interesa le explico con gusto. Adelante, mi copi. Entonces ya estamos todos de acuerdo, para afuera Aaron Pryor, perdón, para afuera Michael Spin, ¿no? Ok, entonces Aaron Pryor y Michael Spin, y la gente eligió a Canelo, el gran Camarón eligió a ¿cómo se llama? Canelo Álvarez. Y Abeliño también eligió a Canelo Álvarez. Este torneo, ya saben. El que se lleve se aguanta. Dice que están diciendo que Canelo hace rato no debería de estar ahí ni en 20 años, dice. Ni en 20 o sea, años. No, pues. O sea que pues esos que están ahí son puro chaca de chaca, estamos ahí. Sacamos esa lista porque se me hizo interesante ponerla, más que nada por el hecho de que pues vi los peleadores que estaban ahí y dije, no, ¿quién está aquí? El mejor peleador de la historia de Nicaragua, Argüello Gómez, el mejor peleador junto con Trinidad de los puertorriqueños de la historia. Aquí está Marvin Hagler, uno de los mejores pesos medios también de la historia. Roberto Durán. No, hombre, puro chaca copia ahí. Sí, pues ahí está Wilfredo Gómez, todo, o sea, no, puro peleador de cepa, de cepa, entonces no hay nada que decir. Y Tommy Hearns en ese tiempo era el número 1. Pues es que depende en qué tiempo era, ¿verdad? Iba invicto, me imagino, Tommy Hearns. Sí, todavía Tommy Hearns no peleaba con Sugar Ray Leonard. Y por lo noqueador, sí. Recordando lo de Tommy Hearns, como cuánto hidrataba él, porque sí era alto, como que sí hidrataba bastante. Tenía como un físico privilegiado el Thomas Hearns. Tenía un físico privilegiado, porque yo me acuerdo que los pesajes sí se miraba flaquillo
Y al rato en la noche ya estaba grande, calote, dijo la fregada. Sí, Tommy Hearns siempre fue un peleador que son de esos afroamericanos que tienen un físico privilegiado porque dan el peso, un peso muy bajo a la hora de pelear y se suben ya a la hora de la rehidratación, se suben muy alto. Entonces, pues sí, este peleador, Tommy Hearns sí se subía 10, 12, 15 libras después, dependiendo del rival, y pues distribuía muy bien el peso. Y sí, esa pelea, ese libra por libra lo hicieron antes de que Leonard peleara con Hagler, con Hearns. Por eso lo pusieron a Tommy Hearns, estaba primero, y después Alexis Arguello, porque Alexis Arguello también ya había ganado su campeonato de peso ligero a Jim White. Entonces, por eso están ahí, y por eso todavía estaba arriba de Sánchez Wilfredo Gómez, porque todavía no se habían enfrentado. Por eso estaban arriba ellos. Si no hubiera estado arriba, si esa lista le hubieran sacado a finales de ese año del 81, fíjate cómo hubiera puesto yo esa lista a finales del 81, porque eso fue a mediados. Ajá. Yo hubiera, pues, antes de que pelearan Leonard con Hearns la primera, y antes de que peleara Sánchez con Gómez, por eso lo tenían así. Si ya se hubieran dado esas peleas como siempre, si se hubiera hecho al final de año, ahí en esa lista estuviera en primer lugar. La verdad, hubieran puesto a Sugar Ray Leonard, ahí lo hubieran puesto primero, hubieran puesto después hubieran bajado ahí a Tommy Hearns, hubiera sido Leonard, Argüello, a lo mejor hubieran puesto a Salvador Sánchez el número 4, a Leonard abajo, a Wilfredo Gómez lo hubieran bajado pues a lo mejor hasta el sexto, hubieran puesto arriba de Wilfredo Gómez a Larry Hall, y así, o sea, esas peleas fueron despuesito, no fueron después de que esta lista salió, las peleas después se dieron, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya lo tocamos, nada más era pues me llamó la atención esa lista, porque de los libros por libro, porque pues que son pura leyenda los que están ahí, nada más Michael Stick, nada más no, para mí desentona, pero en ese tiempo pues sí lo metieron, porque pues fue campeón mundial de peso completo y de peso semicompleto, ¿no? Okay, a Chihuahua le dejaron caer la voladora, y a Munguía le siguen poniendo salivita, mi hermano Eduardo López. Yo oí cantar el gallo y no supe para dónde, profe, recién entré cuando mencionaron títulos, dice aquí, Tayomi, yo encontraron a los responsables del descarrilamiento. El Rayo, ya va a comenzar el Rayo con la política, el rayo de la santa política, le vamos a decir. Profe, Aaron Pryor no fue la gran cosa en 140, él le ganó a un Argüello que ya venía de 3 divisiones más abajo, pero el récord de Aaron Pryor fue muy bueno, nada más perdió una pelea y la perdió ya cuando andaba bien mal en drogas. No hay que demeritar a Aaron Pryor, lo único malo es de que pues con Argüello sí tomó unas bebiditas ahí para las bebidas esas, ¿cómo se dicen? Bebidas mágicas, las probó. A Sting le pegó el paquete más grande de todo el boxeo. Mike Tyson, puro producto de Don King, los oponentes se le tiraban al suelo. Tiene cualquier pelea comparada, no le ganó a nadie. Ahí está mi hermano Ormelier. Profe, ¿cuál es el país latino que le ha dado más gloria al boxeo? El país latino que le ha dado más gloria al boxeo obviamente es el mexicano, ¿no? Es el mexicano. Pero si dicen qué peleador le ha dado más gloria al boxeo latinoamericano,
pues muchos van a poner a Durán por encima de Chávez por los títulos y por los peleadores que enfrentó. Soy claro que muchos lo van a poner así, pero si tú te refieres al país que más gloria le ha dado al boxeo de toda Latinoamérica, Centroamérica y de Norteamérica, porque es Estados Unidos mexicanos, no crees que porque sea Estados Unidos, también nosotros somos Estados Unidos mexicanos, así es, y se escribe, pues México. Está Cocumex, si quieren aprender de Tlaxcala, la madre de México, vayan al canal de mi amigo Tlaxcala la Conquistadora, ahí está el Rayo, saludos al Rayo. Una cosa es de esos tipos de peleadores no tenían ningún problema con los pesos, así es, en esos tiempos, claro que sí, no se evitaban. La mejor pelea de Canelo fue con Josecito López, ahí sí se vio como todo un libra por libra, se lució espectacular, superior a sus rivales, el Canelo que siempre todos quisieron ver. Ok, ahí dice Mr. P, saludos a Mr. P, ¿cómo anda? Le dice el Rayo, profe, ¿qué tiene que ver el tren? ¿Qué tiene que ver el tren con la política? Dice, por eso mismo te pregunto, Rayo, si se da por aludido. No, yo digo que hay que hablar de box, ¿no? ¿Cómo anda mi Rayo? Le mando saludos, el máster, aquí, bueno, Mr. P. Creo que la lista está hecha del 1 mejor y el 10 peor. ¿Cómo van a poner a Durán en 10? Pues creo que Durán, pues a Durán lo pusieron así porque pues los méritos que traían nosotros en este momento lo vieron así los expertos en ese tiempo, pero hay que analizar. Ahí está Alejandro, Jesús M, saludos al Ran Jesús, la salud del Rayo. Ahí sí, está, aquí ando. Sí. Dicen que me oigo entrecortado. Sí, yo creo que haciendo ahorita tú? Entrar y salir, como que de repente, entre y salga. Yo aquí voy a ponerle los comentarios y voy a leer los grandes comentarios que le tiran a Boxeo Atómico. Ok, entra y salga. Yo le leo. Al cabo de la computadora. Sí, me tienen que decir porque yo aquí sí, yo no me oigo, ya sé, yo sí me oigo bien, pero ustedes no. Me voy a salir entonces. Ándale. Voy a salir. Dice el Rayo de la Guerra. ¿Para qué, profe? Ya hablen del tren porque dejé el camarón, tenía que irse a México, dice. Pero dice el Rayo, dice Teixeira, dice el Rayo único que yo sé es que quien descarriló el tren, pero fue Cienfuegos, se fue en Cienfuegos. Están hablando de un tren de cubano o qué. Dice, porque en Cuba no, o sea, fue el primer tren que se armó ahí, fue un tren que se me hace acá en América. Almadalier dice, profe, se le escucha se le escucha como que se le está, ok, saludos a Copy de Celeb. Barsman dice, saludos. Rayo de la Guerra, ¿con qué camarón va a comer unos tacos? Dice Jesús, ahí anda el Copy, presidente de WADA, así es, vamos a hacer que WADA sea el número 1, no WADA. Entonces, de hecho es el número 1 y WADA se rige a las reglas de WADA. El Rayo de la Guerra, Teixeira, Jaján, no mames, piñeta. Humberto Monroy, saludos a Humberto Monroy, un gran saludo. ¿Qué rollo, Copy? Saca la bolsita, de huevo, de, ¿cómo se dice? De uva, piña, de sabores, qué rico, ¿se les hace agua en la boca o se les hace agua en la otra cosa? Dice Humberto Monroy, andaba la diferencia de las catarras del chat. Saludos, hermano, te mandan a saludar. Parece que ahí llegó el profe. Y pues así les digo, señores, ahí parece que dice más la edad de Crawford, tiene 38 años Crawford, ¿no? Y Canelo sí tiene
33. Entonces la estatura ahí más o menos si es, no dice los 3 o 4 pulgadas de diferencia de alcance a favor de Crawford, no sale allí. Y récord 59-2 contra 40-0. ¿Ya me digo, Copi? Oye, pues, el Canelo le va a hacer su 41, pero con el 1 de este lado, ¿no? Pero va a tener un 1 en donde está el 0 acá. Va a perder Crawford, señores, va a perder. Pero va a ser buena la pelea, ¿eh? No es que se calle. ¿Qué tiene que ver ahí el David Haney? David Haney, ¿qué? Ok, ¿ya me escucho bien? Sí, ya, se escucha claro. Ok, bueno, ya me habían dicho que me escuchaba entrecortado, y Mr. P, yo lo único yo lo único que yo sé quién fue el que se descarriló fue el tren de Cienfuegos, dice Mr. P. Yo hablo del tren porque le dije al camarón que tenía que ir, ya te saludo a mi Copi, el Carles, la gran familia Monroy. Quedé con el camarón de comer unos tacos, ahí anda el Copi, ¿qué dice? Ahí anda el Copi, ya leíste ese, el presidente de la Guada, dice, Mr. P, saludando al Rayo, qué rollo, aquí Copi, la gran familia Monroy, Humberto Monroy, que saque la bolsita, ¿cómo anda a diferencia de las cotorras del chat? Yo sí saludo a mi hermano, le dice aquí mi hermano Humberto Monroy, que hay Rayo, saludos, saca la bolsita, dice la bolsita del té divina, aquí Humberto Monroy, sigue escuchando entrecortado, pero ahora el Copi. Ahora yo, no, ya, yo creo que me escucho bien. Si no hay que digan. Sí, que digan. Dice que me sigo escuchando igual. No, se escucha. A ver, si se escucha mal el Copi o me escucho mal yo, alguien más que nos diga porque me escucho mal, dice. No, pero te escuchas bien, ya te escuchas. Cuando antes de salirte, sí te escuchabas mal. Ahorita te escuchas bien. A lo mejor son los audífonos, pero si no, ya hubieran dicho otras personas. Pero yo creo que los dos, dice Monroy. El Rayo dice los dos también. Canijo, pues yo escucho bien. Voy a escucharme acá por el... A ver, ahorita yo le digo, voy a escuchar por acá por el teléfono. Vamos a ver. Por el teléfono, señores. Sí. ¿Qué soy? ¿Sí te oyes entrecortado, Copi? Voy a hablar yo. A ver. Yo también. Los dos. Híjole. Sí se escucha medio cortado. Pero, ¿qué será, verdad? Pero fíjate que aquí nosotros no nos escuchamos cortados. O sea, tú y yo no te escucho a ti cortado ni tú a mí. Pero cuando te saliste hace ratito, sí. Pero entonces debe ser algo del StreamYard. Debe ser algo del StreamYard. Porque aquí yo sí te escucho bien a ti y tú me escuchas bien a mí. Pero aquí estoy bien en el teléfono y no se escucha cortado. Mira, me voy a volver a salir. Entro y cuando yo entre tú te sales y vuelves a entrar a ver si es, a ver si así ya los dos nos ponemos bien. Salgo yo primero, Ok. Bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué dice mi hermano José Omar Vázquez? Buenas tardes desde San Luis, Río Colorado, al gran José Omar. Dice, profe, no se despegue mucho del internet del vecino, se corta bien mucho. No, aquí estoy en la casa, pero ¿cómo anda mi compa Yomi, mi hermano? Los dos, me dice, que fue del rayo de la guerra, dice Yomi. YouTube está cansado de los discursos del Copi, ya los anda hackeando. Ya todos lo sabemos, algo de Vox, y sabemos cómo se la gasta Canelo, sabemos que Crawford va a perder. Copi, no hay nada increíble. Crawford viene solo y por el billetico ya lo tiene.
Está mi hermano José Omar Vázquez. Dice, ¿ya me escucho bien? Ya se escucha bien, Lara, era yo. Ese Aaron Pryor era una porquería. Yomi no quiere Aaron Pryor al alcohol. ¿Se escucha bien, profe? A ver ahorita que entre el copy, a ver si se oye así. Dice, profe, cuando vengan algún resentido ofendido, no lo bloquee, mejor mándelo a la carpeta de spam. ¿Cómo dice? Para que su mensaje... Ok, Cocorito, ya está mi Cocorito. Yo quisiera ese tirapiedra de Durán, compararse a la elegancia de Julio César Chávez, dice Yomi. Yo no demerito a Durán ni a Chávez por querer hacer ver bien a uno y mal al otro. Pues no era un tirapiedra Roberto Durán, sí tenía su clase, sí tenía su boxeo, más que nada, obviamente técnicamente no tenía esa técnica de un Chávez, pero tenía mucha combatividad y era un peleador que tenía mucho corazón y era explosivo cuando iba a los intercambios. Sinceramente, Durán, técnicamente para mí es mejor Chávez que Durán en técnica, pero Durán era un peleador de mucha fortaleza y era un peleador realmente que tenía una pegada pues sólida, ¿no? Para mí los dos mejores peleadores de la historia del boxeo de Latinoamérica, ¿no? Hay otros que tienen a otros peleadores y se les respeta, ¿no? Se les respeta su ¿cómo se dice? Pues su manera de pensar, pero pues para mí, por récord, pues son los dos mejores, Chávez y Durán, ¿no? Son Chávez y Durán. Está peleado entre Argüello y Monzón, están peleados ahí entre Argüello y Monzón, así que ahí está, Yomi, mi hermanazo, aquí Cocorito, gracias Cocorito, comenten, dejen ese poderoso like. Ya quisiera ese tirapiedra de aquí, dice Yomi, Durán tirapiedra, jajaja, dice el Rayo, tírate por un barranco, le dice a Yomi. En comparación con la finura de Chávez, aquí dice Yomi. Otra vez me escucho entrecortado. Escuela. A ver si otra vez me escucho entrecortado, me dicen. No, Yomi, a ver otra vez. Ahí está el copy, dice, ¿qué dice el copy? Profe, ¿qué opina de Chávez Jr. que la fiscalía le quiere dar 8 o 10 años de prisión? Sí, traen un problema ahí, obviamente, pues, ojalá y no suceda, pero si llega a suceder, pues al menos de 8 a 10 años pudieran bajarle la sentencia a la mitad por buen comportamiento y cosas así. Así que pues es preferible eso a que le den pues más tiempo, ¿no? Pero hay que verlo. Yo sé que sí lo quieren acusar, pero ojalá y no suceda así, ¿no? Mis respetos y yo quiero que salga bien de eso Chávez Jr., ¿no? Durán fue el mejor latino de los últimos 50 años, dice Alejandro Burgo, es tu preferencia, dice aquí Yomi. Bueno, entonces díganme si me escucho bien, ahí por favor, si ya me estoy escuchando bien o escuchando mal. A ver si ahorita entra el copy, nada más para saber si es alguien el que se está escuchando mal o no. Si el Jurno se la pasa internado en los centros, dice mi hermanazo. Dice que sí, o sea que sí me sigo escuchando yo entrecortado.
Ok, no, pues, ¿qué será? Ese es mi internet el que está fallando. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando aquí, leyendo comentarios. A ver, no déjeme checar, a ver si me escucho bien. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con todos ustedes. Comenten, dejen ese poderoso like. Copy, usted, profe, y el copy es buena pareja, es el rayo. Ya está bien, el audio, profe, ya se escucha mejor. Ah, qué bueno, es que pues me decían que me escuchaba mal, para mí que ese pudiera ser el internet aquí de la casa. Entonces, gracias a todos los que van llegando, nada más para darle una pequeña retrospectiva. Hey, saludos a Daisy Sánchez, fuerte abrazo aquí a la gran Daisy. Saludos, saludos Daisy, bienvenida. Investigue dónde tienen el modem del vecino, profe. Ay, yo no te aguantas. Durán peleó en 5 décadas, campeón de 4 divisiones, le metió 13 defensas por nocaut, la corona de los ligeros. Sí, 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 claro, claro que sí. Nadie va a quitarle la grandeza a Durán, ni tampoco se la vamos a quitar a Chávez. Chávez llegó casi 90 peleas invicto, peleador que peleó con lo mejor de su división en 3 diferentes pesos, no evitó a nadie, agarró a todos los peleadores a los que enfrentó en su prime, un estilo de combate muy, muy llamativo, era un peleador que te lastimaba con puro volumen al cuerpo, era un peleador que tenía una quijada sólida. A Chávez nada más lo tumbaron ya después de la pelea número 90. Era un peleador que manejaba todo su arsenal boxístico en la presión, en el movimiento de cintura, en el contragolpeo también. Así que pues eran dos grandes, ¿no? Ni uno es menos que el otro, no, al menos yo así lo veo. Ninguno está por encima del otro. Para mí los dos, dentro de su estilo de pelea y dentro de su tiempo, fueron lo mejor, fueron y son lo mejor que hay en lo que es la historia de boxeo en Latinoamérica, ¿no? Dice Yomi, peleaba muy feo, no le gustaba Yomi, pero si Chávez es culpable, pues que pague. Ahí está Daisy, bueno, se va a investigar Daisy y ya después de ahí se va a saber. Como les digo, hasta que no hagan bien las investigaciones se va a saber si lo van a condenar o no. Ahí está Yomi, lo de Chávez Jr. pertenece al mitote del gordo y la flaca, eso no es de boxeo. Ahí está Yomi. Sí, ahí está, pues sí, así es. Es más, de esa lista, si me toca escoger el número 1 de esa lista, yo diría que fue Durán, Alejandro Burgos, Durán muy bueno, pero pues en esos momentos todavía estaban ahí Leonard, estaba todavía ahí Hair. Entonces ahí estamos, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Y aparte es muy, muy, muy mamilas. Aquí anda el Power Life, ¿qué dices? Ahí está mi hermanazo Power Life, ¿qué dice aquí? Estábamos hablando de los peleadores más, de los libra por libra de la década del 80, del 81. Estamos aquí con esta lista nada más para que vea todos los peleadorazos que estaban ahí. Estaba Tommy Hair, Argüello, Leonard, Gómez, Hall, Sánchez, ahí, bueno, Michael Spink, pero en ese momento estaba bien, iba invicto, campeón mundial completo y semicompleto. Marvin Hagler, Aaron Pryor y Roberto Durán. Ahí está. Hice una pregunta que de ahí, de esos que están ahí, a cuáles sacaban, a quién sacaba para meter a Canelo. Y pues muchos dijeron que a nadie, otros dijeron que a Michael Spink. Así que bueno, ahí estamos, ahí nada más
para ponerlo en contexto aquí al Power Live que va llegando. Durán creo que fue algo más que Chávez por la categoría que estuvo. Chávez era más chico en peso. Pues sí, como les digo, se respetan todos los criterios. Para mí ni uno ni otro fue más grande. Para mí los dos tienen mi mismo reconocimiento. Yo no tengo predilección a la hora de elegir. Para mí los dos son los mejores. Dice Leonard no hizo lo que hizo Durán nunca de los nunca. No te pongas a comparar a Leonard con Durán, porque Leonard fue campeón mundial en más divisiones que Durán. Leonard le ganó a Tommy Hair. Durán perdió con Tommy Hair. O sea, no nos pongamos a comparar Leonard con Durán, sinceramente, porque pues con Durán todavía pues no queda tan bien parado Leonard, ¿no? Perdón, Durán no queda tan bien parado con Leonard. Durán buenísimo, pero pues para mí Leonard fue mejor que Durán, sinceramente. Y no soy afrolover, pero hay que ser neutral. ¿Qué dice aquí mi hermanazo? Dice Salvador Sánchez le ganó a Wilfredo Gómez y era fuera de serie Wilfredo, así es. Salvador Sánchez, esa lista fue antes de que esta lista, bueno, vamos a volver a poner. Esta lista fue antes de la pelea que se iban a dar entre ellos dos. Wilfredo Gómez en ese momento todavía no peleaba con Sánchez y lo tenían ahí. Y tampoco Tommy Hair peleaba con Leonard y por eso era número 1. Ya cerrando el año pelearon ellos, en la segunda mitad del año pelearon ellos y pues ganó Sánchez y ganó Leonard. Y más que nada esta lista libra por libra fue a mediados del 81. Si hubiera sido ya finales, ya para cerrar el año, obviamente Tommy Hair no hubiera sido libra por libra, hubiera sido Leonard. Y ahí les va. Ahí fue como es. Los mejores libra por libra de esos momentos del 81, los peleadores del año, de 1981, el peleador del año fue Leonard junto con Sánchez. Ellos fueron los peleadores del 81. Dice compa Rayo, primero me llamo hermano y luego me manda a tirarme un clavado. Sí, un barranco, dice. Leonard siempre fue mejor que Durán, dice aquí Power Life. Yo no demerito Durán, para mí fue mejor que Chávez y punto. Yo no demerito Durán, para mí fue mejor Chávez. Ok, bueno, Yomi, esa lista está muy bien, ni le muevan, dice José Omar Vázquez, ahí está, sí es buenísima. Ya cuando llegó Durán fue tiempo de las peleas arregladas, dice Alejandro Burgos, mi hermanazo. Dice Power Live, Wilfredo agarraba y no, y lo reventaba en menos de 5 rounds. Wilfredo Gómez no hubo nadie en el peso super gallo que pues le pudiera ganar. Sí, tuvo grandes peleas y muy difíciles con el Grillo de Coajimalpa, Lupe Pintor. Él le ganó fácil a este peleador, Carlos Zárate, a Juan Quimesa, le ganó a todos los rivales que tenía ahí enfrente, pues los noqueó, a todos los peleadores noqueó en la división Super Gallo. Es la mejor división, pues está considerado por los expertos, no lo digo yo porque luego llegan otros expertos y tienen otras conclusiones, pero los expertos que tienen de esa época y de esta época, pues tienen a
a este peleador Wilfredo Gómez como el mejor peleador super gallo. Y para mí el poder de Wilfredo Gómez en ese peso, para mí sí le hubieran dado otro knockout a Inoue si estuvieran enfrentándose en prime con prime. Para mí sí Gómez sí se hubiera impuesto a Inoue, ¿no? Sinceramente, en estos momentos, prime con prime. Para mí, J.C. Chávez y Salvador Sánchez, dice Yomi. Entrecortado lo oyen los que están pegados al Wi-Fi next door. Sí me escucho bien, ¿eh? Entonces, profe, creo que es un aviso. Creo que sea un aviso que últimamente está mandando mucho a la lona y no, güey, podría subir más categorías hasta el pluma. No, esa pelea de, creo que si sube y no, güey, a peso pluma, sería pelear con este peleador Dick Ball, y ya después a lo mejor se retiraría o se bajaría otra vez a Super Gallo, no sé. Yo pues la veo muy difícil de que Inoue le pudiera ganar al Divino. Pues a Nick Ball sí lo veo ganar. Nick Ball ya no se me hace nada del otro mundo, ya lo he visto muy para abajo, bajó de nivel. Angelo Leo pues es un peleador también que se me hace muy básico, pero pues tiene el peso a su favor y pues también, aunque no se vea, pero sí tiene un poco de boxeo. Estaría buena esa pelea, pero ya Inoue ya no da más que para pluma, y creo que nada más sería una pelea y se va para abajo. No, sí, el mejor 122 es Wilfredo Gómez. Las defensas de título lo avalan. Nada más perdió cuando subió de división, cuando subió a la división de peso pluma, perdió. Así que era prácticamente imposible ganarle a Wilfredo Gómez en peso super gallo. Así que sí, es el mejor peso gallo de la historia y considerado, junto con Roberto Durán, Durán es considerado el mejor peso ligero de la historia. No dicho por mí, dicho por varios expertos que en su época vieron a todos los peleadores que había en ese peso. Así que pues así está considerado Durán. Wilfredo Gómez también está considerado así como el mejor peleador de la historia de peso super gallo. Así que, y Joe Louis considerado como el mejor campeón de peso semicompleto de la historia. Así que estos peleadores son pesos completos de la historia. Joe Louis es considerado el mejor peleador de peso completo de la historia. Sugar Ray Robinson, el mejor peso welter de la historia, y así el mejor peso super gallo pues es Wilfredo. El mejor peso ligero es Durán, y así nos podemos ir buscándole. Finito López, pues considerado el mejor peso paja de la historia también. Así que pues pura leyenda. Ya está, dice Keep Power Light que va a hacer un sparring. Saludos. Ahí nos avisa cómo te fue y suerte ahí. Duerme bien ahora, tienes que dormir bien ahora para levantarte bien, levantarte descansado, y obviamente pues no tienes que hacer ningún ejercicio así muy fuerte para que rindas, ¿no? Un sparring sí es cansado. Un sparring es cansado porque tienes que tirar mucho golpe para poder ganar pues el sparring, ¿no? Que el otro peleador no te vaya a meter las manos feo, ¿no?
Ya para el 85 empezaron las peleas arregladas cuando empezó el HBO y el pay-per-view de mi hermano Alejandro Burgos. En el 85 Chávez ya se hizo campeón ahí. Entonces sí, ya Suma Nelson pues ya era campeón también. En esa época ya era Macho Camacho, ya era campeón. Así es, eran, pues ahí comenzaron las grandes peleas. Sí, Wilfredo, Wilfredo, por ejemplo, fue aplastado por Sánchez, pero en 122 no. Eso fue en 126, entonces, claro, es el mejor 122. Así es, igual lo mismo digo yo. Por eso digo que era prácticamente imposible que le ganaran a Wilfredo Gómez en peso super gallo. Suscríbanse, dejen ese poderoso like aquí al canal. Ahí le mandamos un caluroso saludo aquí a mi hermanazo Cocorito. Aquí está mi hermano Cocorito. Saludos a Cocorito, a todos los que estén escuchando el programa, a toda mi gente bonita también ahí de Puerto Rico que siempre nos acompañan. También la gente bonita de Cuba, pues de todos los lugares, ¿no? Pero aquí le mandamos un fuerte abrazo a todos. ¿En cuántas divisiones fue bueno Durán? Hay que ser honestos, Durán fue buenísimo en peso ligero, en peso welter, pues en peso welter perdió con este peleador Wilfredo Benítez, perdió con Tommy Herr, perdió con Leonard, aunque le ganó la primera. Pues sí, fue competitivo en peso ligero, en super welter, pues también no creas que fue mucho, y en peso medio pues tampoco. En peso ligero y en peso welter más o menos fue competitivo. El ligero fue una leyenda, ¿no? El ligero, pues nadie le ganaba a Durán en peso ligero. En peso welter, pues ya sí ahí estaba difícil, pero que ahí también fue bueno, pero ya de super welter a medio, pues ya no fue tanto, ¿no? Pero eso no quita la grandeza de Durán, porque estaba en una época muy difícil, 15 rounds con todos los mejores peleadores que había en ese tiempo. Ya quisieran muchos peleadores tener en su récord esos nombres que tiene Durán. Sinceramente, puras leyendas. Ahí tiene Durán a Wilfredo Benítez, tiene Durán a Marvin Hagler, a Leonard. Así que pues hay que darle todo el crédito a Durán. Ya está, así es. Así es, cuando llegue mañana ahí nos dices a ver cómo te fue. Así es, mi hermanazo. Pues qué bueno, este canal debería de haber estado siempre, porque tú te fuiste solo, y qué bueno que regresaste, porque nadie te trató mal, como vuelvo a repetir, y todo el mundo aquí te veía muy bien y te trataban bien. Pero pues no sé, pero ya lo bueno que ya estás de regreso. Así es, Power Life. Estoy bien a gusto aquí, gracias. Sánchez le ganó a Gómez cuando Gómez subió a 126 a tratar de coronarse en ese peso. Así es. Por eso venimos diciendo que Sánchez le ganó a Gómez, pero en peso pluma. En peso super gallos, Wilfredo Gómez era invencible, era un monstruo. Peleó con todos los retadores número uno, no evitó a nadie, era un noqueador, tenía aguante, la verdad, aguantaba en ese peso, aguantaba mucho Wilfredo Gómez, tenía una gran condición física, y el poder que tenía Wilfredo Gómez lo mantenía por 12 rounds. Era un peleador que te podía noquear en cualquier minuto de la pelea, cualquier segundo. Así que pues sí, considerado el mejor peso super gallo de la historia. Dice a Canelo para darle el honor de que te tenga el cartelón para que los demás lo lean al pasar.
O sea que a Canelo Álvarez, dice aquí mi hermano Yomi, a Canelo Álvarez hay que darle, hay que ponerlo ahí, pero simplemente para anunciar los números de round que van a salir. Ok. Saludos Héctor Correa, dejen su like y compartan. Ahí está Power, saludazos a Héctor, qué rollo, le dice. Profe, a los morros, mándelos a hacer la tarea, dice. ¿Hay algún venezolano en el chat? Gente, dice el Rayo, aquí a ver si llega al ratito allá en Altuve de Maracaibo, Venezuela. Ahí está José Omar Vázquez saludando. Durán alcanzó a pelear a 22 y 17 rounds también, dice Héctor Correa. Saludos Power Life, me alegro que estés a gusto, dice, así es, el Rayo. ¿Cómo anda mi compa Héctor? Le dice el Rayo. En la 154 ya viejo Durán noqueó David Moore y en 160 noqueó a Aaron Barkley. Así es. Yo esas peleas, las dos las vi, las dos peleas, y cuando Durán noqueó a Aaron Barkley, yo comencé a brincar como loco de contento, me acuerdo, estaba chiquillo ahí, lo vi en la casa de mis papás. No me perdía yo ninguna cartelera importante que se daba, todas las peleas importantes, mientras las pude ver, las vi todas. Así que sí, la verdad sí, muy contento por ese triunfo. Dice, profe, me ha decepcionado el manejo que han mantenido con el Divino Espinosa. El Divino tiene para ser un grande y ahí lo tienen solo con un campeonato. Así es, sin unificar, mejor que suba a ganar otro título. Fíjate que es una ¿cómo te lo explico? Y no es por él, creo que es por los manejadores. Creo que hay mucha mediocridad en ese aspecto, porque como teniendo tanto talento no lo vas a aprovechar. Ahorita aprovecha el talento porque el prime del Divino se va a ir. Obviamente el mejor momento del Divino también se puede ir. Ahorita tiene que aprovechar que ahorita está 100% física y mentalmente. Yo pienso que lo deben de poner ya con cualquier otro peleador ahí de la división de los campeones. No dudo que le gane hasta por nocaut a Nick Ball y también le dé nocaut a Angelo Leo, pero pues es un desperdicio de carrera que están haciendo ahorita con el Divino. Ya deben de buscarle unificaciones, o ya si de a tiro no quiere unificar o no pueden, pues súbanse para arriba y busquen agarrar ahí los retos. Va a pelear o Jackie Foster contra Stephen Fulton, también para decirle, ya esa pelea ya está firmada, ya está confirmada. Fulton contra Foster. El Divino subiendo a esa división, pues puede agarrar a cualquiera de ellos, puede agarrar pues también al Vaquero. Con Sugar Núñez no me gustaría, esa pelea está muy peligrosa también para el Divino, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, profe, haz de cuenta que Durán peleó en 154 libras y 160, yo creo que no tenía disciplina y se obligaba a pelear ahí. Sí, es que Durán, le tiene razón, Durán no fue tan disciplinado en su dieta. Durán si se hubiera puesto más exigente, si hubiera sido más disciplinado en lo que es su físico y su dieta, Chávez, la verdad Durán hubiera hecho más tiempo, si hubiera quedado más tiempo en peso welter, ya se hubiera subido Leonard, si hubiera subido Her y él hubiera sido el amo y señor ahí en esa división, pero pues no aguantó el peso y se tuvo que subir a supermedio. Después de supermedio se fue a medio. Durán no subía ni marcado en esos pesos, subía gordo, se veía gordito, la verdad, seña de que pues realmente estaba peleando en una división que
que su cuerpo realmente no estaba, no era para esa división, pero pues como comía muy bien, pues obviamente subía gordo a pelear, no subía realmente como debe de subir un atleta, ¿no? Así fuerte, pues. Pues vamos a seguir leyendo, pero hubiera sido un grande si se hubiera quedado en peso welter. ¿Cómo anda mi Monster? Hey, saludos aquí a Lucas, que dice mi hermano Lucas Hernández, Salvador Sánchez, Wilfredo Gómez, la victoria más grande entre México y Puerto Rico. Hey, ¿qué dice mi hermano Lucas? Saludos aquí a mi hermano Lucas, así es. Y aquí estamos saludando aquí a mi hermano Lucas. Así es, es la pelea más histórica ganada de un mexicano en esos momentos. La verdad, pues de hecho hasta ahorita, el otro día le preguntaba al profe Altuve si miraba algún prospecto venezolano. Pienso que es maduro, aunque todavía está verde. Sí, bueno, hay peleadores muy buenos venezolanos ahorita, tienen ahí a pues, ¿cómo se llama? Carlos Cañizales, gran peleador. Y Inoue pierde por tiqueo, por knockout, con cualquier pluma, incluso con Leo, dice Yomi. Bueno, probablemente pudiera ser, así es mi Yomi. Profe, según las décadas que ha sido la caída del boxeo de 80s y 90s, era mucho mejor que los 2000 y ni se diga los 70. Sí, obviamente las peleas, los peleadores de antaño, si te fijas, pura leyenda. Aquí, por ejemplo, en esta lista que tenemos aquí, Tommy Herr es una leyenda de lo mejor que ha existido. Alexis Arguello también, Leonard, Gómez, Larry Hall, 20 defensas de título, Salvador Sánchez, gran peleador mexicano, Michael Spink, campeón semicompleto y completo, Marvin Hagler, un total dominador del peso medio, lo robaron con Leonard. Sinceramente yo vi la pelea y para mí la debió de haber ganado Hagler. Aaron Pryor, el halcón, una perdida, ya la que perdió ya estaba en problemas de drogas, así que, ¿y qué podemos decir de Roberto Durán? 4 veces campeón del mundo y peleó con lo mejor que había en su época y pues no evitó a nadie, ¿no? Así que pues sí, fue obviamente esa es la mejor época del boxeo. Esas eran una de las mejores épocas del boxeo, aunque también soy claro, en la época de los 90s estaba también en los libra por libra. Fíjense quién estaba en los libra por libra en los 90s. Estaba Mike Tyson, estaba, es más, en ese año, en el 90, creo que estaba Julio César Chávez número 1, Tyson número 2, porque Tyson perdió ahí en el 90 perdió con Buster Douglas, pero en ese libra por libra de los 90 estaba Tyson, Chávez, Whittaker, ¿quién más? Tyson, Chávez, Whittaker, estaba ahí ¿cómo se llama? Julian Jackson, estaba también Mike McCallum en ese tiempo. O sea, estamos hablando de los 90, ¿no? De los mediados de los 90 también ahí, pero nada que ver. Esta lista libra por libra está buena desde el número 1 hasta el número 10. Simplemente Michael Spink no me gusta tanto como para que esté en esa lista con todas esas leyendas, pero creo que creo que ese es el mejor libra por libra que pudiera haber habido en esos momentos. Hubiera puesto ahí a Eusebio Pedrosa. Ahí hubiera puesto yo a Eusebio Pedrosa en lugar de Michael Spink. Y olvídate, hubiera sido
un libra por libra histórico, ¿no? Ese que tenemos ahí listos ahí. Como habíamos dicho, ¿quién sacarían de ahí? ¿A quién sacan de ahí? ¿O a quién meterían? ¿A Canelo o a Crawford ahí en esa lista? ¿Y a quién sacarían? ¿A quién sacarían por Canelo o Crawford ahí, no? El Divino Superpluma o Pluma, profe, ya. El Divino es peso pluma, muy alto para la división, es peso pluma, para que se levante bien de la caída. José Omar Vázquez, mi hermano, es peso pluma. Divino Espinosa es un peso pluma con estatura de peso supermediano, así es, para que se levante bien de la caída. José Márquez, Divino 126, peso pluma, ahí le contesta a mi hermanazo, así es. Bueno, dice, profe, nomás con esos nombres se reafirma que el boxeo de antaño es mejor que el boxeo actual, aunque muchos no lo acepten. Hay algunos que no lo quieren aceptar, pero olvídate, el boxeo actual, olvídate, nada que ver, la verdad, con el de ahora. J.C. Chávez hizo campeón en el 84, sí es. Martín Vélez, creo que lo mejor para el Divino Barrer en los plumas, y unificar en ese peso es como sería recordado como los mejores, así es. Martín Vélez dice que bueno, Chá, se puede apostar caídas a favor de Rivera y Córdoba. Ok, yo le voy a apostar a que cae entre 4 y 6 veces Córdoba. No creo que le tumben 4 veces. Aguanta mucho Angelino Córdoba. En el Gran Prix SMB hay un colombiano en 140. Carlos Utria, ese muchacho tiene futuro. Ok, bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Así que comenten, dejen ese poderosísimo like. Aquí, como dice Miguelito, ahí en ese tiempo también estaban Roy Jones, tiene razón. El Divino Espinosa tiene el cuerpo y el alcance para subir a categoría y enfrentar a Vaquero, así es, tiene para más. Roy Jones sí, también Trinidad se hizo campeón en el 93. Todos esos fueron libra por libra. Roy Jones, Roy Jones sí fue el número 1 libra por libra. Trinidad nunca fue el número 1 libra por libra, no, pero estuvo ahí. Se hizo campeón cuando le ganó a Maurice Blocker, cuando lo noqueó. Gusto se rompe en género. Yo vi ganar bien la pelea de Sugar Ray contra Marvin Hagler. Ok. Alejandro dice Gómez, Sánchez, Argüello, mano de piedra. Estos eran los peleadores de 15 rounds. El boxeo era más serio, nada de cláusula de el pesaje el mismo día de la pelea. Así es. Profe, ¿usted sabe si es cierto que Paul Espadafora, sí, Espadafora y este peleador Mayweather, Paul Espadafora hicieron un sparring? De hecho, ese sparring, búsquenlo, ahí está todavía, creo que no lo han bajado. Para mí ese sparring lo ganó Espadafora a Mayweather. Y ¿sabes quién también le metió las manos a Mayweather? Y se lo pueden preguntar. Eric Morales hizo sparring con Mayweather en alguna ocasión, que el mismo Terrible Morales lo puede contar. Obviamente un sparring no es lo mismo que una pelea, sinceramente, nada más decimos que en el sparring pues el Terrible Morales sí se vio muy bien con Floyd. Paul Espadafora también en el sparring pues le ganó en el sparring a Floyd. Ahí está el video, chéquenlo para que pues se den cuenta por ustedes mismos. Búsquenlo, debe de estar ahí. Investigué en prensa de reconocimiento internacional. Hagler está considerado el mejor 160 de la historia. Después salen unos loquitos sueltos diciendo que no es verdad y bla, 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 y qué valor tiene. Bueno, es que los que piensan así son los que se creen sábelo todo, ¿no? Y piensan que nada más lo que ellos dicen, eso es.
O sea que los expertos están locos y ellos tienen la verdad, o sea, así se manejan. Ahí está Alexa González, ¿qué dice Alexa? Saludos a la bella Alexa. Olis, ¿qué dice Alexa? Saludos. Ahí está José Omar Vázquez. Profe, digo que cae entre el sexto y el cuarto asalto. Ok, mira, te la está jugando, Rayo. Es que Angelino Córdoba peleó con este peleador mexicano, con el, ¿cómo se llama? Con el Rey Martínez, y el Rey Martínez pega duro y le aguantó. Así que, bueno, que ya no está ya no viene igual como peleó con el Rey Martínez, pero cuidado, ¿no? Roy Jones le tenía miedo a Tarver y con razón, comprobado. Para mí perdió las dos contra Tarver. Ahí está mi hermano Eduardo López. Así es, sí, yo las vi. ¿Y qué knockout feo le dieron a Roy Jones? Si hubiera habido una revancha entre Roy Jones y James Tunney, que en los pesos, Roy Jones contra Tunney en los pesos, ¿a quién le iba? Bueno, la primer pelea que se dio entre ellos fue en peso medio, Roy Jones y James Tunney. Hubiera estado buena la pelea entre ellos en peso supermedio. La verdad, o sea, si hubiera ido una revancha en peso medio igual, hubiera sido una buena pelea porque la pelea fue muy buena. También me tocó verla. Era en esos momentos esa pelea impactó mucho en el mercado afroamericano. Así que imagínense qué peleón ese entre para mí me hubiera gustado igual que hubiera sido ahí en peso medio. Nada para nadie, ni ahí en una división que ahí comenzaron y los dos comenzaron a dominar hasta que se enfrentaron. Pero bueno, lástima que no se pudo dar esa revancha. Esa revancha, si hubiera sido pues un éxito, ¿no? Profe, no estoy diciendo que Rivera gane por nocaut entre los 4 o 6. Digo que Rivera lo tumban entre esos rounds 4 o 6. Ah, ok, bueno, pues todavía ahí sí, Rayo. Ok, así sí. Yo pensé que ibas tú por nocaut. Roy Jones le ganó a Hopkins, sí, Roy Jones le ganó a Hopkins. Dice, ellos pelearon varias veces. Así es. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios y gracias a todos los que están aquí en el canal. Comenten, dejen ese poderoso like aquí al canal. Suscríbanse. Suscríbanse y vamos a seguir leyendo comentarios. Roy Jones peleó con Hopkins cuando estaba Hopkins joven y ya después pelearon ya de viejos, ¿no? Ya después pelearon de viejos. Así que bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Él ganó la primera pelea a Bernard Hopkins y ya después en la revancha, después de muchos años, se enfrentaron y le ganó Hopkins. La primera la perdió Hopkins, la segunda se la ganó Hopkins a Jones, a Roy Jones. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios, saludos a todos los que van llegando, dejando ese like. Pelearon 2 veces, ganaron una y una.
Roy Jones contra Tunney en peso pesado, perdón, dice. Pues sí, si hubiera estado buena esa pelea. Roy Jones contra. Obviamente que en cuanto ganó el peso completo, Roy Jones, cuando le ganó a John Ruiz, peleador puertorriqueño, se bajó luego de peso. Nomás ganó el título y se bajó otra vez. Roy Jones, pues obviamente sabía que estaba en una división de mastodontes y le ganó al peso completo más malo que había en ese momento, que era John Ruiz, ¿no? Con todo respeto lo digo. A Córdoba lo noté en la conferencia hablando sin fuerza, parece que le costó el corte de peso. Ok, está Miguelito PR. Sí, Joe Calzaghe le ganó a Roy Jones y a Hopkins. También le ganó a un peleador buenísimo en ese tiempo que se llamaba Jeff Lacey. Fue una unificación allá en Inglaterra. Este peleador Jeff Lacey iba invicto, era un noqueador y pues le ganó una decisión unánime. Esa pelea se la recomiendo que la vean. Jeff Lacey contra Joe Calzaghe, unificación allá de los pesos supermedios allá en Inglaterra. Ganó por decisión unánime Joe Calzaghe. Joe Calzaghe para mí es uno de los grandes de todos los tiempos. Él peleó con Michael Kessler, le ganó a Hopkins, le ganó a Jones, le ganó a Jeff Lacey, le ganó a Omar Sheika, a Byron Mitchell, puro peleador que era peligroso en esos momentos. De lo mejor, le ganó a Chris Eubank padre. Así que pues está muy complicado. Joe Calzaghe, una leyenda, uno de mis ídolos, Joe Calzaghe. Gracias por el dato, Miguelito. Aquí dice, den like, compartan, así es mi hermanazo Héctor Correa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Osvaldo Figueroa, ¿qué dice mi hermano? Saludos, dejando aquí el saludo aquí. Ahí vamos leyendo apenas los comentarios. Así mi hermanazo a la Biblia, saludos a la Biblia del boxeo. Fuerte abrazo, dejando el like, gracias mi hermano. Gracias por el apoyo. A ver cuando nos echamos la vuelta para allá a tu canal. Rocky Marciano, ese sí era un extraterrestre. Claro, ese sí. Pegada, quijada, un peleador que no era de esos pesos completos grandes, peso completo chico, pero con una pegada noqueadora. Dice Cocorito, yo tengo una chaqueta de Rocky Marciano que me compré en Cuba de la marca B. Ok, el Rayo, pues ahí está. Hay un señor aquí, el gran señor Boxeo Sin Banderas, el gran señor Boxeo Sin Banderas, que él cuando estaba chiquito esa anécdota la contó aquí, fue Rocky Marciano allá en Mexicali, estuvo de referee Rocky Marciano en una pelea, y él se tomó fotos con Rocky Marciano cuando él era un niño. Así que le mandamos un saludo al señor Boxeo Sin Banderas. El que peleó más viejo de esa lista fue Salvador Sánchez, que peleó hasta fuera de Prime. Eso fue lo que dijo Canelo en una entrevista, el que más sabe de boxeo, porque claro, ha ganado más plata. No, Canelo dijo que no conocía, no dijo que no conocía, pero pues que no había visto pues nada de Salvador Sánchez. Y pues Tyson le dijo pues que no, pues qué onda, ¿cómo que no vas a saber de quién es Salvador Sánchez? Así es. Está Cocorito. Dice Virgil Ortiz quiere hacer con Saya lo que Roy Jones con Ruiz por lo fácil. Está Miguelito PR. Pues es que Virgil Ortiz no se debe de enfocar nada más en Sayas.
como peleador debe de enfrentar al que sea, o sea, ahí hay otros campeones, puede enfrentar a otros campeones, también no necesariamente tiene que ser Sander Sayas, ¿no? ¿Alguien sabe que ese Batman en el aeropuerto? ¿Cómo? No le entendí aquí a Martín Vélez. Hey, saludos, muchas gracias y fuerte abrazo aquí a mi hermanazo Héctor Correa. Le mandamos un saludo con todo respeto allá hasta la bella ciudad y país de Uruguay. Ahí le mandamos un cordial saludo para su señora esposa, la señora esposa de Héctor, la señora Estela. Así que le mandamos un saludo y como siempre, pues muy contento y agradecido que deje estar aquí un rato con nosotros a Héctor, aquí conviviendo de boxeo. Al cabo, es un canal, este es un canal que es simplemente para hablar de deportes. Muchas veces también se habla de política, pero por lo regular este canal es un canal de deportes, no es más que nada para aprender, todos aprendemos de todos, una buena comunidad. Así que saludos y mucha salud y bendiciones y éxito aquí para la señora de Héctor Correa, para la señora Estela. Saludos, muchas gracias por estar aquí escuchando el canal. Profe, ¿cuál es el heavyweight más malo de ahora? A ver, más malo. De los 10, creo que de los primeros 10 es que, ¿cómo te lo explico? Pues yo pienso que Fran Sánchez, uno de los más malos, Mahmudov, Fran Sánchez, son de los peleadores de peso completo que están ahorita, pues, con todo respeto lo digo, ¿no? Fran Sánchez puede ser que dé el brinco. Sí, entonces. Y el hijo limón. Entonces, sí, ahorita la lista de los pesos completos, pues está ahí Holyfield, está Usyk, está Dubois, está Itauma, Caballel, está también metido ahí Hergovich, Joshua. De todos los peleadores de peso completo, ahorita el que siento que es más malito, así de los que estoy mencionando, de los que están ahí, de los top, pues sería Joshua. Ahorita Joshua es el peleador más accesible. Hey, Gilberto Heredia, saludos desde la ciudad de Texas. Saludos a Gilberto Heredia. Ok, bueno, vamos a seguir leyendo. Ahí está, Gilberto Heredia, gracias por estar aquí, dejar ese like. Saludos a la Biblia que dice el Rayo. Salvador Sánchez murió a los 23 años, que peleó fuera de su prime, dicen ahí. A los 23 años, no sean garrunas, compas, lluvia de like, dejen ese like, así es, apoyen al canal, este humilde canal del profe con un like, a ver si llegamos a los 100. Sí, Jermaine Taylor también le ganó a Jeff Lacey, así es, pero cuando peleó Jeff Lacey con ¿cómo se llama? Jeff Lacey, cuando le ganó a Calzaghe, cuando peleó con Calzaghe, iban invictos. Yomi lo dijo con sarcasmo, fue en realidad, lo dijo que Canelo en una entrevista. Saludos al Rayo de la Santa Liga. ¿Por qué Lubin contra Virgil Ortiz no es pay-per-view? Porque pues Lubin no es un pay-per-view. Virgil Ortiz, para que fuera un pay-per-view, pues tendría que ser
con un Murtasaliev o con un Fundora en un buen respaldo, eso sí sería pay-per-view. Dice, cuando uno va a comparar un peleador con otro, hay que llevar en cuenta que en qué tiempo y cómo era el boxeo. Pues sí, también. Dice Camarón, dice, ¿cómo anda mi Richard este fin de semana? Noquea a Rivera entre el 10 y el 12. Canelo le dijo a Sánchez que Salvador Sánchez no lo tenía muy visto, que le gustaba a Chávez como boxeador. Así es. Dice, hermano, yo me tomé fotos con Ken Norton. ¿Quién se acuerda de Norton? Esto fue en Wisconsin, claro, yo me acuerdo de Ken Norton, peleador muy fuerte, un peleador que le quebró la quijada a Mohamed Ali, peleador que peleó con Larry Hall, en un peleón con Larry Hall también. Pues un peleador que peleó con Foreman, gran peleador, Ken Norton, también fue campeón mundial. Dice Jesús, cuando Viril Ortiz ha sido pay-per-view, dice Miguelito. Dice Julio Chávez Jr., Omar Chávez, ¿quién ganaría en esa pelea? Omar igual tiraba todo, pero mi pequeña libreta. Sí, Chávez Jr. le hubiera ganado a Omar. Es más, mejor boxeador Chávez Jr. que su hermano. Vaquero Navarrete, Mr. P, Vaquero Navarrete, lo único que se sabe es que está entrenando y nada más está esperando que le diga a Ito Brand con quién es su siguiente rival. Si es con Charlie Suárez, pues está bien, pero lo tienen parado, está parado en estos momentos, ¿cómo se llama? Lo tienen parado en estos momentos al Vaquero Navarrete. No sé, a ver qué vaya a pasar con él, pero pues no se sabe más que está entrenando y que tiene una pelea en puerta, pero que él mismo dijo que no sabe con quién va a ser, ¿no? Lo sentó 2 veces el Rayo, dice Kiyomi, Rayo, Paul Rivera y el doctorcito Rivera son 2, dice que si alguien sabe qué hace Batman en el aeropuerto. Ok. Ok, Martín Vélez, a ver qué nos dice aquí. Miguelito, creo que Viril va con Lubin en el patio de la casa de Ortiz, dice Alejandro Burgos. Makhmudov se queda sin aire en el primer round, el Rayo, así es, el Makhmudov. El chino dice aquí, el Rayo, todos sabemos que el mejor heavyweight es Jake Paul, le ganó Mike Tyson en su prime. Ahí está Armelier. De los más Wilder, Joshua, Frank Sánchez y Dylan White, de los más malos. Ok, Eduardo López, así decía yo, Yanquier. Richard Torres contra Chisora ya agarró el segundo aire, pero creo que Richard Torres ahorita en estos momentos contra ese peleador sí le alcanza. El muchacho pues está menos golpeado, tira mucho volumen. Este peleador es joven, tiene pegada, estaría buenísima. Torres gana y Héctor Correa, la I-62. Así es, estaría buena. No está tan acabado como Wilder y Joshua, así es. Pero yo me inclinaría ligeramente por la juventud y la potencia de Richard Torres, pero cuidado que este Chisora tiene muchísima experiencia y no está tan acabado. Así es, tiene el espíritu y la mentalidad muy fuerte este Chisora, más que Joshua y Wilder, así es. Dice, profe, ¿es verdad que Chisora
¿Verdad que no ha nacido otro fuera de serie de Salvador Sánchez? Hasta que nació Canelo, ese sí es un fuera de serie por ganar sus peleas fuera del ring. Ok, ahí está. Mi hermanazo, ahí está. Voy a seguir leyendo comentarios. Saludos a todos los que están aquí en el canal. Dejen ese poderoso like y suscríbanse. Ese poderoso like, suscríbanse al canal. Y aquí estuvo el copy hace rato, pero se escuchó mal y se tuvo que ir, así que sale mi rayo, sale, que te vaya bien, a dormir, buenas noches. Sí, salieron ahorita, ¿cómo les digo? Salió información de que ya está corriendo Tyson Fury, pero pues no se sabe nada todavía si cuándo va a ser su regreso, pero ya lo tienen ahí entrenando con el papá, ya está entrenando con el papá de él, así que es la pelea, esperemos que haga una pelea más, sino que se retire igualmente, pues ya dio lo que tenía que dar. Así que simplemente hay que ver, pero ya está entrenando, Tyson Fury ya está entrenando, ya está esperando, pues a ver qué le dicen. Aquí está la bella Leslie, profe, ya está entrenando, quitando lo que sabemos del Gypsy King. Así es, Leslie. Salvador Sánchez enfrentaba a los mejores, Wilfredo Gómez, mientras que Chávez enfrentaba a la Sabache. Está Leslie. Aquí está Powerlight saludando a Leslie. Lubin tenía la oportunidad de ir con Murtazaliev y se va con Ortiz, que no es campeón, y en el patio de la casa de Ortiz. Así es que todo el mundo le tiene miedo a Murtazaliev. Recuerda que le dije a Jeff Lacey en la placita Alvera, presentación de la olla, que noqueara a Calzague, y dijo así será, y le dio cátedra en inglés. Ok, a Jeff Lacey. ¿Qué tal, Power? Dice, hermano, es lamentable lo que le pasa a Chávez Jr., le pido las oraciones, igualmente, sí, la verdad que sí. ¿Qué hace Batman en el aeropuerto? Batijuana? Dice. Está buena esa, va Tijuana. Ahí está Martín Vélez, Richo Torres y Tauma Fran Sánchez. ¿Quién es más malo? No, pues obviamente Fran Sánchez. King Kong Ortiz se retiró, ya está más retirado, parece ser que sí. El Graco Picenta estarán entrenando, no sé si ya se fue a entrenar, pero como estaba aquí y se escuchaba entrecortado, se salió para ver cómo se oía y ya no entró, se ha de ver ocupado. Así es, pareciera que el boxeo estuviera congelado. Solo se espera la pelea de Canelo Crawford y la cartelera de noviembre del Turqui, y de ahí en fuera no suena nadie ni se sabe poco de los campeones. Ha estado muy aburrido, la verdad. Últimamente estamos carentes de grandes peleas, no ha habido nada bueno. Así que vamos a esperar el mes de septiembre y el mes de noviembre.
Hay que esperar el regreso del Divino Espinosa. Hay que ver el regreso de Robéis y Ramírez, a ver qué trae Robéis y Ramírez todavía, a ver si trae gasolina en el tanque, a ver cómo se ve. Que vaya a pelear el Copy al Supernova con alguien de la farándula para que se gane un billetón. Así es, ¿no? Dice el Copy que se sube con el Escorpión Dorado, dice, o con el otro, Franco Escamilla. Salvador Sánchez apenas empezaba su prime. Así es, Leli, es más, todavía ni lo tenía, para que se den cuenta lo grande que hubiera sido. Un peleador, tu prime no lo agarra a los 23 años, un peleador viene agarrando el prime 26, 27, 28 años, es cuando lo vienen agarrando, cuando están en la mejor etapa. Así que Salvador Sánchez todavía le quedaba mucho tiempo por dominar el boxeo. Ahí está Yomi saludando el compa Rayo, Cocorito, el Copy es todo letra, y si se pone a pelear le dan una cachetada. Ok, ahí está Héctor Correa. Empezaba apenas a dar lo mejor, imagínense ya con la experiencia, así es. Esperan a Basofia Canelo Crawford, dirá, yo paso, dice Yomi. ¿Qué hay de Andy Ruiz? ¿Qué sigue para él? Andy Ruiz ya está entrenando, de hecho ya dio señales de vida, ya dijo que iba a regresar. Así que hay que esperar de él. Ya viene Andy Ruiz, ya viene también para su regreso. Anda buscando una pelea interesante. Vamos a ver contra quién lo ponen. El Copy, sí, el Copy más o menos viene entrenando entre 2 horas, 1 hora y media, 2. Se está especializando el Copy en puro boxeo. Unas 2 horas avienta. Salvador Sánchez era un extraterrestre, dice Leslie, así es. Era un extraterrestre, el 7 pulmones. Profe, conoce una campeona llamada Enriqueta Nate. La verdad sí la he oído mencionar, pero no la he visto pelear, para qué te echo mentiras. Sí la he escuchado. Andy Ruiz se miró muy mal contra Miles, yo creo que Itama lo noquea en el tercero. Ahorita Itama le puede ganar a Richard Torres, le puede ganar, o le gana a Richard Torres, le gana a Andy Ruiz, que tiene más experiencia Andy Ruiz, pero este muchacho es una bestia. Con Caballel con Caballel la veo difícil, pero si Caballel pasa de los primeros 6 rounds, Caballel cuidado ahí, pero si no, obviamente voy por nocaut a favor de Itauma. Es demasiado, no juego con Corito, con Enriqueta Nate. Es que es demasiado hermoso, mi gordito. Cocorito, te voy a dar hielo, le dice. Bueno, vamos aquí a seguir. Hay una, bueno, no se llama Enriqueta. Perdón, me equivoqué, sí. Así es, Cocorito. ¿Quién se tomó fotos con Peter? Con Ken Norton.
Ahí está Héctor Correa saludando a Leslie. Anda de alburero, sí, ya me acordé que no hay una peleadora así. Ya. Profe, lo que nadie toma mucho en cuenta es que Salvador Sánchez solo tuvo 7 años de carrera, todo lo que logró en ese corto tiempo y las 15 y las peleas todavía eran a 15 rounds. Palabras en doble sentido, groserías. Así es, sí, en tan corto tiempo hizo lo que Mr. P, en lo que muchos peleadores en esta época no han hecho, enfrentar a lo mejor de lo mejor en tan poco tiempo de vida, ¿verdad? Como el de la otra vez, dice, salió una investigación que Kitama está canelándose, arreglando peleas para vender, dice Yomi. ¿Tú crees? Profe, nunca se dio la revancha entre Salvador Sánchez y Wilfredo Gómez. No se dio por el simple hecho de que murió. Pero sí se iba a dar esa revancha de Salvador Sánchez y Wilfredo Gómez se iba a dar. Lástima que pues falleció en el accidente. De hecho, Wilfredo Gómez iba cada año a llevarle flores ahí al cementerio y él esperaba una revancha con Sánchez, pero pues nadie se esperó que le fuera a pasar ese accidente. Pero era una pelea que sí, era una pelea que Gómez siempre quiso la revancha, pero pues no se pudo dar por ese accidente. Me acuerdo, yo estaba bien morrillo, bien chiquillo, y todo fue un acontecimiento, todos los canales de televisión estaban hablando de eso, los canales americanos, reportajes, gente llorando en las calles, no, hombre, estuvo muy triste. Profe, nunca se dio por lo mismo, la verdad. Ahí está Héctor Correa. Sí, ya. Es que aquí en Sinaloa hay una muchacha que se llama, que le dicen la Queta. Es de allá de Mochi. Así le dicen a ella, la Queta, pero no me sabía el apellido y me alburió con el otro nombre. Sí, ya sé. Esa revancha ya estaba en plática, los dos peleadores estaban de acuerdo, querían la revancha, estaba pactada entre hombres. Lástima que ocurriera ese trágico accidente dicho por el mismo Wilfredo Gómez. Así es, Mr. P, ya esa revancha se hubiera dado. Realmente fue una lástima lo que pasó con Salvador Sánchez. Esa pelea se hubiera dado. También iba a venir una pelea con este peleador Alexis Argüello. Esa pelea se hubiera dado también, pero lástima que sucedió lo que sucedió. Profe, antes en todas las categorías había noqueadores y todos buscaban el nocaut, ahora lloran y dicen que soy peso chiquito, que no puedo noquear. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó con la mentalidad de gladiador? Obviamente esa mentalidad de gladiador se va pasando, ya no se va, en lugar de mantenerse, se sigue perdiendo. Desgraciadamente así ha sido.
Peleadores guerreros que nunca han evitado una pelea, díganme de este tiempo. Yo puedo decir que nunca ha evitado una pelea Oscar Valdés. ¿Quién más? Creo que Usyk tampoco. Ha peleado con todo, con Wilder, perdón, con Joshua, con Fury. Ha peleado con Dubois. Así que estamos con puro peleador de la vieja guardia, ¿no? Que eran muy peleadores muy buenos. Ahorita no, ahorita sí decayó mucho. ¿Cómo era Salvador Sánchez? Era una persona tranquila, una persona muy reservada, entrenaba mucho, era una persona que quería mucho a su mamá, era serio, como le venimos diciendo, era un deportista nato, un peleador que cuando entrenaba se entrenaba al 100%. Él le decía a su mamá que mientras él se entrenara como él se entrena, nadie le iba a ganar, y así sucedió. Él peleó con el mexicano, con el mazatleco Antonio Becerra, le robaron la pelea aquí en Mazatlán, pero era una gran persona, una persona muy noble, una persona entregada a lo que es el boxeo, era una persona que ayudaba a la gente cuando podía, así que pues era un ejemplo a seguir Salvador Sánchez, la verdad. Dice, el Estado actual se presta para que los youtuberos, para que haya peleas entre youtuberos, peleadores de MMA y luchadores. Así es, sí, desgraciadamente. Lo mismo le pasó a Chico Corrales. Se mataron igual. Sí, el accidente. Y también a Paul Williams también. Quedó paralítico, no falleció, pero también quedó paralítico, desgraciadamente, en un accidente. ¿Cuál fue el día que Sander Sayas se le rajó a Virgil Ortiz? ¿O qué opina de eso? Pues creo que Sander Sayas quiere hacer una pelea más antes de pelear con los peleadores difíciles. No lo juzgo, porque pues el muchacho sabe que si va con Virgil Ortiz es una pelea muy riesgosa y con muchas posibilidades de perder. Ahora está buscando pues agarrar una pelea más fácil para ver cómo se va a sentir ahí siendo campeón. Así que creo que pues la pensó. Creo que sí no la quiso porque tenía miedo de que a lo mejor iba a perder, porque Virgil Ortiz sí la quería. Ahora hay que ver que los promotores, manejadores de él, no hayan sido los que no hayan querido la pelea también, ¿no? Porque pues, probablemente el boxeador sí la quería y los manejadores no. Es que en los tiempos de Gómez Sánchez Argüello había que pelear con los mejores para ser reconocido, no como ahora, hoy en día. Así es. Chávez se hizo campeón a los 22, un año mayor que Sánchez, que fue a los 21. Ahí está Yomi. Con Gómez, Argüello y hasta con Chávez si hubiera dado esa pelea, profe. Sí, claro, esa pelea hubiera sido de lujo. Imagínense una pelea de Chávez con Sánchez y una pelea de Argüello Sánchez, ¿no? Claro que sí. Allí Viabuchi regresa este sábado. ¿Hay alguna posibilidad de que haga ruido en esta división de peso pesado? No, es que Viabuchi fue un gran peleador africano que desgraciadamente estuvo, ¿qué será? Como unos 20 años en la cárcel por unos delitos acá que no los voy a decir. No, ya no viene igual.
Era un peleador buenísimo, Iviabuchi. Él le quitó el invicto a David Tua en un peleonón. Le aguantó la pegada a Iviabuchi a David Tua. Le ganó la decisión. Después de ahí creo que lo metieron a la cárcel. Creo que va a regresar con otro peleador que ya también ya está viejo, ya está acabado. No creo, yo no creo que ahí Iviabuchi ya perdió muchas facultades, ya no está tan rápido. Ya no se mueve igual, así que pero sí creo que le gane. Al peleador con el que va a pelear, sí le va a ganar a Iviabuchi. Pero ya los jóvenes de la división de peso completo no tienen nada que hacer. En su mejor momento, obviamente sí. Hay Iviabuchi en su mejor momento, cuidado. De hecho, era un futuro campeón mundial, Iviabuchi. Pero pues, desgraciadamente, pasó más de 20 años en la cárcel. David Haney, otro que no evitó a nadie, David Haney. Iviabuchi iba a ser campeón mundial, casi seguro, así es. Iviabuchi tenía buen boxeo, aguantaba, tenía inteligencia, era contragolpeador. Es que cuando llegó Floyd Mayweather fue cuando comenzaron la moda de cuidar el invicto. Antes los peleadores no tenían miedo a perder el invicto porque pues sabían que es lo natural en el boxeo, no siempre va a haber algún peleador mejor que tú. Después de que llegó Floyd, pues llegaron las peleas de las divas, ¿no? Los peleadores que evitaban, que buscaban cualquier pretexto para salirse de una pelea. Fue decayendo el boxeo desde que llegó Floyd. Así es. Boxeadores que siguieron este tipo de cosas, de ir agarrando los retos más accesibles y cosas de esas, así es. Salvador Sánchez no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Lo que pasa es de que él se estrelló. Sí traía el cinturón, pero se estrelló. Se estrelló y pues el carro todo quedó destrozado y pues pasó lo que pasó. Salvador Sánchez no creo que se estrelló con un camión, con un Torton, con esos carros, camiones volteo de ese tipo. Profe dice, Márquez andaba defendiendo a Saya, dice que ganó el derecho a una pelea fácil con quien le dé la gana porque rechazó pelear con Virgil en Nueva York por una buena bolsa. Es que Sayas, Márquez sabe que si va a una pelea con Virgil Ortiz, el riesgo de perder ahí, si se da una pelea Ortiz Sayas, es un 60% para Ortiz, un 40% para Sayas. Márquez como peleador sabe que este peleador no tiene la experiencia todavía como para pelear con los grandes que están ahí, pero quiere darle ¿cómo se dice? El voto de confianza, que agarre una pelea y ya después de allí pues ver que si tiene o no para competir con los otros campeones.
Pero si somos honestos y nos ponemos exigentes, cuando Salvador Sánchez hizo campeón, luego comenzó a enfrentar a todas las bestias de la división. Así que pues no hay excusa, ¿verdad? Si nos ponemos a poner ese parámetro de comparar a un Salvador Sánchez tan joven que se hizo campeón y las peleas tan difíciles que tuvo en tan corto tiempo, ahí por eso les digo que no hay comparación entre las épocas. Salvador Sánchez se coronó campeón mundial de peso pluma noqueando al Coloradito López. Coloradito López venía de 6, 7 defensas. Todas las peleas las venía ganando por nocaut en defensa. Después que se coronó Salvador Sánchez, le dio la revancha. Ahora los peleadores muchas veces se coronan con cualquier peleador ahí del montón. Y él le ganó a los campeones, le ganó al campeón más sólido en ese momento. Así que pues, así es. A 140 y 150 kilómetros por hora no te sirve para nada el cinturón, así es, sí, no le sirvió. Por reglamento tienes derecho a hacer una pelea opcional, o sea, elegir tu rival, y luego tener que hacer las mandatorias, así es. Sander Sayas se rajó, dice Edri Joel. ¿Qué dice mi hermano Edri? Comenten, dejen ese poderoso like. Aquí el gran Edri, saludos a Edri y a Michael. No era extraterrestre, ni quien era de ahí de Santiago Tianguistengo. Tianguistengo. Sal Sánchez fue una inspiración para mí. Yo peleaba en peso gallo y subía a los superplumas porque me sentía bien y porque miraba las peleas de Sánchez, dice Martín Vélez, así es. Peleadorazo Salvador Sánchez. Ojalá Edwin de los Santos pelee pronto. ¿Cuánto tiempo lleva sin pelear? Igual Murtazaliev. Santiago Tianguistengo. Sí, no tiene mucho sin pelear Murtazaliev desde que le ganó a Team Few. Y pues la Granada de los Santos desgraciadamente no peleó por las cuestiones del peso, ¿no? Que de Keishan Davis. Profe dice, antes de que Saya fuera campeón, él retó a Ortiz y retó a Fundora. Eso sí, también. Él quiso pelear con ellos. Profe sabe bien que antes se peleaban invicto con invicto, ahora con suerte se pelean y los cuidan las promotoras, como le dan vuelta y vuelta para que no peleen hasta que ya de viejo, cuando no producen nada, plata, así es. Sí, desgraciadamente... Vean el ejemplo ese de ahorita de Gervonta Davis con este peleador Shakur o con Keishan Davis. Cuidan el invicto y no pelean entre ellos. Aquí dice mi hermano Amalia, el provecho, profe, así me estaba comiendo algo. Gracias. Ya cuando llegó Chávez, el boxeo ya estaba medio turbio, no como estaba Sánchez, y ahí donde están las diferencias. Un poquillo. Ay, para mí le gana a Chisora, White, Wilder, Shank ahorita. Hay que verlo en su regreso. Ese peleador, pues obviamente tenía más boxeo que Wilder por mucho, mejor boxeo que Shank, que Chisora y que Dylan White. En su tiempo, yo lo vi pelear y era buenísimo. Era un campeón. Ike Ibiabushi, desgraciadamente, pues 20 años en la cárcel estuvo. Tua contra Ike era una buena pelea de muchos golpes, sí. Él la recomiendo para que la vean. Aquí Jesús M. Felipe Ortega, gracias aquí a Felipe Ortega, buen programa. Salvador Sánchez, el mejor boxeador mexicano, así es. Comenten, suscríbanse, dejen ese poderoso like aquí al canal. Comenten a ver aquí ustedes lo que ustedes quieran poner. Aquí sí,
Síganse suscribiendo al canal, a ver cuánto llevamos ya. A ver si ya juntamos. No, fíjense, no he agarrado ni un suscriptor nuevo ahorita. Me faltan 3 suscriptores para llegar a los 2410. Así que ahí quien se quiera suscribir. Parece que sobrevaloramos a Bole después de su última pelea, no es lo que se pensaba. Saludos a Felipe Ortega y gracias a todos los que van llegando, suscríbanse. Profe, ¿escuchó la entrevista a Telle por los argentinos? No la vi, sinceramente no la vi. No la vi. Dice, ¿quién es el campeón? Profe, Virgil Ortiz no está en derecho de poner condiciones. Así es. No, soy claro que el que tiene ahí la última palabra es Sayas. Se va a hacer lo que va a hacer Sayas. Y pues se va a tener que esperar Virgil Ortiz. No vi la entrevista de los argentinos. ¿Quién es? Ahí está el último Azteca. Pues sí, Bacole no era lo que pensábamos. ¿Quién es el campeón, profe Virgil? Así es. Bacole lo llamaron a medio reemplazo. La última pelea que tuvo contra esa Yagba también no creas que se vio muy bien. Se vio mejor que con este Parker, pero pues le faltó. ¿Cuáles condiciones? Dice el último Azteca. Aquí Alejandro Burgos. Eso fue con Parker, pero el último no pudo con su rival, empató, pero varios lo vieron perder. Ah, sí, Ángel Manfredi, que le decían Ángel, el Ángel de Devil, Manfredi. Así es, después de eso se volvió cristiano o algo así. Fue un peleador todo tatuado, güero. Sí me acuerdo de él. El gran Ángel Manfredi. A la granada deben de quitarle los coágulos por la chutama que le pusieron lo mismo le pasó al alacrán, así es. Ahí les dejo el otro like, gracias aquí a mi hermano Martín Vélez, comenten, dejen eso por otro like. La pelea de Inoue Nakatani está dependiendo de cómo le vaya con Magmadaliev. Ganando la Magmadaliev, se va a dar la pelea después con el mexicano Picasso, que para mí Picasso va a perder con Inoue y después sería con Nakatani. Sería para el otro año, último Azteca para mediados del otro año. Mayo, junio. Hay 67, aquí mi hermanazo Martín Vélez. Canelo, profe, no ha evitado a nadie, dice Eduardo López. No. Canelo no ha evitado a nadie, dice el último Azteca, gracias por la info y la aclaración. Ahí está Héctor Correa. Sanders no pasa de ningún otro campeón de su división, dice Yomi. Money take, talk, dinero habla. Así es. En el gabacho es más conocido Sayas que Virgil Ortiz que Sayas, así es. Es más conocido Virgil Ortiz que el mismo Sanders Sayas. Y por las peleas que con las peleas, es que más que nada por las peleas que ha tenido Sayas, perdón, Virgil es más conocido que Sayas. Sí, salió vestido de monja y también salió vestido de novia. Así es, el gran Maromero Páez.
Crawford no quiso pelear con Ortiz. Hubo muchas especulaciones en esa pelea. Hubo muchas especulaciones en esa pelea. Realmente se dijeron muchas cosas. Pues se dijo que Crawford no quiso pelear, después que Crawford sí, que Ortiz no. Y así se la llevaron. El chiste es que nunca se pudo llevar esa pelea, la verdad. Mire, ahora Virgil se va a llevar a Lubin allá en Texas al patio de su casa. Pues Lubin sabe que tiene boxeo. Lubin sabe que tiene un boxeo de esos que se le van a incomodar y que va a tratar de hacerle una pelea como se la hizo el Mono Ramos. Aunque este peleador, Virgil Ortiz, si lo agarra, le da para abajo. El Mono Ramos no es un peleador de knockout. Es un peleador más que nada que tiene precisión y tiene buenas combinaciones, pero no tiene ese poder noqueador. Además, en esa pelea se vio bien pecho frío. Falta de motivación para combatir. Dejó crecer a Lubin en la segunda mitad de la pelea y los jueces se la dieron, aunque yo lo vi ganar a este peleador mono, se la dieron a Lubin y simplemente pues perdió por lo mismo, ¿no? Perdió por eso que no cerró bien, que no le echó ganas, pues. Dice Mr. P, Crawford, Bud Ennis y el equipo de Sanders se le han rajado a Virgil. Crawford, Bud Ennis. Bueno, Bud Ennis ya se sabe, ¿no? Bud Ennis ya le han ofrecido 2 veces la pelea y no la ha querido. Crawford, entre Crawford y él hay varias, ¿cómo se puede decir? Pues notas, varias informaciones. Una que primero no la quiso Crawford, después que no la quiso Virgil, pero el que sí la evitó completamente con millones de dólares ya ofrecidos fue Bud Ennis, ¿no? Dice, profe, pero yo escuché a Virgil Ortiz ofrecía pelear en Las Vegas y bolsa 50-50, a mi parecer. Buen trato. Obviamente un campeón nunca va a querer que las bolsas sean iguales porque él es el campeón. Pero, ¿qué les puedo decir yo? No sé, pero si hubiera sido, no sé si le hubieran ofrecido 60-40, a lo mejor sí se hubiera animado, pero 50-50, siendo él el campeón y siendo tan riesgoso Virgil, pues dijeron que no. Ahora David Haney, nada más para decirles, David Haney va a contratar a Andrew Ward para su pelea contra Brian Norman. Así que va a estar buena esa pelea va a estar buena. Brian Norman, perdón, Brian Norman con Haney van a llevar a Andrew Ward para meterle todavía más defensa a Haney, así que ya sabemos la pelea que va a hacer Haney.
Desde este momento les digo, va a ser una pelea totalmente defensiva. Al momento de llevar ahí a Andrew Ward, significa que va a pelear toda la pelea, pues buscando el contragolpe, buscando dañar a este peleador, a Brian Norman, con puro boxeo, y no se va a parar a intercambiar. Así que pues ya sabemos lo que va a suceder ahí en esa pelea, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo comentarios. Gracias a todos los que están ahí, aquí escuchando. Dice Mono le ganó para mí, a mi gusto, Lubin, pero no tiene instinto asesino, se conformó con ganar en los puntos. Por eso digo, es un pecho frío para mí. Para mí sí. Profe, y Truman no queda fundar. No, Truman va, el que va a salir noqueado va a ser él. Truman no creo que le vaya a ganar a este peleador, a Fundora. Truman está dando todas las ventajas ahí en esa pelea contra este peleador, Fundora. Truman viene sin pelear. Truman es un peleador que ya está pues al final de su carrera, es un peleador veterano, tiene guerra, no voy a decir que está muy golpeado, pero sí, ya es un peleador que está desgastado, ¿verdad? La verdad, entonces creo que no va a ganar esa pelea, y probablemente, la verdad, viene muy fuerte ahorita Fundora. Probablemente Fundora le pegue knockout a este peleador, a Truman, ¿no? Dicen que a los boxeadores les gusta pelear en Las Vegas porque no pagan tax o impuestos. Pues sí, obviamente van a buscar los lugares, Juan Linares, donde pues paguen menos, la verdad, así es. Siempre van a buscar donde les quede más dinero para ellos. Y aparte ahorita Las Vegas pues viene siendo ahorita como la meca del boxeo, aunque la original meca del boxeo es el Madison Square Garden, pero ahorita Las Vegas son lo que por lo regular siempre se hacen las mejores peleas ahorita ahí. Sayas contra Bocachú, mi hermanazo Eduardo López, o contra Israel Madrimov. Israel Madrimov es un peleador que tiene más técnica que Bocachú, pero Bocachú es un peleador que tiene más pegada y presiona más que Madrimov. Creo yo que Sayas con Madrimov sería una pelea de inteligencia y poder por parte de los dos. Una pelea con Bocachú con Sayas sería una pelea de Bocachú yéndose al frente y Sayas moviéndose. Siento que el poder de Bocachú es muy poderoso, y Madrimov es un peleador que tiene más técnica, que tiene más fundamentos boxísticos, que se le puede poner difícil a Sander Sayas, por eso mismo que estoy diciendo. Y este peleador Bocachú es un peleador que va al ataque, que si tú te mantienes alejado de su poder, si no lo dejas llegar, si le ganas en rapidez y movimiento, le puedes ganar una pelea. Creo que Sayas tiene el tonelaje para poder, creo yo, aguantar la pegada, más no sé si la pudiera aguantar si es conectado por los 12 rounds, pero si no llega a ser lastimado, con el puro boxeo de Sander Sayas le ganaría a Bocachú. Con Madrimov estaría más complicado porque Madrimov sí se sabe mover bien, sí se sabe tapar los espacios, tiene una pegada, pues no es tan noqueadora como Bocachú, pero sí pega. Complicada para Sayas esas dos peleas. No sé qué dirían los apoderados y manejadores de él, si se arriesgarían a pelear con un tipo como Madrimov, que tiene pues buena técnica y tiene buen boxeo, o se vayan a arriesgar también a una pelea con un boxeador que
que nomás tiene presión, pero que carece de defensa y es un peleador que probablemente boxeándolo le puedan ganar la pelea, así que obviamente son bien peligrosos los dos, pero ¿a quién le aconsejaría que hará? Es que los dos son peligrosos, los dos son bien peligrosos. No sé, pero creo que Bocachú, si lo agarra a Sayas bien, puede meterle un knockout. Y Madrimov, ese peleador, le pudiera ganar a Sayas con su mejor boxeo, pero Sayas para mí, ahorita en este momento, no va a agarrar a ni uno ni otro. Y creo que Sayas, ese muchacho va a tener para ganarles a ellos, pero no ahorita. Sinceramente van a tener que buscar la manera de evitar esas peleas para que Sayas agarre más experiencia y enfrente esos retos. Ya si lo quieren aventar a los Leones, pues de una vez, porque para eso es campeón. Pero yo estoy seguro que los manejadores no lo van a aventar rápido a los Leones y le van a llevar una carrera, le van a hacer una carrera ahí como campeón que vaya pues evolucionando, que vaya mejorando para después llevarlo con los Leones. No es que yo no quiera que agarre las buenas peleas, yo sí quiero, de hecho yo quiero que pelee con los mejores, pero yo pienso que los manejadores y el equipo de él no lo van a llevar a esas peleas en este momento, ¿no? El mono va a las 160 en su próxima pelea, dice Mr. P. No. Eric Lubin es 154 libras, Mr. P. Y va con él. No. El mono es 154 libras, pero no creo que se vaya a 160. Ahí está Lerly con el I-69. Sí, Marco Verde va en la cartelera de Canelo, pero todavía no se sabe quién va a ser el que va a pelear con él. Todavía no se sabe quién va a ser él. Saludos a Claudio León, hoy fue noche de sparring, recién con la casa. Saludos a Claudio León, hasta allá, hasta Argentina, mi hermanazo. Sayas quería 10 abrazos para cerrar el trato con Virgil. ¿Cómo mira una pelea entre Murtazalí y Bocachú? Ay, gran familia Amador está. Bueno, vamos a analizarla. Yo digo una cosa, Sayas esquiva, se quita muchos golpes, Sayas no le va a sacatear a ninguno. Así es, Sayas va a pelear con todos, más no sé si en estos momentos, ¿no? Es que yo digo, para mí ya debe de pelear con todos, pero no creo que Sayas, el equipo de Sayas lo vayan a poner a pelear ahorita con los grandes, pero no digo que los evita él, sino más que nada su equipo. Profe dice, aquí la gran familia Amador, el mono ya hizo una pelea en 160. Así es, perdón, va con Mosley Jr. De hecho también esa información la traía. Si ha habido acción en el boxeo, si no ha habido acción en el boxeo puro UFC, así es. Hace poquito peleó no sé si era kazajo, ¿no? Contra una pelea muy buena que el otro muchacho nada más se la pasó en el piso, ¿no? Que no lo dejó pararse al otro. Saludos a Claudio León. Aquí a la familia Amador le vamos a contestar ahorita. Si pagan impuestos, pero es donde pagan menos en Estados Unidos. Sayas aceptó, pero él dijo que quiere mi primer defensa en la isla y ahí fue donde no se hizo. Alejandro Burgos, así es. Dice por ahí el que va a regresar el rompeblanquillo War contra uno de los malos de los pesos pesados. No creo mi hermano Eduardo López. No, todo bien, mi hermano, aquí el Malí, no se ragante, mi profe se nos va a pedir para el otro lado. No, todo bien, gracias, aquí comiendo
Ya el último. El lugar más donde más cobran impuestos los boxeadores es en California, según dijo Oscar Valdés. Marco Verde van a cartelera de Canelo, pero todavía no se sabe. Aquí está Narciso Cueva ya tomando su cafecito, Narciso Cuervo. Juan Linares, ahí está Juan Linares. Ahí le pregunta al último Azteca si ese número le gusta a Leslie, ahí le dice el último Azteca. Profe, no sé, aquí estamos, no. Va a regresar el rompelebanquillo War, quiere a Joshua. El último Azteca, dice que se tragante, que se va a morder un dedo, dice. Y pagan impuestos, pero es menos en Estados Unidos. Claudio León. Bueno, vamos a contestar. El último Azteca dice, entonces que Sayas deje vacante el campeonato mundial, si va a andar de cobarde, dice el último Azteca. Va con Molly en 160, profe, así es, ya me dijo aquí el señor Amador. Sí, muchas gracias al señor Amador. Sale era el 3, el hombre de los 3 pulmones, así es. Y nadie como él, ya vieron a Tim Sioux, ya lo tenía como una fiera y ya ven dónde quedó. Sí, no, porque Tim Sioux llevó muy mal su carrera. Debió de haber parado esa pelea con Fundora cuando se cortaron ahí, cuando le cortó la cabeza con el codo, creo. Esa pelea hubiera sido un no contest y hubiera evitado ser tan lastimado, ¿no? Es una pelea contestándole aquí al señor Amador, Murtazalía con Bocachú. Esta pelea se puede considerar una pelea que pudiera ser un pay-per-view. Esta pelea tiene todos los requisitos para meterla en pay-per-view. Esa pelea tiene peleadores 100% de ataque, 100% peleadores que a eso salen a pelear, no son peleadores que se pongan a boxear, andar buscando verse bonito arriba de un ring. Esos peleadores lo que van a ir a hacer ahí es ir al ataque, es buscar el knockout. Yo soy honesto, sinceramente, esa pelea, el que llegue primero ahí tiene oportunidad. Ya nos dimos cuenta que cuando peleó Virgil Ortiz con Bocachú, Virgil Ortiz le metió muy buenas manos a Bocachú. De hecho, Virgil Ortiz venía noqueando a todos y ya no lo pudo noquear, o sea, señal de que le aguantó. Entonces esta pelea, aparte de que es de poder, también es de aguante. A este Murtazaliev ya lo han también lastimado. Ya lo han lastimado, pero no lo han podido noquear. Entonces, una pelea entre Murtazaliev y este peleador Bocachú sería una pelea de puro ataque, puro choque, ir al frente, así como fue la pelea de Virgil Ortiz con Bocachú. Sería lo mismo, sería la misma calca. Sería una pelea de dos trenes hacia el frente. Yo no doy por descartado a Bocachú, un peleador como él, con esa combatividad, no hay que darlo por descartado. A Bocachú le puede ganar boxeando, con boxeo y aguante le puede ganar. Pero si te paras a pelear con él ahí, a los intercambios, es un volado. Esa pelea entre Murtazaliev y Bocachú es un volado en la corta distancia, se van a pelear, van a enfrentarse y cualquier cosa puede pasar ahí. Me inclino ligeramente a Murtazaliev. Lo he visto mejor en sus últimas peleas. No, en su última pelea apenas ganó Bocachú contra Michael Fox, algo así creo que se llamaba el muchacho. Entonces,
Creo que ligeramente me inclinaría con Murtasaliev, pero esa pelea es una pelea 50-50. Y se acaba por nocaut. Esa pelea no llega a los 12. Murtasaliev, Bocachú, ligeramente con Murtasaliev, pero cuidado que Bocachú tiene la pegada para hacer la travesura. El mono peleó en 160 con Jason Rosario, con la banana Rosario. Así es, así es, señor Amador. Un banana Rosario ya acabado, ya estaba acabado. Así es, tiene razón el señor Amador. Esa pelea también fue en 160. Gracias a la bella Nixin por el superchat, aquí a la belleza. Gracias. Fuerte abrazo aquí a la bella Nixin. Gracias por el apoyo, preciosa. Hey, también un fuerte abrazo, un saludo a Totopita Beristain, un saludo hasta la bella ciudad de Querétaro, aquí a Totopita Beristain. Mandamos las buenas noches a ella y a toda su linda familia hasta Querétaro. Bienvenida, Totopita. Gracias, qué bueno que estás aquí. Ahí apoyando con el like. Gracias, Totopita. Fuerte abrazo a ti y a tu hermano. Un fuerte abrazo, Totopo Beristain, a Totopita. Había un boxeador que era puertorriqueño que se llamaba Eric Morrell, campeón mundial. Peleó con John Molina. Eric Morrell, un peleador de las divisiones chicas. Así es. Fue campeón mundial Eric Morrell. Yo lo vi pelear varias veces. Y saludo a Totopita de Beristain, buenas noches. Profe, deme su top 5 de peleas que más le gustaría ver en este momento. Tome en cuenta todas las divisiones, las 5 que usted hiciera si tuviera el billete del Turqui. Empezó completo, aunque me digan loco, estoy queriendo ver una pelea entre Itauma contra Caballel más que contra Usyk, porque sé que Usyk para mí todavía le queda para ganarle a Caballel, perdón, a Itauma. Para mí Usyk ahorita todavía le gana a Itauma. Yo quisiera ver a Itauma con Caballel. Me gustaría ver a Inoue con este peleador, con Nakatani. ¿Quién más? Gervonta Shakur, Itauma Caballel. ¿Qué más? Itauma Caballel. Estaba también Itauma, Inoue, Nakatani. Me hubiera gustado ver a Benavides Beterbiev, porque pues Bivol no puede ahorita. Benavides Beterbiev. ¿Quién más? Me hubiera gustado ver a
a Matías con Teófimo. ¿Quién más? Juela, es que me hubiera gustado ver a Van Rodríguez con Nakatani, o Van Rodríguez, yo sé que no por los pesos, ¿no? Pero con Inoue, esa sería mi pelea soñada. Van Rodríguez contra Inoue. Me gustaría ver una pelea de Van Rodríguez con Inoue más que con Nakatani, porque Nakatani es mucho más alto que Van Rodríguez. Pero la cuestión de los pesos, obviamente, pues son 2 pesos más arriba que tiene y Inoue no se va a dar. Entonces, esas son para mí Caballel y Tauma, Benavides, Beterbiev, Shakur, Gervonta, van 3. ¿Cuál es la otra? Nakatani, Inoue, falta una, a ver. ¿Cuál es la otra? Pues me gustaría ver Virgil Ortiz contra Murtazaliev. Esas 5. Todavía me gustaría ver más a Virgil contra Murtazaliev que Bocachú Murtazaliev. Virgil Ortiz contra Murtazaliev. Así es, Bocachú tiene más pegada, tiene 26 victorias y 24 knockouts. Es un noqueador. Este peleador es un noqueador. Robert García dijo que Van Rodríguez va a noquear al Puma, ¿será verdad? Dice aquí el último Azteca. Ahorita viene en plan noqueador este peleador, el Puma Martínez. Perdón, el Van Rodríguez viene en plan noqueador. No hay que descartar que suceda. Pero Puma Martínez va a ser muy incómodo porque no le va a dar los ángulos ni el espacio necesario a Van Rodríguez para poder ejecutar su mejor boxeo. Mientras el Puma Martínez lo mantenga ocupado y no le dé los espacios para meter su mano, contragolpearlo o utilizar su IQ, va a tener oportunidad, porque esos tipos de peleadores se le complican a Van Rodríguez, los que lo meten presión y lo tienen ahí. Si tú le das espacio para que te boxee Van Rodríguez, te va a noquear. Es un peleador que maneja muy bien los cambios de ritmo, es un peleador que te sabe pues caminar muy bien arriba del ring, te pelea en ángulo, tiene muy buen poder en las 2 manos. Así que solamente le queda al Puma Martínez meter presión, mantener el ritmo y buscar lastimar a Van Rodríguez con golpes al cuerpo para que Van Rodríguez no vaya perdiendo potencia en la ejecución de su golpeo, ¿no? Saludos, dice aquí la bella Leslie. Saludos, Leslie. Así es, profe, de acuerdo. El equipo de CIU regalaron el título por mala esquina. Ellos tenían el derecho de haber parado la pelea y la dejaron continuar porque pensaron que el australiano iba a noquear. Esa es una de las peores decisiones que yo he visto ahorita en el boxeo. Nadie debe de dar ninguna ventaja a nadie, ni menos en lo que es el boxeo ya de la elite. Esa pelea era un no contest, era una pelea que no hubiera habido ningún problema en haberla parado. Él siguió, quiso pelear y esa sangre que le caía en el ojo no lo dejó ver. Después regresó y en lugar de buscar una pelea fácil para recuperarse de esa pelea tan difícil, fue y buscó a Murtazaliev. Y Murtazaliev acabó de acabar con lo que quedaba de Team Siu. Después regresó contra Joe Spencer, noqueó Team Siu allá en Australia.
y fue a pelear en revancha con Fundora, y ya Fundora ya lo agarró lastimado. Una de las peores decisiones que hizo en su carrera Tim Tszyu fue haber continuado esa pelea, porque ya estaba lastimado de eso. Nunca debes de dar tanta ventaja a tu rival, y más que nada porque fue un golpe que fue accidental, pero de todos modos debió de haber parado la pelea, ¿no? El Van es buenísimo, pero venció el gallo a Rubisaya fuera de prime. El Puma es joven aún, va bien preparado, tiene velocidad, volumen y pegada. Sí, creo que no va a ser fácil, como lo venimos diciendo. El Puma Martínez, lo vuelvo a repetir, que quede grabado, mientras tenga combatividad, mientras no deje de tirar golpes, mientras lo mantenga a Van Rodríguez ahí en la corta distancia, no le dé espacio para moverse, para hacer ese cambio de guardia, para hacer ese cambio de ritmo. Ya ves que pelea en ángulos, obviamente va a tener oportunidad. En el momento que Puma Martínez ya deje de hacer eso, la técnica de Van Rodríguez se va a ir imponiendo, y todo depende del aguante que tenga Puma Martínez. Si tiene aguante, se van a la decisión y gana Van. Si no, le dan knockout Van Rodríguez a Puma. Pero si Puma Martínez mantiene el ritmo y no deja hacer su trabajo arriba del ring a Van Rodríguez, cuidado y que no le den la sorpresa, porque va a ser una pelea muy interesante. Pero soy honesto y sincero, una pelea cerrada nunca se la van a dar al Puma Martínez, así que el Puma Martínez tiene que noquear para ganar esa pelea. Yo sé que el Puma Martínez va a hacer una pelea cerrada, y si se van a la decisión, se la van a dar al Van Rodríguez, porque siempre van a darle la ventaja al peleador americano que pues pueda generar más ventas, ¿no? Así que difícil la tiene por todos lados el Pumita, pero ojalá y de una gran pelea. Ya se veía Nixon, activa en la campanita. Así es. A Héctor Correa también le da la bienvenida, también a Alejandro Burgos, al Último Azteca también, saludazos al Último Azteca, le hará el Canelo la mejor. Profe, en dado caso que Morrell se vea mal con Carlos Smith, ya se puede ir Sí, ya, mira, si Morrell se ve mal con Carlos Smith, una vez se la dejamos pasar, ¿no? Con Benavides, porque ya sabemos, ¿no? Que Benavides a cualquiera lo puede hacer ver mal. 2, la segunda pelea con Kataev, si no es porque si era bien en los últimos rounds, en la segunda mitad de la pelea, esa pelea era totalmente para Kataev. Igualmente mucha gente lo vio perder a Morrell, y yo, siendo honesto, yo vi 5 rounds, algunos parejos que pudieron haber ido a Kataev, y probablemente otros pudieran haber ido a Morrell, pero para mí la caída fue la que hubiera determinado el triunfo. Pero estuvo bien porque Morrell sacó la casta en los últimos rounds, y apretó y cerró la pelea, cerró bien y se la dieron. Pero si se ve mal con Carlos Smith, pues ya no le veo pues oportunidades ahí. Aquí Nixon hablando a Totopita de Beristain, aquí a Frank Caroline, también saluda a la gran familia Amador. Me gustaba más cuando te apodaba la tóxica, dice aquí Héctor Correa. Yo no creo que el equipo de Ultimo acepte Caballero ahorita. Dice aquí el Último Azteca. Esta es la pelea que yo quiero, Último Azteca. Tanixis, hablando Héctor Correa, Gilberto Heredia también. No voy a llevar de salida si se ponen a Nakatani. Sí, yo también. Nakatani para mí ahorita, y para mí en el otro todavía para el siguiente año va a estar mejor, y no va a ir de bajada. Así que cuidado. Porque eso pita por lo que estoy pensando, dice el Último Azteca. Saludos, amigazos. Aquí está Pamelita. O Virgil Butenis. Sí, pero a Butenis no hay que contarlo, Mr. P. Ya se vio que no quiere nada con
Virgil Ortiz, así que hay que dejar al morenito a un lado, y es de mis preferidos. Voy a decir los afroamericanos que más me gustan a mí ver pelear es Ennis, es Keishan Davis, Ennis, Keishan Davis, ¿quién más me gusta ver de los negritos? A ver, vamos a ver quién más de los americanos, los afros. Pues sí, esos son los que más me gustan. ¿Qué dice aquí? Lluvia de like, gracias aquí mi hermanazo Julio Arena. Saludos, Julio. Buenas noches, van 73 likes, aquí la llevamos. Dice Armelier, un saludo a todas las mujeres guapetonas que les gusta el boxeo aquí. Cuando me haga millonario, lo más probable es que lo que me arruine será las mujeres, profe, me encantan. Me harán lo de Mike Tyson. Ahí está, mi hermano Armelier. Pues son lo mejor, lo más bonito que hay en el mundo, las mujeres. Mitch, aquí está Mitch, saludos a Mitch. Dice un chofer que trabajaba en Wisconsin, platicaba que él estuvo ahí cuando pasó el accidente, él era el chofer de transporte del norte, platicaba eso muchas veces, de Salvador Sánchez, ¿verdad? Ok. Saludos, Julio. Perdón, saludos, Julio y Héctor Correa. Aquí a Armelier y a Gilberto Lala, bienvenida aquí la bella Nixon, también a Mitch. Saludos a Mitch, a todos los que van llegando y dejando ese poderoso like. Julio Arena, bienvenido a tu casa, bendiciones y saludos. Gracias, bella Nixie. Profe, le impresionaría si Silván Rodríguez noquea a Puma Martínez en 5 rounds. Híjole, que cuidado, no, este muchacho ya lleva, ¿cómo les digo? Pues ya tiene merecimientos para irlo poniendo para un salón de la fama. Todavía yo sé que le falta, pero ya está agarrando los nombres, es muy joven y ya tiene grandes nombres en su poder, es cierto. Ya enfrentó a Rubisaya Cabadón, al Gallo Estrada, pues ya también, a Carlos Cuadras, pero bueno, hay que esperar. Van Rodríguez, perdón, el Puma no está acabado. Cuando enfrentó a este inglés, a ver si ahorita me acuerdo el nombre, que hubo unificación, también lo agarró en Prime. Cuando unificó con este peleador Pumbeleka Fu, también estaba en su Prime y ese había ganado en Japón. No, es impresionante el récord que está agarrando a su corta carrera Van Rodríguez. Va que vuela para Salón de la Fama. Sí, profe, el Puma combativo y tiene vergüenza deportiva, viene de los barrios Villero, pobreza, es parecido a esos mexicanos que se crean de la nada, es pocho, son medio mexicanos, pero creo con otra, así es, comodidades, y se puede hacer la diferencia. Sí, yo siempre le voy a dar la oportunidad al Puma Martínez, es de mis favoritos, así que hay que ver cómo se va a dar. Lo que vuelvo a repetir, va a ser la pelea más complicada en la pelea del Puma Martínez. Ese Puma Martínez es muy combativo y va a tener que emplearse a fondo. Van Rodríguez va a tener que utilizar todo su mejor boxeo, todo su poder, toda su inteligencia, todo su repertorio, todo su arsenal boxístico ahí, combativo, para poderle ganar al Pumita, y pues tiene que hacerlo, porque si no le pueden dar una sorpresa. Y saludando también aquí a mi hermano Alejandro Burgos de Puerto Rico. No se puede hacer un pronóstico entre el Puma y el Van, los dos tienen virtudes y a ese nivel las peleas se defienden por detalles. El que comete un error pierde. Sí, más que nada por el simple hecho que lo venimos diciendo. Puma Martínez puede mantener un ritmo y le puede hacer un infierno de pelea a Van Rodríguez,
Van Rodríguez, Puma Martínez, pues deja de mantener su nivel, su presión. Puma Martínez va a utilizar su técnica, su poder, así que está pareja, mi hermanazo Omar León. Al último Azteca, dice, llega, deja de decir tonteras, deja de pensar. A ver, Nixin, el último Azteca. No te entiendo, dice. Solo quería saber por qué Sopita dice que el último Azteca. Así me pusieron en la sala por Nixin. Ahí está, y la tóxica aquí le dice. Dice, entonces nada que ver con una amiga que le decíamos de la sopa aguada. La sopa aguada y caliente, dice aquí, que para el último Azteca, y se ríe. Saludos al último Azteca. Bueno, entonces estábamos. Me preguntaron Van Rodríguez, Puma Martínez, peleón. Probablemente, oigan lo que estoy diciendo, esa pelea pudiera ser la mejor pelea de la noche, aún más de la de Benavides y Yarde, porque siento que Benavides lo veo favorito sobre Anthony Yarde, y esta pelea, los dos son peleadores, más que nada el Puma Martínez es un peleador tipo Benavides, de puro ataque, puro choque, y creo que eso que estoy diciendo yo, de puro ataque, puro choque, va a ser diferencia ahí, porque es el que va a meter la presión, el que va a ir al ataque va a ser el Puma Martínez. Puma Martínez va a ser el que va a ir al ataque, y el Van Rodríguez pues va a tratar de boxearlo. A lo mejor se van a intercambiar ahí ataque los dos, uno va a atacar, el otro va a defender, probablemente uno lo haga primero, el otro después, pero va a ser una pelea bien competitiva ahí entre el Van y el Puma Martínez. Así que pues que gane el mejor. Canelo nunca ha evitado una pelea, dice Gilberto Heredia. El último Azteca, no sé, maleducado y vulgar. Llegó Don Neto, que dice pues Don Neto. Que no se malinterprete, para mí el favorito es el Van, pero creo que no va a ser tan facilito como muchos piensan. El corazón es importante cuando las papas queman, y el Puma tiene eso, así es. Así es, último Azteca, el Puma tiene que salir a rifársela con su estilo, porque ya no puede cambiar. Es lo mismo que podemos decir del Pitbull Cruz. ¿Qué podemos decir del Pitbull Cruz? Que tiene que pelear como pelea él. No, el Pitbull Cruz, si tú le cambias el estilo de pelea, en lugar de beneficiarlo, lo vas a perjudicar. Pitbull Cruz no es un peleador de técnica, sino de ataque. De ataque y de presión, así que si gana el Puma Martínez, tiene que ganar con su estilo. Está Gilberto Heredia, ahorita le contestamos a mi hermano. El Maravilla Martínez dijo que antes de él, del Maravilla, le decían el Polvorita y que odiaba ese apodo. Y sabe que el Puma Martínez oye que le digan Pumita. El Puma Martínez no le gusta que le digan Pumita, le quiere que le digan Puma. Si le dicen Pumita se ofende. Entonces, hay nada más para dejarlo acá en claro.
Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo comentarios aquí para todos ustedes aquí en el canal. Suscríbanse, dejen ese poderoso like. Faltan 3 para llegar a los, ¿cómo se llama? Para llegar a los 2410. Bueno, ¿quién descubrió a Salvador Sánchez? Si no lo saben, se llama Agustín Palacios. Señor Agustín Palacios, ese fue el que descubrió a Salvador Sánchez, que lo introdujo, pues, que lo motivó para ir a entrenar. Agustín Palacios. Don Ernesto, nombres, y a mi amiga le hacía gracia el sobrenombre, dice. Sí, era el mexicanito, el Chicanito Hernández. Así es. Era el Chicanito Hernández. Peleó con Oscar de la Hoya, con Floyd Mayweather. Murió muy joven, la verdad, de cáncer, el Chicanito Hernández. Mis respetos. Qué peleadorazo este Chicanito de Los Ángeles. Así es un estilo. Era alto, flaco, delgado, de bigote, pelo chino. Buen boxeo, fino boxeo, combativo, tenía buena pegada. La verdad, era un peleador muy delgado, sinceramente, como dice aquí Héctor, pero tenía buena pegada, cuidado. Campeón mundial. Al Canelo no le gustaba que le decían Canelo, pero ya se acostumbró. No, pero al Canelo antes le decían el Pecas, el Pecoso, le decían de chiquito, cuando estaba en escuela, y Canelo pues salía llorando y se iba con el hermano más grande y el más grande lo defendía. Pero está mejor que le digan Canelo que le digan el Pecas, ¿no? Así es, Último Azteca, te lo digo como entrenador, los dos están entrenando algo nuevo, algo que no hacen habitualmente para poder sorprender. No creo que el Pumas se limite a hacer una pelea frontal, como sabe los riesgos. Pero ¿cuál pelea, Claudio? Dime, ¿cuál pelea has visto tú a Puma Martínez boxear? Que tú lo veas boxeando. Todas las peleas que hace el Puma Martínez, al menos las que yo he visto, son puras peleas combativas. Todas las peleas que yo he visto de Puma Martínez son combativas, pero bueno, vamos a ver quién quite y nos salga con una sorpresa, ¿no? El Puma ya tiene 34 años, es ser veterano en esos pesos chicos, porque se matan los pesos chicos, se acaban más rápido por la cuestión del peso, que tienen que estar marcando un peso, se matan más en las dietas, desgastan más su cuerpo, obviamente sí. Los que duran más tiempo de boxeadores son los de peso completo, eso sí, eso no tiene límite para rehidratarse ni para pesar, así que así es. Profesor, si más adelante llega el Talibán, por favor dígale que de mi parte que le dé una oportunidad al Mapachito para su película, dice Don Neto. Ahí está, Don Neto, claro que sí. Julio Arenas, pero el momento es de momento. Puma tiene mejor momento que aquel gallo, que aquel gallo Rubisayo cuando el Van lo venció. Y viene menos golpeado, estos ya estaban acabadones. Otro que también se ofende, otro que también se ofende, Canelo, si le dicen Clembutenelo, le dicen ahí, viene Benavides, ¿por qué será? ¿Por qué se enojará más? Porque le digan
Clembutenelo o le dicen que ahí viene Benavides. A ver, digan ustedes. Gallo Rubiseña venía mal por la inactividad y lesiones. El Puma está totalmente entero, así es. Esa pelea de ahí pudiera llevarse la noche. Matías contra Dalton Smith, depende de qué Dalton Smith vayamos a ver ahí. Si es un Dalton Smith combativo que se va a parar a intercambiar, va a ser un peleón por el estilo de Matías. Pero por lo que yo estoy viendo, Dalton Smith va a tratar un poquillo de boxear. Dalton Smith es un peleador también de choque, pero yo lo he visto boxear también. Así que con Matías van a hacerle una pelea de movimientos y tratar de boxearlo. Vamos a ver si no le gana el instinto que tiene Dalton Smith, que le gusta también intercambiar. Para mí la pelea más ¿cómo les explico? Para mí la pelea más que pudiera llevarse la noche sería la de Van Rodríguez con el Puma Martínez por el estilo de ambos. Si se llega a poner ahí a Bronco Adames contra Amlicaniuli, esa pelea, cuidado, esa pelea también estaría buenísima. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Dice ninguna, pero va a tener que tratar de no ser tan predecible, porque donde el van le toma el tiempo, lo liquida en la contra. Así es, claro que sí, ya lo habíamos dicho, pero la cuestión es de mantener un ritmo. Yo sé que es difícil de mantener un ritmo porque no todo el mundo tiene la condición para tirar golpes desde el primer round, de tirar, deja de tirar, tienes que tirar, aguantar y mantener el ritmo. Entonces va a ser difícil para el Puma Martínez mantener un ritmo de combate con el BAM, pero créanmelo y se los aseguro que mientras el Puma Martínez no lo deje tirar las combinaciones a Van Rodríguez, va a tener su oportunidad. Y cuidado que el Puma Martínez no haga que se desespere Van Rodríguez y le comience a tirar golpes en los bajos como lo hizo con el mexicano Giga González. Ahí chequen esa pelea, pónganle ahí Giga González con G, Giga González y con Van Rodríguez, y se van a dar cuenta qué pelea tan buena y tan cercana le hizo este peleador mexicano. Así que ahí se las encargo. Dice Claudio León, cuando son boxeadores grandes de edad, si haces eso, terminan perjudicando. Mira lo que le pasó a Valdés con Reynoso. Así es. Así es, mi hermano Héctor Correa. Ahí le está diciendo Claudio León. Claudio León de Argentina. Héctor Correa de Uruguay. Freddy Alderete también de Argentina. Así que bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. El Giga González, así como dice. Giga González también le hizo una pelea bien complicada al Van Rodríguez. De hecho, Van Rodríguez a mí no me gustó ahí. Se vio muy cochino, la verdad, al no poder con el mexicano en la combatividad, no le quedó otra más que ensuciar la pelea, tirar golpes bajos, tirar golpes indebidos. En esa pelea Van Rodríguez demostró que es un peleador que se le puede ganar, pero ya después de eso ya se volvió mejor, ¿no? O sea que está complicada para el Puma Martínez, ¿no? Creo que tienen que pagarle mínimo al Puma Martínez unos $500,000, si no es que más, la verdad, Creo que le tienen que pagar eso. Unos $500,000 más o menos.
Es lo que le tienen que pagar mínimo. Con Giga González le costó mucho, así es. Saludos a Carlos Hernández desde Puerto Rico. Saludos Carlos, bienvenido. Fuerte abrazo, mi hermano. Si eres nuevo, te invito aquí con toda la humildad que te suscribas al canal, para seguir creciendo. Aquí tus comentarios pues se van a leer, así que puedes preguntar de lo que gustes, aquí te contestamos. Así que si eres nuevo, ahí te invito a suscribirte al canal. Si ya estabas aquí, pues creo que, no sé si es la primera, no, creo que ya habías escrito, ¿verdad, Carlos Hernández? Saludos a él. Bonito abrazo, fuerte abrazo. Dice Héctor, sí, Héctor, no se le puede cambiar al Puma a esta altura. Claro que sí, ya no se puede. Puma Martínez ya tiene su estilo bien definido. Es un peleador que si tú le haces unos cambios, tienen que ser leves, algunos cambios como defensivos, pero fíjense cómo está la cosa. Le pueden corregir el estilo, pero al momento de ir al ataque, más que nada la forma en cómo tira sus combinaciones, o en la forma en cómo se puede quedar abierto, lo pueden corregir en eso. Pero si lo quieren corregir y cambiar todo su estilo de una pelea a otra, pues ahí le van a hacer un daño muy grande al Puma Martínez. Entonces, más que nada, le tienen que corregir algunos pequeños errores y ¿cómo se dice? Y entrenarlo para una pelea de maratón, como si fuera a correr un maratón de 50 kilómetros, de esos maratonistas que comienzan fuerte y cierran fuerte. Así que así es lo que tienen que hacer, Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Ok, te suscribiste ahorita. Ok, gracias Carlos, gracias mi hermano, un fuerte abrazo. Hasta, fíjate, aquí tenemos muchos paisanos tuyos. Tenemos a 014 de Puerto Rico, de Cupa y Bajo. Tenemos a Miguelito PR, tenemos a Omar León, tenemos a Arnaldo Nieves, a Richard de Puerto Rico, Destiny Ronnie, Joaquín PR, también Joaquín de Puerto Rico. Así que tenemos David Negrón, que es de Puerto Rico, que hay veces que se echa la vuelta, mi hermanazo. David Negrón, Puerto Rico también, le sabe mucho aquí al boxeo. Todos ellos son de Puerto Rico, así que damos un fuerte abrazo a toda la familia de Puerto Rico. Así a Carlos Hernández, gracias aquí a él. Profe, si con el tiempo se suman más uruguayos o argentinos, ¿se podría sortear una remera con el logo del canal? Previa donación, obviamente. Tengo un compañero que realiza estampado en remeras. Pues estaría bien, fíjate, estaría bien que... Para mí sería un orgullo que tuvieran ustedes mis camisas allá. Nada más, como les vuelvo a repetir, hay que esperar que pues con el Copy, ya cuando Copy se vaya a mandar las camisas primero para que se vayan las de aquí a Estados Unidos, a los que se ganaron el sorteo. Ya después de eso a hacer una así como dices tú. Así es, vamos a ver primero cómo se van dando las cosas. Me suscribí ahora, pero he visto algunos clips y videos. Bueno, muchas gracias aquí a Carlos. Mira, Carlos, te voy a mostrar una lista, nada más así para que la veas, de los mejores libra por libra de 1981, para que cheques la calidad de peleadores que había en ese momento. Tommy Hare estaba en número 1 de los libra por libra, todavía era invicto, todavía no peleaba con Leonard. Alexis Argüello,
venía ya de ganar, ya era tricampeón. Ray Leonard ya había perdido con Durán, pero no, pues no hay problema, ¿no? Wilfredo Gómez todavía no peleaba con Salvador Sánchez, ahí está número 4. Larry Hall ya traía un récord ya, no sé si ya llevaba las 20 defensas, creo que sí, de su título. Salvador Sánchez, pues ganándole al Coloradito López, las 2 peleas con que ganó, la de Patrick Ford, ya le había ganado a Suma Nelson, a Juan Laporte, a Rubén Castillo, Michael Spink, campeón mundial semicompleto, primer campeón mundial semicompleto y completo de la historia. O sea, primer campeón semicompleto y a la vez se hizo campeón completo. O sea, fue el primero que subió de semicompleto completo. Marvin Hagler, también ahí está Marvin Hagler, que peleó con todos los grandes. También Marvin Hagler, acuérdense que peleó con Leonard y Tommy Herr. La bestia Mugabe. Así que Vito Autoenfermo. Así que bueno, Aaron Pryor, el halcón, también ahí estaba, y Roberto Durán en el número 10. Nada más, una listita modesta que había en esos tiempos de los libra por libra. Es una lista de las más modestas, ¿no? Se pudiera decir. Ahorita estos peleadores, ahorita en esta época no hay peleadores así de esa calidad como en ese tiempo. Sí hay buenos como Inoue, como Crawford, como Usyk, como Bivol, Van Rodríguez, pero estos que están aquí por lo regular están considerados entre los mejores de la historia, ¿no? Tommy Herr entre los mejores de la historia, Alexis Arguello también ahí entre los mejores peleadores de Latinoamérica. Salvador Sánchez, el peleador mexicano que puede ser considerado junto con Chávez el mejor. Roberto Durán, pues para muchos considerado el mejor latino de la historia. Así que pues ya se imaginarán, pura calidad ahí. Entonces bueno, vamos a seguir aquí leyendo comentarios. Dejen ese poderoso like aquí el canal del profe. Vamos a ver si llegamos a los 100. Aquí la bella Nixon saludando, aquí dando la bienvenida a Narciso Cuervo y a Smith. O a Mitch. Smith no ha venido, Smith. Sería más adelante cuando se sumen más argentinos y uruguayos, porque realizar los envíos aquí son cerca. Ok, aquí están cerquitas ustedes, ¿verdad? Carlos Hernández, aquí, la bella Nixon saludando aquí a mi hermano Carlos Hernández. Aquí tenemos a Claudio León también, aquí tenemos a Arnaldo Nieves, fíjate, Carlos Hernández, aquí tenemos a un paisano tuyo, mi hermanazo Carlos Hernández, aquí tenemos a Arnaldo Nieves, mi hermanazo de Puerto Rico, ahí le mandamos un saludo aquí a Arnaldo Nieves, ahí bendiciones. Ahí está Narciso Cuervo, aquí saludazos a Nixon. Ahí está, y saludos a Arnaldo Nieves, mi hermano, que dice, ¿cómo estamos? ¿Dónde andábamos, mi hermano Arnaldo Nieves? ¿Dónde anda Omar León? ¿Dónde anda la Legión Boricua? Aquí ya llegó Carlos Hernández de Puerto Rico, llegó también Arnaldo Nieves, a ver al ratillo que llegue. Hace rato tuvo Miguelito PR, Miguelito de Puerto Rico, vamos a ver al rato si llega a 014, si llega David Negrón, vamos a ver. Dice Wilfredo Radal Benítez, el campeón más joven de la historia del boxeo con 17 años, sí, y a la vez el primer tricampeón mundial de Latinoamérica en historia. El primer campeón latinoamericano en la historia fue Wilfredo Benítez. Tan solo fue el campeón más joven con 17 años y también fue el campeón
el triple campeón mundial, el primero que logró serlo. Dice Durán, el mejor, junto con Carlos Monzón. Ahí está Claudio León. Carlos Hernández, ¿usted qué opina de su compatriota el César? Dice Don Neto. Crawford desde hace 5 años solo ha peleado una vez al año. Crawford tenía los títulos secuestrados por bastante tiempo. Está Arnaldo Nieves. Claro que Crawford tiene la mala costumbre, como los afros, como los Charlo, como los Russell, como bueno, el Russell, el de los pesos chiquitos, pues también como Crawford ahorita, Russell, Charlo, son peleadores que pelean muy poco a la vez, pocos años, una vez al año cuando mucho. Ahí está Arnaldo Nieves saludando a Carlos Hernández, el chef Naldo aquí saludando. Estaba trabajando, dice aquí mi hermanazo Arnaldo Nieves. Don Ernesto, ¿qué piensa de lo que se viene para Maduro? Dice Don Neto, aquí a Don Neto. Aquí está saludando de paisano a paisano. Carlos Hernández está saludando aquí a su paisa, a su paisano, aquí a Arnaldo Nieves. Gracias, saludos a Chef Naldo Music. Chef Naldo Music, su nombre real es Arnaldo Nieves, nada más que aquí el YouTube me cambió los nombres. ¿Qué se le viene? Dice Don Neto. Durán es mitad mexicano, a lo mejor mucha gente no sabe de eso. La noche, dice. Sí, pues Durán, él mismo ha dicho, él de su propia boca ha dicho, no, nada de nosotros lo estamos inventando. Él mismo ha dicho que su papá era mexicano, él lo ha dicho, o sea, y nada más, hay que decir lo que es. Él lo comentó que su papá era mexicano, ¿no? Entonces ahí está este peleador. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Ya son las 8:19, qué rápido se va el tiempo. YouTube está cambiando el nombre, dice Chef aquí Arnaldo Nieves, sí. El padre es mexicano, Caico Correa, saludos y bendiciones, gracias Nixie. Así es, el papá de Roberto Durán, dicho por él mismo, es mexicano. O sea que trae también sangre mexicana en sus venas, trae su sangre mexicana ahí, Roberto Durán. Yo nunca voy a demeritar a Roberto Durán para enaltecer a Chávez, pero tampoco voy a demeritar a Chávez para enaltecer a Durán. Como lo digo, los dos para mí fueron grandes, los dos tienen su merecimiento y los dos tienen todo el derecho de ser proclamados los mejores peleadores de todos los tiempos en el peso, de Latinoamérica, ¿no? Ellos son los que tienen todo el apoyo de la gente para ser considerados los mejores de la historia, junto con Alexis Argüello. Ahí está el flaco de oro, el flaco explosivo, el caballero del ring. Ahí también está Carlos Monzón, para muchos Carlos Monzón, pues para muchos Carlos Monzón debe de estar en el número 2. Para otros pues es Chávez. Como les digo, para mí es Durán y Chávez en primer lugar. Ya de ahí pues pueden poner a Monzón o a Argüello, y ya de ahí pues vienen los demás, ¿no? Vamos a seguir saludando y gracias a todos los que están aquí.
Acá en Massachusetts son las 11:20, aquí son las 8:21, son 3 horas más. 8, 9, 10, 11, 3 horas más allá en Massachusetts. Ahí está Power saludando aquí a la bella Nixie. Tu mamá es mexicana, Héctor, como mi señora madre de San Luis Potosí. Ok, saludos de San Luis Potosí. La verdad no estoy enterado, pero apoyo públicamente al presidente frente a cualquier ataque gringo o Europa, él sabrá resistir. Ahí está Don Neto, aquí Don Neto. Power Live, ¿qué onda aquí? ¿Qué tal? Dice la bella Nixie. ¿Qué dice mi hermanazo? Aquí andamos también, aquí estamos, aquí todavía tenemos otro ratito aquí a mi hermanazo Power Live. Ahí mañana nos cuentas qué rollo, ¿no? ¿Cómo te fue en el sparring? A ver cómo andas de condición, ¿no? Porque acuérdate que el boxeo sin condición, cuidado, ¿eh? Puedes tener toda la técnica, puedes tener toda la pegada, pero si no tienes condición y las piernas tampoco te ayudan, cuidado, ¿no? Así que cuidadito, el boxeo es muy, ¿cómo se llama? Es muy celoso, tienes que cuidarse uno. Yo te lo digo por experiencia, hay que cuidarse, hay que descansar, hay que entrenar, hay que buscar forzar al cuerpo a los límites para ver tus capacidades. Así que para todos los que practican box, como a mi hermanazo Armelier es un muchacho de allá de Chile que pesa 85 kilos. Creo que me dijo que pesaba 85 kilos y que boxea, ¿no? Entonces, más o menos son del peso ustedes dos. Ahí está, ahí van más o menos en el peso. La prensa americana pone 1 Durán, 2 a Chávez, 3 Argüello, el flaco explosivo. Sí. Y lo ponen así porque Alexis Argüello fue tricampeón mundial y Carlos Monzón nada más fue campeón de peso medio. Por eso lo ponen y es cierto, pues. Pero ya dice aquí Arnaldo Nieves. Sí, había un nocaut suramericano que su récord es de puro nocaut. Tú estás hablando de Edwin Valero, ¿no? Edwin Valero. Sí, Edwin Valero, ese Edwin Valero es el que tiene puro knockout. El Inca Valero, así es, Leslie. Dejen su like, suscríbanse, así es, muchísimas gracias. No, ¿qué opino? Vuelvo a repetir, es una vergüenza para el mundo del boxeo, más que nada por el hecho de que pues Gervonta Davis está dejando una pelea de revancha con de hecho la intención de Gervonta fue nunca pelear con Lamont Roach. La verdad, creo que nunca fue la intención de él pelear con Lamont Roach. Ahora esa pelea que tuvo con su esposa o su novia le sirvió como pretexto para salirse de la pelea, decir que no estaba preparado, que no entrenó. Ahora agarró una pelea de circo con Jake Paul, que en lugar de engrandecer el nombre del boxeo, pues le echa más tierra. Y no porque estemos atacando a Gervonta, sino que ya estamos poniendo nosotros en contexto qué fue lo que sucedió. Gervonta no quiso pelear con Lamont Roach y prefirió pelear con Jake Paul. Obviamente una pelea que es un circo, en lugar de haber tratado de limpiar su nombre con esa pelea que
que para mí perdió y se la dieron. Así que muy mal Gervonta Davis. Una vergüenza para los afroamericanos, la verdad. Es un ridículo, un circo, sí, una vergüenza, una falta de respeto para Lamont Roach. Más que nada también para ese peleador, una falta de respeto para Lamont Roach. Deberían de quitarle el título a Gervonta Davis y se lo deberían de dar a Lamont Roach. Sinceramente, no lo deben de dejar de campeón a Gervonta Davis, peleador que tiene calidad, pero muy siempre buscando ventajas. Ahora que sabe que Lamont Roach le aguantó la pegada y tiene boxeo, pues ya no quiso pelear con él. Sí, tiene todas las características y condiciones para ser un excelente boxeador. Paul está bien porque le gusta el circo, así es. A Jake Paul es puro circo. Eso sí, gana millonadas, ¿no? Pero es puro circo. Y ya viene la pelea mañana de el bandolero Telles. Así que va a estar buena esa pelea, así que para que la vean. Joennis, el bandolero Telles, va a ser una pelea de knockout. Va a ser una pelea de knockout. La verdad, hay que ver que se haga campeón el bandolero Telles para que pues tenga la oportunidad de ser campeón, ¿eh? Yo había dicho a su tiempo que para mí Joennis Telles tenía todo para ser campeón mundial. Ahora va por un interinato. Ganándolo, pues va a estar cada vez más cerca de una pelea de campeonato ya total. En una división que está plagada de puro talento ahí, de puro noqueador. Así es, entonces vamos a seguir leyendo comentarios. Sí, dicen que Gervonta ya no quiere pelear más, que nunca le apasionó esto y solo lo hace por dinero, porque se retire y deje el título, no dársela, pero sí poner el título vacante y hacer pelear a Rock contra otro rankeado. Claro que sí, pues sí, fíjate que sí, así debe de ser. Dejen su like, suscríbanse aquí la bella Nixie. Ahí está Lamont Roach, ganó esa pelea contra Gervonta, así es, sí, para mí la ganó Lamont Roach, sin lugar a dudas. Lo robaron. Eduardo López dice, profe, es cierto que Marco Verde está programado para pelear contra el boxeador invisible en la cartelera de Canelo. Sí, ya lo programaron, nada más que no tienen rival. Vamos a ver contra quién va a ser. Jake Paul es demasiado grande y fuerte para el enano Gervonta. Eso es un circo. Así es. Sí, Eduardo, mi hermano Eduardo de Filipinas, ayer mañana, va a pelear en la cartelera, nada más que no se sabe con quién. Así es. Aquí dice, sí, Jake Paul es demasiado grande y fuerte para el enano de Hernaldo Nieves. Así es, perdón, la gran familia Amador. Es el sábado estaba con la idea de que ahora era viernes. Creía que ahora era viernes. Sí, es el sábado. Y gracias a que la familia Amador es jueves ahora.
Jake Paul, todas sus peleas son así, pero como Gervonta le va a pegar con el banquillo de sentarse a la cubeta para escoger. Jake Paul, todas sus peleas son así, pero como Gervonta le va a pegar con el banquillo de sentarse a la cubeta. Pues sí, no, es una pelea, yo digo que es una pelea de una pulga con un elefante o con un rinoceronte. Profe, como van las cosas y en los problemas que siempre se mete Gervonta, va a terminar siendo un peleador que se quede en la calle sin nada, dice Mr. P. Ya vimos lo que le sucedió a Adrien Broner, ganó muy buen dinero Adrien Broner, se casó, le pidió matrimonio a su novia en el ring después de ganar la pelea o de ganar un campeonato, se divorció, ahorita pues gastó mucho dinero en joyas, no anda bien económicamente. Ojalá y no le pase a Gervonta Davis lo mismo, ¿no? Gervonta Davis no ha hecho tanto dinero así como que digamos, pero si sabe administrarse, tiene para vivir toda su vida con ese dinero que ganó. Comenten, dejen ese poderoso like, suscríbanse al canal, ahí dejen ese like para apoyar el canal aquí. Ahí vamos, poco a poquito creciendo. Vamos a ver cuánto le llevamos, a ver si ya llevamos los 80. 81 likes, faltan 19 para los 100. 19 likes para los 100. Falta mucho, pero ahí sí se puede, la verdad sí se puede. Nomás dejando ese dedito para arriba. Vamos a ver. Faltan 2 suscriptores para los 2410. Faltan 2. Nada más 2 para dejarlo en 410. 2410. Así es, bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Ya se viene, señores, ya se viene acercando. Antes que nada, la información no la he dado, Ya se confirmó quién va a ser el juez, quiénes son los jueces en la pelea de Canelo Álvarez con este peleador Crawford. Ya tenemos ahí a los jueces y al referee. Así que vamos a dar los nombres del referee que va a estar ahí en la cartelera de Canelo. El referee para esa cartelera se llama Tomás Taylor. Es un referee de bastante experiencia. Ese referee tiene muchas peleas de campeonato del mundo. Pues está bien. Es un referee que va a llevar la pelea, creo yo, neutral. Ahora, los jueces van a ser determinantes ahí en esa pelea. Así que vamos a ver cuáles son los jueces que están ahí. Uno de los jueces se llama, ¿cómo se llama? Tim Sheehan.
Tim Chidam. Este es un juez, Max De Luca y Steve Whitfield. Otra vez es Steve Whitfield, Max De Luca y Tim Chipman. Estos son los referees, todos son referees americanos. Hubiera estado mejor que hubiera sido, para que no hubiera ninguna duda de nada, hubieran puesto puro juez neutral. Hubieran puesto uno de Japón, uno de Inglaterra, y no sé, otro de allá de Australia, o no sé, o uno de un juez de Panamá, algo así, pero pues pusieron puros jueces americanos, ¿no? Vamos a ver ahí cómo termina eso. Pero hay que darle crédito a Jake Paul en eso, que en cuestión de negocios hay que admirar eso. Sí, claro que sí. Así es, sí, claro que sí. Así es. Aquí está mi hermanazo Arnaldo Nieves. Dejen aquí, dejen el like. Gracias mi hermano Arnaldo Nieves, dejen ese like. Yo creo que Gervonta Davis ha hecho más dinero. La pelea que mejor le pagaron a Adrien Broner fue con Manny Pacquiao. Así es, pero sí ha hecho más dinero Gervonta. ¿Cuánto habrá ganado Gervonta? 10 millones. Con esa plata se compra 50 departamentos en el DF y vive de rentas el resto de su vida. No, sí ha hecho mucho dinero, pero no así como otros peleadores, ¿no? Pero con lo que ha hecho le da para vivir bien. Yo creía que la información de los jueces era confidencial, o me equivoco. No, ya salió la información, mi hermanazo Arnaldo Nieves, aquí ya la estamos dando. Aquí ya está, lo volvemos a repetir. Son los jueces de la pelea de Canelo con Crawford. Ya están ahí, pues ya los nombres, así que listo ya para la pelea, así que ya los nombres ya están, ya los dijimos, así que nada más queda que se suban al ring. Entonces nada más así, ahí está la información. Termina como el señor Barriga, dice Claudio León. Dice el copy de juez en una pelea de Canelo, dice Alejandro Burgos. Así es, mañana pelea el boxeador cubano Joelvis La Joya Gómez, después de que será de 2 años sin pelear. Ahí regresa ya La Joya Gómez. Mañana pelea el boxeador cubano, así es, señor Amador, mañana pelea La Joya. Tiene una derrota, después de esa derrota tuvo problemas con el promotor, se retiró, esperó que se acabara el contrato y regresó. Ya, profe, me quedó claro, los jueces son canelocas, dice Armelier. Ya la información de los jueces está anunciada, más corrupción, dice Chernaldo. Aquí llegó el arte del buen clinch. David Haney, para mí deberían de tomar el ejemplo afroamericanos, mexicanos, de todas las nacionalidades del mundo. David Haney es un peleador que no ha evitado ninguna pelea. Yo sé que Benavides no ha evitado ninguna pelea. Yo sé que
que el mexicano Oscar Valdez no ha evitado ninguna pelea. Pero volviendo a lo que estamos hablando, David Haney es un ejemplo para los peleadores afroamericanos de lo que es enfrentar retos sin tener miedo a perder. Este peleador no tiene miedo a perder el invicto. Este peleador es como los peleadores de la vieja guardia. Este peleador pelea por gloria, ya lo está demostrando. Yo antes, lo vuelvo a repetir, yo antes era un crítico de David Haney, ahora no. Ahora le doy el reconocimiento como un peleador que no evita peleas, se ganó mi admiración, hay que decir lo que es. No puedo opinar lo mismo de Gervonta Davis, no puedo opinar lo mismo de Gervonta Davis. Gervonta Davis es una vergüenza para los afroamericanos como boxeador. El cara a cara que tuvieron Jake Paul y Zurdo fue puro circo, que no, pues Jake Paul dijo que si ganaba, que Zurdo Ramírez le daba una oportunidad, y Zurdo y Oscar de la Hoya dijeron que sí, pero Zurdo Ramírez es mucho para Jake Paul. Zurdo Ramírez probablemente le pegue un knockout a Jake Paul, así que Jake Paul, pues Zurdo Ramírez para comenzar no vende bien, aunque sea campeón, no creo que vaya a ganar bien. Así que él está buscando peleas de circo con peleadores que pues sabe que puede ganarles. Con Zurdo Ramírez no creo que se anime, y si se anima pues tiene que pagar bien. Zurdo Ramírez para prestarse a ese circo de pelear con Jake Paul tiene que ganar bien. Las críticas también se le van a venir encima a Zurdo Ramírez, con justa razón, pero con una buena bolsa de milloncitos al Zurdo Ramírez se le resbala lo que les digan, ¿no? Sí, David Haney va a estar en mancuerna con Andrew Ward. ¿Qué me da a pensar que David Haney va a estar con Andrew Ward en la esquina, que todavía va a venir con más movimientos defensivos? Lo van a hacer todavía más técnico, lo van a mejorar todavía más en los desplazamientos, en lo que es el IQ, le van a mejorar la velocidad en manos. Aunque no lo crean, Andrew Ward también tenía combatividad, nada más que su estilo se prestaba más para el contragolpe. Entonces le va a ayudar mucho tener a Andrew Ward ahí en su esquina. Dice, si te dan $10 millones y te dicen esto, te tiene que alcanzar hasta tu último día, ¿en qué lo invertís y en qué? Yo no sabría qué hacer. No, pues lo primero que tienes que hacer es poner algún negocio que sea rentable. Por ejemplo, eso de comprar casas y rentarlas también. Las casas nunca pierden el valor, al contrario, agarran más valor. Ya si quieres vender una porque se ocupa mucho dinero, pues la vendes. ¿Qué más sería? Comprar carros, no, comprar carros sí, es una pérdida de dinero. Joyas también, las joyas nunca te las van a pagar igual cuando tú las compras a cuando tú las vendes. No, pues sería renta de casas, gasolineras. Las gasolineras siempre va a haber gente que compre gasolina. No sé, pues cosas así, gasolineras, rentar casas, no sé, gasolinera, rentar casas, pues eso sería lo mejor. Sí, el Paul Williams, que había invertido antes de su accidente en motocicleta y que lo obligó al retiro, sí. Paul Williams tiene para vivir bien, sinceramente invirtió bien el dinero y pues desearle toda la suerte, ¿no? Paul Williams, de verdad que peleadorazo. Lástima que la imprudencia no lo llevó a
a ese accidente que lo dejó en silla de ruedas. Los organismos del boxeo son una vergüenza, profesor, muy descarado la corrupción que están haciendo. Deberían de intervenir las autoridades. Así intervinieron una vez el FBI. Los del FBI intervinieron. A ver en cuál organización fue. A ver si ahorita me acuerdo. Así es, tienen que... mucha corrupción. Ya lo venimos diciendo. Esto es así, desgraciadamente... Ya se jodió el boxeo. Ya tiene tiempo que el boxeo no es lo que nosotros queremos, pero pues el boxeo nunca se va a acabar, eso sí. Profe, pero David Haney necesita ponerse el gol como el Golden Queen. Sí, a ver cuándo se eche la vuelta el Golden King. Jake Paul contra Gervonta es una burla para los aficionados del boxeo. No deberían de pagar por esa pelea, nadie en verla. Sí, no, eso ya de a tiro, ya es una burla. Es una burla para todos nosotros. En lugar de pelear con el peleador que le tocaba pelear, que es este peleador, ¿cómo se llama? Lamont Roche. Igual de ir con Lamont Roche, se fue a una pelea de circo con este peleador. Una pelea de circo, pues se fue con este Jeff Paul. Hubiera peleado con Lamont Roche y esa pelea, pues, hubiera tratado de limpiar su nombre, ¿no? La verdad quedó muy mal parado Gervonta Davis. Más que nada para todos sus seguidores afroamericanos. Muchas gracias aquí a la persona que se suscribió, la verdad, muchas gracias. Falta un suscriptor para llegar a los 2410, así que muchas gracias. Gracias y bendiciones a todos los que se han suscrito aquí al canal. Nadie debería de verla, nadie debería de comprarla y es una vergüenza, ¿no? Ahí está Nixon saludando al arte del clinch. Sí, pues la culpa la tiene uno por pagar las peleas que no deben de ser, así es arte del clinch. Todo el mundo debe de ver peleas reales, no de mentiras. Aquí está Power saludando a Nixie. Son una burla los organismos. Deberíamos darle en el bolsillo para que se le quite hacer circo sin público. Así es. El que paga manda, la gente manda. Si la gente no compra, ellos no venden. Y si ellos no venden, pues ellos van a tratar de vender buen producto para que la gente vaya. Así es, tiene razón el arte. Heini no vende, aquí dice Arnaldo. Ahorita mi peso favorito está entre Caballel y Tauma. De hecho, mi pelea, me preguntaron hace rato, profe, ¿qué pelea usted quisiera ver? Y yo, sinceramente, la pelea soñada que quiero ver es la de Tauma Caballel. Antes que Usyk. Porque yo sé que Usyk todavía Usyk le da para ganarle a Itauma. Todavía. Y Caballel y Tauma es una pelea que está bien pareja. Entonces me gustaría ver a Itauma con Caballel. Esos son mis dos peleadores favoritos, los tengo al mismo nivel. A Caballel y a Itauma están en el mismo nivel, sinceramente. Uno un noqueador y el otro un peleador que se mueve bien y tiene muchas combinaciones, muy buenas combinaciones al cuerpo, y es un peleador que tiene velocidad en manos y tiene mucha precisión de golpeo. Entonces, para mí, al mismo nivel Itauma y Caballel son mis mejores pesos completos.
Eso es una mentira, dice aquí Arnaldo, le dice la alerta del clinch Arnaldo. Una mentira, mi hermano, que te han dicho mal las televisoras racistas. Un strip club, siempre habrá buena clientela. Pues sí, ¿no? Así es, sí, pues es que hay que buscar negocios que siempre tengan una rentabilidad, la verdad. Eduardo López, profe, mañana también pelea el boricua Jean Paul Rivera, es la misma cartelera. Sí, mañana vamos a ver si narramos esa cartelera. Así es, gracias aquí a... Sí, mañana también. Esas peleas, es una cartelera, se puede decir, caribeña, ¿no? Así es, señor Amador, mañana es. Y el sábado yo pensé que ahora era viernes. Y el sábado la de Bandolero Telles. Dice el arte del clinch. Dice a Arnaldo, el Kenny gana más dinero que muchos mexicanos y boricuas juntos. Esto dejó de ser boxeo para hacer un circo, así es el arte del clinch. Sander Birgir se está cocinando, ¿qué opinas si se da una pelea muy, muy buena, una pelea muy complicada? Hay muchos comentarios, a ver si me da el aire para leerlos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios y muchas gracias a todos los que están aquí en el canal. Voy a pegar el link por si quiere entrar alguien, no sé, el copy, el talibán. Vamos a mandarle el link al talibán también, a ver si... El talibán, a ver quién quiere entrar. El copy, pues ahí tiene el link. El copy ahí tiene el link, así que ahí el que quiera entrar, ahí. O la máquina, si anda la máquina pre-box. Edri Joel, no sé, a ver. Ahí está, ya le mandamos el link al talibán, el copy ya lo tiene, ya se lo mandé. Lo voy a pegar aquí porque alguien quiere entrar. Dice Arnaldo, dice el arte del clinch, respeto tu opinión, pero a mí no me han dicho nada, es lo que yo he visto. Heini, sí, sin una buena cartelera está jodido. Busca para que veas. Exacto, aquí le dice la bella Leslie. Los organismos de boxeo son inútiles, buenos para nada. Deberían sacarlos. Pues sí, así es, ni más ni menos. Ya nadie les hace caso. La I-84, ¿qué dice Stephen Shaolin? ¿Qué dice mi hermano Stephen Chao? Aquí la I-84, saludos, gracias mi hermano. Ahí las bendiciones de la Nixon a Stephen. Los aficionados casuales de boxeo tienen bajo IQ y testosterona muy baja. Pues sí, ¿qué podemos decir? El Itauma es bien fuerte y mete unos cañonazos como Wilder. Esa es la pelea que a mí me gustaría ver. Itauma con este peleador, Caballel.
Si esa pelea se alarga, aquí le digo a Power Life, si esa pelea se alarga, mucho cuidado con que pues no le dé la sorpresa a Caballel, ¿no? Yo siento que para que pueda ganar Itauma tiene que noquearlo en la primera mitad de la pelea, mínimo 7 rounds. Los primeros 7 rounds. Si se alarga la pelea, este muchacho golpea muy bien el cuerpo. Caballel se mueve bien, tiene velocidad en manos, es inteligente, es un contragolpeador también y tiene precisión. Entonces, si la pelea se alarga, para mí Caballel le gana a Itauma. Si la pelea se acaba por nocaut, lo va a dar Itauma en los primeros 7 rounds. Así que va a estar interesantísima si se llega a dar esa pelea. ¿Qué dice mi hermano Normelier? El boxeo, el problema es que el boxeo es en sí está aburrido. El boxeo parece pelea de mentiras. Tira 5 golpes por round, todos se echan para atrás y corren. Al menos Jake Paul pegas a los youtubers y se pegan. Bueno, acaba de llegar aquí ahorita el arte del clinch. Vamos a pegar esta lista, arte del clinch. Dime de ahí a quién sacarías para meter a Canelo o a Crawford. Para comenzar, ¿a quién meterías primero? ¿A Crawford o a Canelo en esa lista? ¿Y a quién sacarías de ahí? A ver si dice algo ahí. El arte del clinch. Dice, pero Heini es otro sobrevalorado. El tipo no vende ni en un gimnasio local. No vende, dice Hernaldo Nieves. No, claro que con Jake Paul va a ganar más. Pero pues de que deje a Jake Paul va a ganar 40 millones. Más o menos, dicen. Sí, pero a lo que voy yo es de que al menos deje vacante el título, se lo quiten y él que se vaya a hacer las peleas millonarias de circo y que deje a los peleadores que realmente quieren hacer historia y quieren hacer legado ahí. Deberían de quitar a Gervonta Davis el título. El boxeo ya es una burla. Ok, ¿quieres pelear con Jake Paul? Dame el título para atrás, te lo voy a quitar. ¿Cómo que vas a pelear con Jake Paul y la pelea que tienes firmada de revancha que no ganaste y te la dieron? A ver, te voy a desconocer. Ponen a Lamont Roach para disputarse el título con el mejor clasificado y adelante. La van a poner gratis en Netflix, dice Yomi. Saludos a Yomi, bienvenido a tu casa. Heini le dice, muy bueno, mi amigo Arnaldo, si vende y tiene mucho dinero. Profe, soltaron el borrego de que el negrito Itauma es mercadotecnia vil. Yomi no le tiene confianza a Itauma. Heini bolsea a Chilo, pero Norman le gana, dice T-Power. El boxeo de youtuberos van a pelear por título, boxeadores desconocidos, será el relleno en las carteleras. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ahí pegue el link por si alguien quiere entrar. Bueno, vamos a seguir leyendo. Así es, el arte del clinch. Ahorita los youtuberos son los que están ganando buen dinero. Así es, solo la pelea del estúpido Escorpión y la estupidito Escamilla y Alana y la estúpida aquella, bueno, de Gala Montes tuvo más de 10 millones de vistas, así es, rompieron récord. Dice profesor, si dos comediantes famosos se retan a pelear, la comisión de box les avala la pelea solo por dinero. Ya lo dijo Mauricio Sulaimán.
Es una vergüenza, pues ya lo sabemos nosotros, así se está manejando el boxeo en estos momentos. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Entonces, para comentar, gracias a la bella Nixie, muchas gracias por el super chat, belleza, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Bueno, vamos a seguir. El gran Copy Power Life está ahorita haciendo ejercicio, ahorita está pegándole al costal. Bueno, el arte del clinch. Hey, aquí está Cocorito que dice, hasta los youtuberos se pegan más que en los montajes del Canelo. Ahí está Cocorito, saludos a Cocorito, mi hermanazo, gracias a la bella Nixon por el super chat. Respeto a los fanáticos de Heini, no hay problema, dice aquí Arnaldo Nieves, mi hermanazo. Ahí está Power Light saludando a Leslie, aquí le dice cómo anda más o menos, dice Leslie. Stephen Chao dice, Pame ya no entra, sí, hace rato aquí estaba. ¿Qué pasó, Les? ¿Cómo anda más o menos? Dice aquí. Ahí anda Pamelita. Ahí está Yomi, ¿qué pasó Yomi? Pero dice dispositivos no conectados. ¿Qué pasó ahí? Ponle cancelar a la cámara y dale a aceptar al audio. Por eso no te puede salir. O dile que uno de tus hijos te ayude para que ellos son los que saben más. Entonces quiere entrar Yomi, pero no puede. Todos me traicionan y no me pongo perrilla con ellos, dice aquí la bella Nixon. Y toma contra cualquier boxeador, vivo no muerto. Ok, me va a Eduardo López. Al contrario, hay que comprenderlo. Uzi dijo que le va a dar la oportunidad a Moses y Toma. Sí, Uzi le dijo que le iba a dar la oportunidad, pero yo preferiría verlo primero con Caballel. Chale, dice aquí Power, a Nixon, a Crawford y saco de Michael Spin, ya que lo noqueó Mike Tyson y perdió el invicto con él. Ahí está, el arte del clinch. Así es, yo también sacaría a Michael Spin y de Crawford Canelo metería él a Crawford y sacaría a Michael Spin. Así es. Ahí el más flojito de todos los que están ahí es Michael Spin. Todos los que están ahí son considerados leyendas. Todos los que están ahí son considerados leyendas. Compañero, dice, metería Canelo como el number one, dice Mitch, metería Canelo como el número uno, dice. Así es. Leslie le dice, así es, mi amigo. No, claro que sí, nada más que Chan sí se ha ido a 12 rounds varias veces y Itauma es un noqueador que creo que las peleas no han pasado de más de 6 rounds. Entonces, bueno, vamos a ver, como les digo, cuidado, es una buena pelea esa si se llega a dar. No todo, dice aquí, Yomi le dice a Les. No sé por qué lo tienen tan favorito a Yanquiel Rivera contra Angelino Córdoba. Si Angelino Córdoba es un peleador complicado, aunque bueno, ya no lo he visto pelear desde que peleó con este mexicano Rey Martínez.
Está muy favorito el otro peleador, no vamos a ver cómo le va, ¿no? Dice Leslie, dice, bueno, casi todos. Canelo Álvarez llena más que los youtuberos, dice Mitch. El gran copy debería de entrar. A ver si entra al rato. Así es, Cocorito, saludos Cocorito. Falta mi compañero, el atómico, dice Mitch. No me eches en la misma bolsa de los tlacuaches. Yomi, no, ¿por qué no puede entrar? Dice dispositivos no conectados. No me sale no me da la opción de meterte. Me echen en la misma bolsa de los tlacuaches, dice Yomi. Ya es puro bulto, dice. Puro chiste, sí es. Yomi, no me deja meterte algo te hace falta que le hagas ahí a tu celular o a tu computadora, dale permiso y cuando ya estés ahí adentro, nada más, si no quieres salir con tu cara, dale, cancela la cámara y ya le das a entrar y te metes. Ojalá y se dé la pelea entre Trejo y Adame, dice, como que son más realistas, dice Kinixi. Voy a sonar viejito, pero todo tiempo pasó, fue mejor, claro que sí, para mí sí. Hay que ir a insultar a todas las redes, a los organismos de boxeo. Así es, exactamente. El arte. Ahí está Power, eso es que dice, parece la WWE. ¿Qué es eso de Gervonta contra Jake Paul? Dios mío, 100 kilos contra 60. Así es, la verdad que sí, exacto. Dice Stephen Shaolin Retro. Mi chao se escucha con más glamour. Stephen Shaolin Retro dice ok. Así es, Cocorito, esos circos youtuberos rompieron récord porque la mayoría de masa borregada y programada por el sistema educativo de adiestramiento y control de masas está haciendo su labor de mantenerlos dormidos. Todo el tiempo reto fue mejor, así mero, dice Stephen Chow. Voy a hacerle publicidad a Alfredo Adame, Carlos Trejo, dice Leslie. El copy le está pegando a Canelo, dice, pero si es su ídolo, dice. Ese copy tiene disciplina, así es, está ahorita, si no es que ya va llegando del gimnasio, todavía está ahí. Las personas de estos tiempos tienen bajo IQ, no leen libros, se la pasan viendo videos de TikTok para mensos, así es, el arte del clinch. Simón, compa, dice Keep Power, el señor Atómico no está, por eso entro a este canal, me gustan los comentarios de ese compañero. No, Mitch, tú debes de entrar seguido aquí, Mitch. Tú debes de entrar. Aquí el copy se mete casi cuando puede de diario, aquí el gran copy. Vete a suscribir a tu canal. Mira, el canal del copy se llama Boxeo Atómico. Así como lo escuchas, Boxeo Atómico, para que le des el apoyo y ahí te metas ahí a su canal a escribir. Sí, Mr. P quiere meter y quiere darle título de hacer. No, hombre, es un cochinero. No. Y todo por dinero, Mr. P ya quiere meter al supernova de los youtubers. Todo por dinero, pues ni modo. El deporte está muriendo del boxeo por esas acciones. Nunca va a morir, la verdad, hay que ser claro, el boxeo nunca va a dejar de existir. Pero sí, realmente está decayendo mucho. Dice aquí mi hermanazo delante del clinch. La élite mundial quiere tener gente borreguita que no piensa para domarlo. La televisora lava en el cerebro.
Lean libros para el entretenimiento, así es, tienen razón. Dice el arte de Clinch, puro YouTube, ya no leen y hacen tareas imprimiendo en internet. Ahí está la de Leslie. Claudio León, ¿por qué será, profe, que ninguno de los grandes peleadores de México se convirtió en entrenador? Ni Barrera, ni... Bueno, Morales sí, Chávez no, ni El Finito. Obviamente los entrenadores, las leyendas, ni Púas Olivares fue entrenador. ¿Quién más de los grandes? Ni Púas Olivares fue entrenador. Carlos Zárate estuvo entrenando. Carlos Zárate estuvo entrenando a, ¿cómo se llama? Que se me cayó aquí algo de el teclado. Carlos Zárate estuvo entrenando a su hijo que fue boxeador, que tenía mucha pegada, pero nada más perdió una pelea y ya se retiró. Los entrenadores los agarramos como gente así, Claudio León, que les gusta el boxeo, que lo ven, que tienen amor por el boxeo, que van a cursos, se capacitan. Ellos son los peleadores, los entrenadores del futuro, como el Panda. No, ¿quién va a sacar? Nadie aquí, que te pregunten aquí cuándo he sacado yo un Canelover o un hater de Canelo, nada, aquí no saco yo aquí nada más saco a los que vienen de groseros, a los que vienen de cizañosos, a eso sí se va, porque pues no vienen a aportar nada. Mitch, aquí hay que hablar de boxeo. Bueno, si apoyas bien a Canelo, bien, y si no lo apoyas, igual te respeto. Sí, a mí me tocó verla, esa pelea cuando se dio 90 segundos. ¿Y saben qué pasó después de esa pelea? Que a Tyson le dijeron los de las televisoras que por favor ya no noqueara tan rápido, que porque tenían que vender comerciales y tenían que vender así pues lo que venden en las arenas, cerveza, dulces, pues chocolate, palomitas. Le dijeron a Mike Tyson después de esa pelea que tenía que dejarlo vivir más tiempo, que no quiera tan rápido, que no era negocio pagarle tanto dinero para lo que iban a durar de comerciales y de round. Ahí se las cuento nomás, ¿no? Dice el profesor, la humanidad está en caída en tener pensamiento libre, crítico, lo censuran por ciertas cosas, según existe la libertad de expresión, pero a la vez no es así. Así es, hay que tener libertad de expresión, pero no hay que faltar el respeto, ¿no? Mientras todo sea boxeo, todo está bien mientras sea boxeo. Yo me reinicia tu cel, dice la bella Nixie. Yo no vivo de eso, dice Lex. Quieren tener a la humanidad con poca inteligencia, dice aquí el arte del clinch. Tenías que ser tú, dice Stephen Shaolin. Profe, tengo que recetar el tel, es algo que puedo hacer por fuera. Ok, Yomi, si no, no hay problema, hombre, ahí después, ni modo. Ok, no, ahí para la otra. Pronto habrá más youtuberos que cirujanos, dice Stephen Shaw. Que ni de chiste se le vaya a ocurrir a alguien que me atropella la tecnología. Ok, aquí está Yomi. Sí, pues sí, arte de Clinch.
Las noticias sacan videos tontos, habiendo más importantes, cosas más importantes. Así es, hombre, estamos en una, ¿cómo se dice? Generación así, desgraciadamente. Ahí está, yo me hice Simón. Premian a la estupidez, le dan ganar millones por videos. Por eso mucha gente quiere hacer lo mismo. Así es. Quieren hacer lo mismo y nos ven que están abajo los mensajes subliminales para hacernos torpes. Dice, profe, un día me agarré desconectando funciones de todo tipo en mi tel y eso me está causando ahora líos para conectar. Ok, mi Yomi, no, pues ni modo, hombre. Ahí para la otra, pero sí, a ver si puedes arreglar eso. ¿Qué pasará ahora que ya no está el Rey Canelo Álvarez? Dice Mitch. Pues vamos a ver, Mitch, va a seguir el boxeo, esto no acaba, pero ya no van a tener a quien está criticando. Se va Canelo y pues ya no va a haber a quien criticar. El mundo volverá a la normalidad y si adelantamos eso, dice Kiyomi, le contesta Mitch. Es que la otra vez ya no se leyeron mis comentarios, pero lo mismo pasó en otro canal. No, pues qué raro, qué raro que no te salieran tus comentarios. Si yo te los leí, otra cosa que a lo mejor tú no los vieras. Pero aquí yo nunca te he censurado en ningún comentario. Qué raro. Dice el arte de Clean, ¿cuál boxeador filipino fue el mejor de todos los tiempos? Hay muchos, Speedy Dado, Seferino García, Flash Elorde, híjola. Pues Speedy Dado es de los viejísimos también, Seferino García pues también, pero más Speedy Dado es más. Flash Elorde se considera, muchos consideran a ese, a Flash Elorde, muchos lo consideran, pues está entre Flash Elorde, Speedy Dado y te pudiera decir no, pero ¿y Pacquiao? ¿Dónde dejas a Pacquiao? Pacquiao, Flash Elorde, Speedy Dado y Seferino García. Donaire, Pancho Villa, también buen peleador, sinceramente. Así es, el profe no está para conceder antojos de nadie. Si así fueran, ya no se hablara del Fraudonelo Álvarez. Sí, Pacquiao comía perros, sí, él lo dijo. Eran muy pobres y no es burla ni nada. Pacquiao, pues comían eso. De hecho, dicen que se comieron a su mascota ya cuando no había más que comer. La verdad que sí, pero gracias a Dios ahorita ya es un millonario. Compañero, Canelo es muy taquillero más que Mayweather, dice Yomi. Hay preguntas que caen en gracia, dice Yomi. Dice, profe, pero la libre expresión nunca ha existido. Bueno, aquí sí se ha habido. Lo que no ha existido aquí, lo que no hay aquí, lo que no se tolera es la gente irrespetuosa, ¿no? La gente que llega nada más a insultar, a decir tonteras. A esa gente, pues, ¿para qué las queremos, no? Sinceramente, no vienen a nada más que a regarla. No estamos hablando de taquilleros, compadre, dice Yomi, dice aquí, así es mi hermano Yomi.
Arnaldo dice, Mitch, buena pregunta, ya cómo va el boxeo con el tú que ya dije, no te sorprenda que Uzi reemplace a Canelo, y no es que no lo merezca, pero ahora tienen un tremendo reto contra Parker. Así es, Tyson le hizo caso a las televisoras, Isaac, llegó Buster Douglas, ahí está Eduardo López. Lo que pasa, Eduardo, que Mike Tyson se la pasó en Japón turisteando, se la pasó con dice, y eso lo dijo él mismo, que se la pasaba con cinco japonesitas o hasta 10 japonesitas, y ya te imaginarás, pobre Tyson apenas se podía poner en pie. De hecho, en los sparring allá en Japón, un sparring de él lo tumbó. No querían que se filtrara el video, lo filtraron y se hizo un escándalo. Y las apuestas estaban en ese momento, creo que estaban 100-1 a favor de Tyson sobre Buster Douglas, y pues le dieron la sorpresa del siglo, ¿no? Dice Yomi, como boxeador, un excelente boxeador, dice Mitch. Usted no se despreocupe, profe, ni pierda, al rato se hace. Ya está, Mitch. Tú, perdón, Yomi. Cuando se puede, se puede. Ahí está Yomi. No me acostumbro, dice canción de Rey Ruiz, 1900. Creo que sí la he oído, Nixon. Ahí está Narciso Cuervo. Mirando cosas viejas, hay un poema. Aquí comenta la bella Nixon. Dice, profesor, para mejorar el IQ hay que leer 1 hora diaria, tomar calcetos en las mañanas, jugar ajedrez, a dama china, estudiar en un idioma nuevo, eso ayuda. Claro que sí, no, sí, y es cierto. Claro que sí. Una cerveza. Dice Nixie, wow, un clásico de salsa, dice aquí Arnaldo, en una servilleta casi borrado. Siempre empieza temprano. Aquí Nixie le dice a mi hermano Yomi. Dale, Mish. Aquí, fíjate, no se te corraron ningún. Es que yo de hecho, yo no borro ningún comentario a favor de Canelo ni en contra. Se me hace raro que no hayan salido. Se pasa a retirar Mitch. Saludos, Mitch. Frankie Ruiz, Rey Ruiz, sigue Nixon aquí, Arnaldo. Que se vaya Canelo para que se liberen los títulos y revivirá el boxeo, dice aquí Eduardo, mi hermano Eduardo López. Eran solo una línea, era letra. Estaba dedicado a la mujer que amo, dice aquí la bella Nixon. Ahí está Narciso Cuervo con cara de ¿qué pasó? Dice Narciso, se asusta. Bonita noche, Mitch. Ahí la bella Nixon. Yo no critico ni al Canelo ni apoyo, porque si viene él de volver al futuro y me dicen te va a ir en la vida igual que a ellos dos les pongo el sello y firma con huella digital y fotografía, dice Yomi. Ni apoyo, ok. Profe dijo Manny que a su jefe le mató al perro para botaneárselo, pero miró cierta hojaldrez en acción. Sí, claro, pues es que no tenían comida. Y de hecho el papá de Pacquiao los abandonó. Así es, Yomi, así fue, desgraciadamente. Mataron al perro Pacquiao. Ah, sí, en el mundo se censura la libertad de expresión, claro que sí. Lo veremos, así es, Nixie. Así es, Leslie, perdón. Los versos eran tristes y mal logrados, dice aquí Nixie. Uy, las japonesitas, dice Stephen Chow. Prefiero la China, dice, ok. Recuerden que verdaderamente el deporte, como cualquier otro medio de entretenimiento, es tan solo una creación para mantener la división y desorganización de la masa mediante el enfrentamiento. Pues sí, es un entretenimiento.
Así es. Cada cual sus gustos, personajes. A mí también me gustan. A mí también me gustan las mujeres. Soy lesbiano. Ok, ahí está Arnaldo, dice, cada cual con sus gustos personales. A mí también me gustan las mujeres. Ok, Arnaldo, ahí está Arnaldo. Ya sabes que a Cámbaro tienes todo el tiempo del mundo mundial para que te expreses, que acá todo el mundo tiene, así es. Suscríbanse, dejen su like, gracias aquí a la bella Nixie. Aquí seguiré, compañero, buenos días, nos vemos, saludos, saludos, Mish. Gracias por dejar ese like también, mi hermano. No me acostumbro, dice Nixie. Mr. P, pues, ¿qué te diré? Ya lo he visto, yo ya lo he visto referiar a ese señor y pues es el referee ahorita con más experiencia que hay. Es de los que tiene más experiencia refiriendo. Así que tiene que llevar por buen camino. Este señor ya tiene rato ya. Ha refiriado peleas de Ryan García, de Gervonta. La verdad que tiene experiencia este señor. Está bien, me gusta. También ha referido peleas de Benavides, Gervonta. Mejor que un Kenny Bayless o un Tony Wick, fácil. No, está bien, Thomas Taylor. Thomas Taylor es un gran referee. Gracias aquí al señor Amador, ya se va, señor, gracias, buenas noches, bonita noche, señor Amador, fuerte abrazo, bendiciones. Mañana nos vemos, si Dios quiere, en el otro en vivo aquí, en el canal, descanse. Le mandamos un fuerte saludo a usted, a toda su bonita familia, hasta allá, hasta la bella, estamos hablando ya de Florida, ¿no? Del estado de Florida. Gracias, señor Amador, le mandamos una bonita noche, muchas gracias siempre por ese apoyo. Bendiciones a ti, a usted y a toda su linda familia. Hay que descanse. El gran señor Amador, siempre bien agradecido con su presencia. Profe, si la lámpara de Aladino te dice vas a tener la vida y los millones de Canelo, ¿qué le contestas? No, gracias, o hágale para adelante. No, pues vamos para adelante, no, pues obviamente hay que, obviamente que sea dinero realmente legal, ¿no? Que no sea que digan que porque estás haciendo cosas malas. Si es normal, si es legal así, pues está bien. Yo no es que sea avaricioso, pero
pero obviamente si es un dinero bien habido, a base de deporte, de, de disciplina, pues está bien, así es, ¿no? Pues sí. Sale también, ya se va aquí. Arnaldo, descanse mi hermano también, ya es allá con el 9, 10, 11, 12 y media ya con Arnaldo. Ahí está Dixon, aquí está mandándole las bendiciones al señor Amador. Dice, yo me una anecdotilla, una ocasión que fumaba un cigarro frente a mi apartamento para un Uber y bajó de él una chinita hermosa y me preguntó mientras apuntaba a mi puerta, yo, y yo ¿qué dice? Yo no tengo, Arnaldo Nieves, agárrenlo en Orlando, que es más rico, dice guacala de pollo, aquí dice aquí Eddie Asís, y contestó, oye, dice. Ok, una chinita, dice, está Eddie Asís. Profe, en una pelea real a 3 rounds, ¿qué Canelo le ganaría al actual Tyson? ¿Sabes cómo ganaría Tyson a Canelo en una pelea real? Que el ring estuviera chiquito, que el ring no estuviera grande, que estuviera chico, para que no tuviera oportunidad Canelo más que de fajarse. En un ring pequeño, se puede decir chico, un ring pequeño, lo que tú te puedes imaginar de pequeño. No te voy a decir que de una cabina de teléfono, pero un ring pequeño y que nada más sea de intercambios. Llegándole una mano de Tyson a Canelo bien dada, con el peso que tiene Tyson, la pegada que tiene Tyson, Canelo no le aguantaría. Pero si es en un ring grande, Canelo se va a mover. Y aunque diga que tiene pies de cemento, pues Tyson ya no se mueve igual. Entonces, en un ring chiquito, Tyson le pega un knockout a Canelo. Pero tiene que ser una pelea de choque. Creo que Tyson por el peso sí pudiera aguantarle a Canelo la pegada, ¿no? Pero vamos, eso está interesante. Aquí a Eddie le da la bienvenida. Rey Ruiz tiene buenos temas. Así es. Y su historia de cómo llegó a Miami, Florida. Empieza a caminar a mi puerta, pero se detiene cuando ve que no la sigo, dice Yomi. ¿Qué pasó? Pues te aplomaste, mi Yomi. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no seguiste la chinita? Te dio mello, Yomi. Nixon Sopita, el gran camarón James, en otro perfil, la serie, qué bola aquí es. Ahí está Nixon saludando a Yomi, a Lady también. Y me pregunta Añi, OPA, y yo le digo que sí. No se aguantan aquí, Yomi. Llegó el atorrante de Lady de así, saludos a Cere. Fui mi media mitad, un sabor conocido. Sí es, Stephen Chow. Ahí le dice Nixon. Y se vuelve a caminar y se detiene de nuevo y me mira extraña en eso. Un gabacho de enseguida le dice, excuse me, next door, apuntándose a su casa. Ah, ok, te confundiste aquí, mi hermano Yomi, o me equivoca. La Nixi me quiere mucho, también al mapache, así es. De hecho,
De hecho, aquí todo el mundo te quería, Power Life. Dime quién no te quería aquí. Todo el mundo, la Cobrita, el Mapache, mi hermanazo Junior, Nixie, el Hopi, yo también. Nunca te traté mal. Pero bueno, habías escogido el mal camino, gracias a Dios ya otra vez ya la pensaste mejor. Dice, Les, eres el César en otro perfil. Que me dio mucho más que quitar su vestido, dice Nixie. La chinita que parecía hecha con inteligencia artificial me miraba raro y se va con el gringo. Ya se va, aquí es bonita noche el señor Amador, bonita noche Arnaldo, aquí llegó el camarón tiburón, que anda el gran camarón, estaba chulísima. Arnaldo Nieves es de la tierra del ídolo de Cienfuegos, la Chispita, dice. Le respondí, yeah, dice Lexi. Ahí saluda a Leomi. Andaba haciendo sparring con el Sugar. Saludos a Gran Camarón. Bienvenido aquí a tu casa, Gran Camarón. Aquí la bella Nixie. Era una chinita que no hablaba Speak English y le había pedido un güey de enseguida. Ok, Yomi, no, pues no le entendía. Sale, buenas noches, iré a escuchar música y a dormir. Bienvenido, profe. Dale, nos vemos mañana, si Dios quiere, un saludazo. Así es, entonces ya se va a descansar. Ya está. Descanso, ya se están yendo todos, ya se están yendo a descansar. Ya también. A ver, vamos a seguir, ya estamos cansados. Bueno, vamos a seguir. Sí, no sé cuántos likes, la verdad, faltan, ¿cuántos likes llevamos? Faltan muchos, yo sé. Antes me acuerdo que sí llegaba a los 100 likes. Ahora sí se me está complicando. Antes llegábamos a los 100 likes. Vamos a ver cuántos suscriptores llevamos. Falta un suscriptor para los 2410. Falta uno solo. ¿Quién es el valiente que se suscriba al canal? Falta uno para llegar a los 2410. Faltan 13 likes. Bueno, faltan 13. Bueno, ya nos vamos ahí, Minixin, fíjate. Ya me cansé. Entonces, ahí está Camarón, Narciso Cuervo, te voy a invitar a un café de Camaruchán.
Cuando Nixon se pone así me dan ganas hartas de pistear, dice. Hace días llegó, antes en cada en vivo hacía 100 likes, ahora ya no. Yo soy el mismo, no ha cambiado nada. Dice Pan que es para acá su Viver en otro perfil, hacer que volar. Puro Team Peca hasta la muerte, dice Eddie. Entonces, ¿tú piensas que Pamelita Panquecita es Don Pancra Viver? Ocupo que alguien más se meta para poder aguantar un poquito más. La verdad. No, pues me falta un like, me falta un suscriptor más para llegar a los 4,000, a los 2,410. Falta un suscriptor más para los 2,410, falta uno. Ahí está Pamelita, saludos a toda la familia Álvarez Barragán. Camarón, métete para adentro. Hay que despertar al Máster Palatino para que se meta al panel. Ya le mandé el link al Talibán, ya le mandé el link. Profe, por lo mientras repose. Mientras platicamos, dice Kinixin. Bueno, voy a ver si entra alguien más. Vamos a checar. Agarre aire. Llegó el Uyuyuy. Fíjate, aquí puede entrar, si anda aquí Edri Joel, puede entrar Edri Joel, puede entrar La Máquina. De los que entran, pues, el Máster, pero el Máster a lo mejor ahorita no está. ¿Quién más se mete aquí? Pues Copy, pero Copy debe estar ocupado. A ver, ¿quién más? Se mete también ¿cómo se llama? El cuerpo Boxing to the Body. ¿Quién sabe dónde estará el cuerpo Boxing to the Body? La verdad, hace falta el cuerpo Boxing to the Body. Gracias, Bella Nixie, muchas gracias por el apoyo, por el super chat. El Golden King también se mete, gracias belleza por el apoyo. Un suscriptor para llegar a los 2,410, sí, así es. Sí, yo mío, falta uno. Poco a poquito vamos agarrando aquí. Está mi hermano Eduardo López, profe, acabo de dejar otro like y ahorita voy a suscribir a alguien más. Gracias, mi hermano Eduardo López. ¿Qué horas tienes allá en Filipinas ahorita? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son allá en Filipinas? Hey, saludos aquí saludos a mis carnales, saludos a los carnales aquí del gran Uyuyuy, Diego y Dana. Fuerte abrazo, Diego, fuerte abrazo, Dana. Andan cuidando a la gran mascota, a la mascota Martín. Saludazos también a la mascota Martín, que están cuidando. Saludos también a Diego y a Dana. De mi compa y gran hermano, el Uyuyuy.
de allá de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué? De allá de Culiacán, Sinaloa. Profe, agarra aire, lo mío muy cansado. Objeto no identificado, dice, ¿a quién le dicen el dedo? Dice, gracias a mi hermano Stephen Chow por la super etiqueta, muchas gracias, gracias. Muchas gracias por el apoyo a todos. Aquí mi hermano Stephen Chow. Dice Mr. P, dicen que el Golden King no se ha presentado porque el último que escucho fue que no le han dicho que es un tazo dorado, dice Mr. P. Así es, no, el Golden King, a ver ahorita dónde anda. Llegó Don Neto, aquí llegó Don Neto, demos la bienvenida aquí a Don Neto, dice, tengo mucho miedo de que el chupacabra se alimente de los guajolotes del Copi, que los quiere como si fueran sus hijos. Y llegó Don Neto, saludos a Don Neto. Mándale saludos. Dice Uyuyuy, te manda saludos mi prima de Emma, dice. Ahí está el camarón, nadando al Uyuyuy. El Golden no entra porque está ahogándose en un bar de cerveza. ¿Qué dice Mr. Hit? Ya me está motivando para quedarme un poquito más. Muchas gracias. Gracias a todos los que están dejando su like, la verdad. Estoy tratando de agarrar más aire. Gracias a todos los que están dejando like, la verdad, también los que me están apoyando con el super chat. Muchas gracias. También, ustedes no saben que todo, pues todo es un esfuerzo, la verdad, es que sí me canso mucho, pero siempre me gusta quedarme un buen rato para compartir aquí con ustedes, así que gracias a Mr. G también con su like 92, a Martín Vélez, que es la mascota Martín, dice, que es la mascota Martín, así es, no eres tú, 2:46 del mediodía. Hace rato cuando llegaste, Eduardo, me dijiste que eran las 7:45 de la mañana. Ya son las 12:46, ya casi son, bueno, 12:49 son aquí, 9:49. Nos llevan un día y medio. Ahí está Mr. G saludando aquí, también gracias a Mr. G con su like 92. Claudio León dice, lo que te arruina, profe, tienes un horario complicado en toda Latinoamérica, son las 2 de la mañana, el espacio es ameno. Creo que tiene que ser el horario que no te deja agrandar el canal. Pues sí, es que es complicado porque en México, si lo hago muy temprano, a lo mejor muchos no pueden. Yo pienso que lo debería de hacer máximo a las 11, 12 del día, ¿verdad? A ver hasta dónde me da el aire. Gracias a mi hermano Black Angelo, muchas gracias por estar aquí, mi hermano. Faltan 6 aquí, Black Angelo. Saludos hasta Utah, gracias a mi hermanazo Black Angelo, fuerte abrazo. Aquí agradeciendo siempre la presencia aquí de Black Angelo. Saludos a mi hermano Black Angelo, al cumpleañero de esta semana, Black Angelo, mi hermano.
Don Ernesto, no se preocupe que el gran camarón Jay no le va a pasar nada. El chupacabra no bebe sangre de teporochos porque se marea, dice. Ahí está Eddie, mi hermano Black Angelo, saludos a Nixon, Mr. Heat, un saludazo al profe y al gran camarón tiburón. Gracias Antonio Valdivia, mi hermano, fuerte abrazo. Ahí un fuerte abrazo y bendiciones. Hay que a ver si Antonio Valdivia deja ese poderoso live, mi hermano. ¿Qué cuentas, Antonio? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices, mi hermano? Buenas noches. Buenas noches, buenos días a las personas que nos ven en otro país, así que, y buenas tardes también a las personas que están aquí. Gracias a Dios, pues nos ven personas que están, hay una persona que me ve que es de allá de Australia. Acá mi hermanazo Eduardo López está en Filipinas. Tengo otro que me ve en Inglaterra. Tengo un camarada también que me ve en Rusia, otro en Israel. En Israel es, ¿cómo se llama? Reinier Castañeda, es de Israel, así que un fuerte abrazo para también hasta allá. Dice, saludos a mi gran compa Toño, un guerrero acere derrotando, dice. Soy como Pancra Beaver, el Golden King se está ahogando en un mar de leche de lactosada, dice el Nixie. Profe, cheque, ya si se refleja el otro subscriber porque ya se lo hice. A ver, voy a ver. Fíjense que están llegando mis grandes amigos, muchas gracias. Llegó Trump. Vamos a ver si ya se reflejó el otro suscriptor. Vamos a ver, lo voy a ver ahorita. A ver. Ya estoy, gracias, muchas gracias. Ya se refleja, ya se reflejó, ya hicimos 2410. La verdad, gracias. Gracias a todos los suscriptores y a todos los que van dejando el like. Vamos a ver si ya llegamos a cuántos le llegamos. Bueno, faltan 5, fíjense, faltan 5 likes. Entonces vamos a seguir. Ahí está aquí está mi hermanazo Trump. Saludos hasta la Perla del Pacífico. ¿Qué dice mi hermano Trump? No somos muchos, pero somos ruidosos, dice. Sí, gracias mi hermanazo Eduardo, gracias. Ya hice los 1410. Ahí va mi meta, a ver si llego a los 2500 este mes de septiembre, a ver si en el mes de septiembre llego a los 2500. Dice Memo, mejor agárrame en Orlando, papi, que es más rico, guácala de pollo, que está Eddie. No se aguanta el Eddie. Don Neto dice, tiene el negocio de pasar el smoke chueco, dice. No somos muchos, pero somos machos, dice Martín Vélez. Saludos a Martín Vélez, a Jesús Fuentes también, bienvenido, a Trump, aquí la bella Nixon. Jesús Fuentes también lo saluda, Antonio Valdivia también, mi hermanazo, fuerte abrazo al gran Antonio. A Black Angelo también Nixon lo saluda. Saludazos a los chavalones que representaron a México en la Little League de béisbol, así es, hicieron buen desempeño, la verdad, grandes jugadores los niños. Aquí está Leslie saludando también, el Trump. Dice, oiga, profe, de verdad, en horario matutino casi no tiene en vivo de box. Pues no, casi no. A ver si un día lo hago así. Dice Jesús
ahorita solo tenemos el negocio de los perfumes árabes y tamales y pronto el carrito de shawarmas. Ok, bueno, aquí está Trump, el hacer la mano derecha del profe cubano Cere, que volá, dice Nixon, aquí la veía, aquí mi hermanazo Black Angelo saluda aquí a la belleza, saludos señorita, aquí está Trump. Donde estoy son 12 horas adelantadas del tiempo de New York y 15 horas adelante de Mazatlán. Sí, aquí van a ser las 10 de la noche. Y allá contigo me dijiste que eran hace rato que las 9, no, las 12, allá van a ser la 1 contigo, ¿no? A la 1 de la tarde allá en Filipinas. Dice, está en un viaje mental, dice aquí Trump. Ahí está Leslie saludando aquí a Black and Yellow. Está la bella Nixon cantando ya las canciones de amor. Dice don Ernesto y sus 2 colegas, el matrimonio y el copetón aún andan de... Ok, aquí está Eddie de Asís, Black and Yellow. Hasta aquí Camarón Tiburón. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos, dice aquí Nixie. Camarón dice, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas, güey, Camarón? Aquí le dice mi hermanazo Black and Yellow. A ver, Camarón, ¿de qué hablas? Te dice... Bueno, entonces vamos a acá a seguir con la información. Estamos aquí ya confirmamos, ¿no? Aquí los jueces, ¿no? ¿Quiénes son los jueces que están ahí en esa cartelera? ¿Quiénes son los que van a participar ahí? Entonces, todo listo ya para ese día, ¿no? Va a estar bueno el movimiento ahí en ese referee. Es un buen referee, es un referee que tiene mucha experiencia, así que va a estar bueno. Bueno, entonces vamos a seguir comentando y dejando gracias a todos los que se suscribieron y dejaron ese poderoso like. Así que Jack, va a ser Thomas Taylor, el referee ahí de Canelo Álvarez, Crawford, ¿no? Ahí está. Los jueces y referees. Ok, Eddie de Asís. Ok. El Gato Bravero también los saluda, a ver si llega ahorita. Hugo César Palacio Rabito, buenas noches, saludos a... saludos, dice profe, al grupo. Este sábado que hay, bueno, va a pelear ¿cómo se llama? El bandolero Telles. Va a pelear el bandolero Telles, una pelea de título interino, super welter. Va contra este peleador, Jazz
Jazz Barao, algo así se llama. Espérame, déjame ver. Se llama Abbas Barao. Interino Super Welter. Van por ese título. Aquí son las 7 de la tarde. Tú, Antonio, tú eres de allá de Hawái, ¿verdad? Antonio, tú vives en Hawái, ¿verdad? Los horarios todos, ¿verdad? Todos 7 de la tarde. Pero del viernes, ¿no? De viernes o de día o de hora jueves. Profe, ¿cuánto más va a durar el en vivo? Un poquito más. Ahí está Alexa González. Saludos también. Aquí, gracias por estar aquí también a Elsa Mendoza. Saludos, profesor, a todos los chats, cenando y escuchando su buena transmisión en vivo. Gracias. Aquí, como siempre, agradecidos con todos. ¿Qué culpa tienen los gracias a Elsa Mendoza? Bienvenida, ya sabes. Aquí se le quiere a la gran Elsa. Fuerte abrazo. Profe, ¿qué culpa tienen los youtubers si ¿qué culpa tienen los youtubers si al final la culpa la tiene el Canelo por hacer peleas aburridas y el Mayweather con 80 brazos y el Canelo peleando con cada paquete de turno y ventaja, dicen Armelier? Aquí está Yomi. ¿De qué se trató? ¿Cuáles fueron los temas? Bueno, nada, estaban platicando de los jueces de Canelo Crawford. Ya los jueces pues ya se salieron a la luz. Aquí están los jueces se llaman Tim Hitman, Max De Luca y Steve Whitfield son los jueces. Steve Whitfield, Max De Luca y Tim Hitman. Steve Chitham. Y ¿cómo se llama? Y el referee se llama Thomas Taylor. Entonces, ahí están, Thomas Taylor, así es. Más que nada fue eso. Haney que va a traer ahí en su esquina a Andrew Ward. ¿Qué más? Virgil Ortiz va a pelear contra Eric Lubin. Y hablamos del circo de Gervonta Davis con este peleador Jake Paul. Esos son los que teníamos. Soy el que Black and Yellow, Naranja, Lima, soy el que regala las caguamas al gran Camarón James. Así Alexa González, Elsa Mendoza, aquí la bienvenida a Nixie. Lo bueno que no pusieron un referee afro. Una rica ensalada con pollo, dice que está comiendo Elsa. Bienvenida. Gracias. Gracias aquí a Elsa. Dice dónde Shitman.
Ay, don Neto, se la aventó buena. Ay, ay, me va a doler el corazón, usted me está haciendo. Ay, es verdad. Se, se oye. Ay, ¿qué les iba a decir? No, es que se escucha así, se escucha. Qué bueno, es que se escucha así, se escucha, pero se llama Tim Shipham. Ay, don Neto. Dice, eso decía usted, profe, yo lo escuché mientras lavaba los platos. Ay, don Neto, no, pero... Ay. Dice, profe, ¿cómo empezó su amor al boxeo y empezar a hacer en vivo? ¿Cómo empezó mi amor al boxeo? Sí, de hoy jueves, ok, de hoy jueves. ¿Cómo empezó mi amor al boxeo? Desde que estaba chiquito, desde que tengo uso de razón, desde que mi papá veía peleas. Yo estaba chiquito y pues yo las veía y ya desde ahí me dio el gusto de ver el boxeo. Tengo viendo boxeo desde los 4 años, 3 o 4 años, se lo digo, se lo juro por Dios santo, que tengo desde esa edad viendo boxeo, bien chiquito. ¿Qué más? Pues he seguido viendo boxeo durante toda mi vida. Hacer un en vivo, la verdad, hice el canal este canal más que nada así porque íbamos a hacer un canal, yo y Copy íbamos a hacer una mancuerna. Copy se tardó en abrir su canal porque tenía pendientes después de que Copy no pudo abrir el canal como él dijo, porque tenía cosas que hacer y pues yo me aventuré así nada más, a lo loco, a abrir un canal, a hablar de boxeo, de lo que yo sabía y aquí seguimos todavía, gracias a todos. Así que pues así comencé. Desde los 4 años viendo boxeo hasta hacer los en vivos, hasta que hice un canal de YouTube. Ahí fue porque el Copy me invitó a hacer un proyecto ahí, nada más que Copy en su momento dijo que después lo iba a hacer y yo me desesperé y yo abrí el canal, yo lo abrí solo y así comencé yo. Solo, pues comencé solo. Ahí me vino a ayudar el Copy después. Copy estuvo conmigo desde un inicio. Talibán, el Copy, Talibán, el Durón, Ayan, el Eddie también. Aquí estuvo el Eddie también desde los comienzos, el Eddie de Cis. Cami 70 estuvieron aquí conmigo. El Ney, también hay que decirlo, el Ney, el Neymar. Y así comencé. A ver cuándo viene por aquí, dice aquí, gracias Antonio Valdivia, hasta allá. Yo sé que está muy bonito Hawái. Ahí está Alexa, que es un clinch. Hay que decirle a Alexa que es un clinch. El clinch lo utilizas, Alexa, para cuando estás en un combate, sientes la pegada de un rival, lo amarras. Haz de cuenta que tú sujetas los guantes del rival y no los dejas mover o abrazas. Todo eso conlleva un clinch. Así que ahí está aquí Alexa, la huese traído directamente del sótano Reynoso. El clinch. Así es, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir aquí con ustedes. Ya casi terminamos. Pero, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si llegamos a... vamos a ver si llegamos a los 100 likes.
Y que el clinch es eso. El clinch es agarrar pues con los brazos, los guantes, no dejar al otro peleador pues moverse, es para neutralizar ataques, para recuperar aliento, como decimos, pues para cuando estás cansado, y para romper ritmo de oponentes. O sea, para eso sacas de ritmo a tu oponente. Es para no ser castigado, neutralizas tú a tu rival con los abrazos, con los clinch, con los amarres. Y pues es para que más que nada para eso, ¿no? Ahí está contestándole aquí a Alexa González. Los jueces traídos del sótano directamente de Reynoso. El Divino todavía no se sabe. El Divino, ojalá y le consigan la pelea con Ángelo Leo. Ojalá, y si no con él, pues ni modo. Hay que ver que siga peleando, que no se quede parado. El zurdo, que si pierde el zurdo con Opetaya, volverse a poner en la fila, Pamelita, perdón. Volver a ponerse en la fila, esperar que le den su oportunidad. Obviamente le va a costar otra vez. Le va a costar, pero pues no hay que pensar en eso, pero si llega a perder Zurdo Ramírez, pues va a tener que comenzar de cero, ¿no? Aquí está don Pancracio. ¿Qué hubo? Le dice don Pancra. Saludazos desde Guajaimas, Sonora. ¿Qué dice don Pancra? Saludazos a don Pancracio. Ahí está Narciso Cuervo. Chisman en español es hombre caca. Profe dice, no hay día más largo que día sin tu stream, profe, se hacen eternos sin el mejor stream del boxeo del profe. Gracias aquí mi hermanazo Armelier, gracias por estar aquí mi hermano, saludos hasta Chile. Qué bueno que se ría, profe, y esté feliz, gracias aquí Stephen Chao. ¿Cómo ven a Watch contra Vargas y en Billy Lester, Canelo Crawford? Predicción. Ok, ahorita vamos y decimos. Hey, gracias mi hermanazo Junior. Gracias mi hermano por estar aquí, por siempre el apoyo. Ya me voy, Tlacuachito dice, no estuvo el Tlacuachito, a ver si al rato viene, Mapachenko, a ver si al rato viene. Ya está marcado, profe, un ciego de like. Ok, gracias aquí a Yomi. Sale, Alexa, ahí le mando saludos de tu parte al Mapache. Yo prefiero que sea Carrington en vez de con Leo. Ok. Pues yo me prefiero que sea Ángelo Leo porque es unificación. Y para mí una unificación vale más que una pelea con tu peleador mandatorio. Y ya después de la unificación, órale, vámonos con Carrington. Pero bueno, ahí yo respeto aquí todo, ¿verdad? Profe, pero ya está viejo el zurdo Ramírez. Creo que el zurdo Ramírez es de la edad de Canelo, o si no, un año más joven. Ahí está Pamelita. Profe, ¿qué hay de cierto que se está preparando un tiro entre Kuwait, entre el Copi y el Mapache? Sí, el Mapachenko también ahí. Gracias, mi hermano Junior Hernández. Al cafecito, profe, puro Team Canelo. Y Simoni. Gracias, mi hermano. Gracias por el tercer superchat de aquí de la noche. Muchas gracias por el apoyo. Aquí llevamos 6 horas. Vamos a quedarnos un poquito más, la verdad, a ver si
podemos seguir un ratito más. Gracias aquí a mi hermano Golden Queen, el Golden King, a ver si al rato viene. Ahí está saludando aquí a la brochetita, como robocheta, chiquitita le dice aquí a Nixie. Bendiciones y gracias por el super chat, gracias aquí. Gracias por ayudar aquí al canal, la verdad. Que se la pasen chido, gracias Alexa. Bueno, mira, una pelea entre Billy y Lester, para mí probablemente la mejor, los mejores rivales que ha tenido en su carrera los ha tenido en Billy. Ha tenido rivales más complicados que Lester Martínez, pero para mí Lester Martínez es un peleador que es fuerte, rehidrata bien, tiene un boxeo más organizado, tiene un boxeo más, pues más bonito. Me gusta más el boxeo de Lester Martínez. Nada más que esa pelea va a tener que hacer eso y más Lester Martínez. Billy le va a meter una presión desde el primer round, lo va a traer pues en corto, le va a pelear en la corta distancia, no le va a dar tiempo para moverse ni para tirar las combinaciones. Y gracias que otra vez a mi hermanazo Junior Hernández, gracias siempre el apoyo, y para el cafecito, muchas gracias, la verdad que sí. Para cafecito, las tortillas o el garrafón de agua, gracias por cooperar aquí al canal, mi hermano Junior. Yo me inclino ligeramente con el Billy en esa pelea por como lo vuelvo a repetir, tiene más experiencia con mejores rivales, mantiene el ritmo. Ahora me estoy yendo ahorita con él, pero déjame ver cuando vaya acercándose la pelea y vaya viendo cómo se está viendo en los entrenamientos cada uno. Así fíjense, así me había ido primeramente con Berlanga, me había ido primero cuando recién se anunció la pelea, me fui con Berlanga y les dije, espérenme, déjame ver después cómo se ven en los entrenamientos. Después me puse a analizar las peleas ya bien detalladamente de cada uno, de Berlanga y de este peleador y de Cheraz. Ya me puse a ver las peleas de Cheraz y de Berlanga y dije, voy con Cheraz. Dije, voy con Cheraz, con ese voy, dije yo, porque Berlanga solo trae poder, no tiene boxeo, no tiene buena defensa, y Cheraz es más largo, tiene mejores combinaciones, tiene mejor boxeo, y me quedé con Cheraz. Gracias aquí a mi hermano Junior Hernández. Gracias a mi hermano Antonio Valdivia, muchas gracias por el apoyo, te agradece mucho realmente, la verdad que sí. Muchas gracias, como siempre agradecidos aquí a Antonio Valdivia. Mandamos un saludo para el capuchino, así es, para el capuchino hasta allá, hasta la bella Hawái. La verdad debe de ser un paraíso vivir ahí en Hawái, ¿verdad? Las playas, las palmeras, los cocos, la buena comida, me imagino el marisco, la verdad. Gracias, mi hermano, gracias por el apoyo aquí a Antonio Valdivia, muchas gracias. Bendiciones. Así que muchas gracias siempre por el apoyo. Gracias al buen Toño, sí, Jesús, muchas gracias, la verdad que sí. Gracias por apoyarme. Siempre con mucho gusto aquí con todos ustedes, platicando y estando aquí a gusto con todos. Sí, gracias mi hermano Antonio Valdivia. Bendiciones, muchas gracias, así es, bella Nixin. Gracias Antonio Valdivia, gracias mi hermano. Nixin, eres un bot de canal, dice aquí, ¿qué pasó con Cumex? Nixin es la reina aquí, también es. Bueno, ya tenemos una princesa, ¿no? La princesa es María Romero, esa es la number one, la princesa número 1. Nixin es la belleza aquí, la moderadora estrella, así es. Ahí está Cocumex, aquí está Leslie. Gracias aquí a mi hermanazo Antonio Valdivia, mi hermano, como siempre, un fuerte abrazo.
Ahí está Cocumec, no ha venido Mapache, no ha venido Leslie, la andaba procurando la jovencita, ¿cómo se llama la muchachita esta? Alexa González. Profe, el Mapache anda cruzando la frontera en este momento, por eso no anda aquí, dice Cocumex. Fíjate que a lo mejor el Mapache anda ahí en, ¿cómo se llama este lugar? En Las Pulgas, ¿no? O en Hong Kong, ¿cómo le dicen ese lugar? Hong Kong. Cuenta conmigo. Canción de Jenny Rivera, gracias, aquí así es. Otro quinto para el concierto de la tóxica belleza. Muchas gracias, mi hermanazo Junior Hernández. Gracias por el apoyo. Así sí, mi hermano, gracias a Junior Hernández, como siempre, apoyando aquí el canal del profe, aquí. Siempre gusto, motivados aquí con ustedes, la verdad, siempre dejando ese like. Y gracias por el apoyo también, mi hermano Junior, ese super chat, gracias, igual a Antonio Valdivia, a la bella Nixin. Así que muchas gracias. Vamos a ver si es la hora, como dice Nixin, si es la hora chimenguenchona, como dicen. cómo me hizo reír Don Neto con eso del señor Shipman. Ay, Don Neto dice, gracias aquí a mi hermano Antonio Valdivia. Es un botcito, pues, no, nada de eso. Aquí Bella Niki saludando aquí a Jesús, a Cocumex, mi hermano Junior, gracias por el superchat también, mi hermano. Profe Alex es una niña de 17 años, tiene 17 años, sí. Así es, tiene 17 años. Estudiante, aquí está mi hermano Leslie saludando y bendiciones a Junior, gracias aquí a mi hermano Junior. El Tlacuache ligador no ha llegado, fíjate, no ha llegado el Mapache. Mapache, no te hagas güey, a ver si anda por aquí el Mapache, y si anda la cobrita, que se aparezca la cobrita, hombre. Nadie ha tratado mal a la cobrita, aquí siempre se ha tratado bien. De hecho, ya llegó José Omar Vázquez, acuérdate, cobrita, de José Omar Vázquez. Eran los dos cuando estaban aquí hace más de un año y medio. Así que, cobrita, hágase presente. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que él lo sabe también, pero él no te ve como yo. Ok, es una canción. Ok, mi Nixin, gracias aquí a mi hermano Junior. El Mapachenko, el Golden King, a ver si viene. Ok, predicción, Héctor MVP. Voy ahorita con Envili. Vargas contra Callum Walsh. Esa pelea está buenísima. Está complicada porque Callum Walsh es noqueador. Vargas, pues es un peleador que también tiene pegada. Va a ser el estilo mexicoamericano con el estilo irlandés, porque es de Irlanda. Fíjate que está favorito Callum Walsh, está favorito para ganar la pelea, pero cuidado porque Fernando Vargas Jr. le puede dar la sorpresa. Me inclino ahorita ligeramente con Callum Walsh y en Billy. Ahorita. Déjame tomarme el tiempo y déjame ver las últimas peleas de cada uno, analizarlas y ya después voy a dar mi predicción. Ahorita les digo una cosa, ahorita llevo una buena racha, la verdad, de acertadas. Nada más en la de Pacquiao con el Azteca Barrios, yo me fui con el Azteca Barrios, fue empate, pero ya llevaba muchas carteleras, como 3 o 4 carteleras atrás, que le atinaba todas. Entonces
pues déjame analizarla bien, pero si me dices de ahorita sí, como me lo preguntas, me quedaría con Billy y con Callum Walsh. Pero bueno, vamos a ver ya después. Cuando se llegue otra vez la pelea, ahí los vamos a dar ¿cómo se dice? Vamos a dar el resultado. Ahorita me quedo con ellos dos. Ahí está la bella Nixie, muchas gracias belleza, gracias por el super chat, la super etiqueta, perdón, gracias Nixie, bendiciones, belleza también, gracias por apoyar el canal. Yo me voy con Fernando Vargas Jr., dice Mr. Hit. ¿Y cómo te va? ¿Y cómo vas en la de Lester Martínez con Billy? ¿Cómo vas, Mr. Hit? Lester Martínez en Billy, ¿cómo vas ahí? ¿Andará de vacaciones la cobrita? ¿Quién sabe? Pero tarde o temprano se dará la vuelta, sí. ¿Quién sabe? Pero bueno. Que se reencuentre con José Omar Vázquez, los dos. Que recuerden viejos tiempos cuando entraban aquí los dos juntos. Anda de verano peligroso. Ahí se ríe aquí, hermano Jun. Se lo robó una sirena, pero era sirena porque olía mucho pescado, dice. 50-50. Sí, esa pelea parte 50-50 para mí. Me inclino ligeramente por la experiencia de Billy con peleadores de más calidad. Pero para mí parte de 50-50. Es una pelea que parte de 50-50, así es, así que igual la veo así parecida, 50-50. Una pelea 50-50, así que yo la veo, sí, pero me quedo con con Billy, y ahorita me estoy quedando con Callum Walsh, pero quién sabe, ¿no? Ahí llegando a la pelea puedo cambiar. Se me hace que se quedó ciego por andar viendo pack de 25,000. Aquí está también Leslie, aquí a la cobrita se lo robó la vieja chancluda, dice aquí Leslie. Bonita noche, ¿qué dice? Buenas noches a Roberto A. Z. Saludos Roberto, ¿qué dice? ¿Cómo estamos? Ok, aquí saludos, aquí está el Talibán. Saludos al gran Talibán, el Talibán del boxeo. Ahí está Talibán, saludos Talibán, gracias, aquí, 10 minutos ahí le mandé el link ya. Profe, estudio medicina y a mi profe a mi profe le gusta mucho el boxeo y hablamos un poco sobre lo que pasó en Japón. Dice que también puede ser una sustancia porque todos presentan los mismos síntomas. De lo que está sucediendo, de los muertos. Perdón, de los que fallecieron así. Dice que también puede ser por una sustancia porque todos presentan los mismos síntomas. Ok, qué buen dato, Cocumex. Hay que ver eso, probablemente así sea. Realmente pudiera ser eso. Porque ya se me hace mucho. Han fallecido varios, han tenido, pues, y han dejado a otros peleadores ya que ya no van a volver a pelear de las palizas que han recibido. Gracias, mi hermano Junior, gracias por el superchat. Para el garrafón de agua, profe, y trácalas, hijos de su madre. Sí, gracias, mi hermano Junior. Gracias por el apoyo aquí al canal del profe. Gracias también a
a mi hermanazo Antonio Valdivia, hasta la bella Hawái. Sí, vamos a ver, pero sí está muy raro que se estén tantos, ¿cómo se llama? Tantos muertos, la verdad, pero bueno, tantos accidentes, para que no se diga feo, tantos accidentes. Entonces, no ha llegado el tacuachi ligador. Dice, sí, profe, que ya son varios casos de peleadores japoneses, no solo dos, y tienen los mismos síntomas. Qué buena información también. Por algo lo dijo ¿cómo se llama? Por algo lo dijo tu profe. Algo así debe de haber sido, porque no hay razón como para, se me hacen ya demasiados accidentes. No sé qué estarán tomando, no sé qué estarán comiendo, qué se estarán inyectando, no sé, pero sí está raro que sucedan, y con los japoneses nada más, ¿no? Entonces, bueno, aquí van 94 likes, faltan 6 likes. Faltan 6 likes para los 100, así que ya estamos por aquí está mi hermanazo. No quiten los likes, así es, no los quiten, porfa, que aquí pónganlos otra vez. Bendiciones a mi hermanazo Junior, gracias mi hermano. Ya habíamos pasado los 100. Los quitaron, hombre, bueno. Sí, mi hermanazo Abeliño, y a lo mejor hacemos las 8 horas. Muchas gracias a los que me están apoyando, gracias a mi hermano Junior, Antonio Valdivia, muchas gracias por el superchat, la bella Nixin también, gracias a mi hermanazo Stephen Chao también, gracias al gran Stephen. Saludos aquí a mi hermanazo Abeliño. Me voy a tomar la medicina que me tomo siempre, así que voy a tomar las pastillitas que me tomo, todas las tengo que tomar diario, pastillas, así que ahorita ahora sí ya me las pasé. ¿Qué dice aquí? Ya se quería ir, profe, pensé que no. Fíjate, mi hermanazo Junior, muchas gracias, que como que agarré el segundo aire. Gracias. Agarré el segundo aire y me quedé. Y pues ahorita entra el talibán y nos quedamos otro rato más. A esa gente de mentalidad pioja, los clásicos cangrejos, como dijo Hugo, así dice mi hermanazo Yomi. Esa pelea del bandolero y mi hermano Junior, esa pelea del bandolero va a ser una pelea. Saludos a mi hermanazo Abel Benítez. Esa pelea del bandolero Tellez con este peleador africano va a ser una pelea interesantísima. De mí se acuerdan que esta pelea va a estar bien entretenida. El estilo del africano es un estilo combativo, es un guerrero. El estilo de Joennis Tellez es un estilo también de ataque, es un peleador que va a los intercambios. No tiene miedo al cuerpo a cuerpo. Ese peleador cubano
muy valiente. Este peleador, desde que inició su carrera, siempre lo han puesto con peleadores más peligrosos. De hecho, lo llevaron a perder contra Sergio García, un español que anteriormente había peleado con Fundora y que se le fue a la decisión y que le hizo una pelea cerradísima. Este peleador, el bandolero Telle, le dio knockout. Creo que lo noqueó en menos de 3 rounds, sinceramente. Es un peleador que tiene pegada, es un peleador que puede ser explosivo en los intercambios. Si te llega a agarrar, si te conecta, te puede lastimar, te puede poner mal, y es un buen definidor cuando te tiene lastimado. Va contra un africano que tira muy bien los golpes al cuerpo, tira muy bien los volados, es un peleador agresivo, se deja abierto cuando va al ataque, también se deja abierto. Creo que le van a dar un knockout a este africano, pero tiene que tener cuidado también el bandolero Telles, porque si llega primero el golpe del africano, el africano también tiene la mano pesadita, también no la tiene igual que el bandolero, pero sí es un peleador que tira muchas combinaciones, se deja muy abierto, pero tiene pegada y combatividad, así que cuidado con este peleador. ¿Cómo se llama? Él se llama Abbas Barau. Es el título interino super welter. Tiene que ganar por nocaut, por el estilo que presenta Barau. Tiene que ganar por nocaut el bandolero Telles. Tiene que ganar nocaut. Si no gana nocaut, pues se van a ir a una decisión cerrada, porque si se van a la decisión, este africano se le va a poner cerrada la pelea, y si gana por nocaut, va a ser una pelea de un nocaut trabajado a sangre y fuego, porque se la va a salir a rifar este peleador, y va a estar muy buena esa pelea. Para mí esa va a ser la pelea de la noche. Los estilos se prestan para brindar un gran espectáculo ahí, por lo que trae Yoenis Telles arriba de un ring. Es un peleador que siempre te va a brindar emociones. Él no tiene la culpa si el otro peleador sale a boxear, sale a moverse. Este peleador Yoenis Telles sale a buscar el combate. También no quiero decir que sea un boxeador que no tenga boxeo, también tiene un boxeo bueno, pero el ADN del bandolero Telles es ir al ataque, pero también dependiendo del rival con el que vaya a enfrentar, pues también puede sacar su boxeo. Así que va a estar muy buena la pelea, yo se la recomiendo. Yo pienso que el bandolero Telles va a noquear a este muchacho. Tiene que hacerlo. Yo pienso si lo hace, lo va a noquear entre los primeros del round 10 para abajo. Creo yo que de ahí no pasa este africano, así que va a estar buena esa pelea, muy muy buena. Entonces vamos a seguir leyendo comentarios, y gracias a todos los que están aquí en el canal. Gracias a mi hermanazo Junior, a Antonio Valdivia, a todos aquí, sí, mi chavo, a la bella Nixie, a Black and Yellow que están aquí. Vamos con el bandolero Telles por nocaut. Así me voy yo, un nocaut del bandolero Telles por nocaut. Dice, ya son varios, no quiten los likes, gracias, así es, no los quiten. ¿De qué país es el mapabichito? ¿De qué país? Pues me habían dicho que el mapache era de Honduras, de raíces africanas, pero no, eso me habían dicho, la verdad, cuando
Cuando yo lo conocí, me dijeron que era hondureño, pero que tenía raíces africanas de allá del Congo. Creo que era de allá de raíces, es hondureño, decían que era hondureño, pero con raíces africanas de allá del Congo, así es, el mapache. El Copi sí. Hey, ¿qué dice aquí la princesa María Romero? La 95, profe, apenas llegando. Gracias aquí a María Romero, muchas gracias. Gracias a la princesa del canal, María Romero. Aquí nos pusimos a hablar, a analizar peleas y ahorita voy llegando viendo los mensajes. ¿Qué dice? Aquí hay Drock. Saludos, aquí hay Drock. ¿Qué dices? Aquí saludazos, buenas noches. Bienvenido, aquí hay Drock. Gracias también a María Romero. Gracias por estar aquí. Va llegando así de su trabajo. Le mandamos un fuerte abrazo con su like 95. Muchas gracias aquí a la princesa María Romero. Bendiciones. Gracias por siempre el apoyo. Ese like muy importante para el canal. La suscripción también. Los saberotodos del boxeo mandan espías y luego los quitan. Ok, aquí está mi hermano Jesús Fuentes. Don Ernesto, ¿qué pasó con el Chipman? Ay, don Ernesto, mira, don Ernesto me hizo reír, don Ernesto, yo tenía rato que no me reía tanto. Chipman es un señor respetable, por lo que alcancé a escuchar, una eminencia del boxeo. Ok, aquí está. Dije, saludando aquí a la princesa María Romero de este canal, así es, Fidel Leo, bienvenido. Y le damos la bienvenida a Nixie también, gracias a Nixie, a la princesa María Romero, aquí la tenemos. Gracias aquí a todos los que van llegando y dejando ese like. Aquí está la bella Nixie. Hey, Saúl Camilo Kawachi. Saludos a todos, profe, ¿cómo anda usted y la raza que dice Saúl? Yo ando hecho polvo del entreno. Así es, pero tu cuerpo te lo va a agradecer, Saúl Camilo Kawachi. Dímelo a mí, de que cuando yo podía hacer ejercicio, que yo estaba bien, que estaba sano de todo, yo hacía un ejercicio muy, muy, muy fuerte, un ejercicio de 2 horas. Yo primero comenzaba calentando, después me aventaba 180 lagartijas, obviamente no me las aventaba de un jalón, ¿no? Hacía de 30, de 40 por sesión, hacía 30, 40 lagartijas, pero no las hacía normales, sino que me ponía los pies arriba de una silla y ya inclinado, pues ya me levantaba. Después de eso me hacía 360 abdominales, esas sí las hacía en 60 repeticiones sin descansar, de diferentes tipos de abdominales. Después de las abdominales levantaba pesas. Ahí era un ciclo que hacía de ejercicio. Después de eso cerraba con cardio, brincaba ahí, trataba de brincar cuerda, y ya para lo último pues ya nada más le pegaba al costal. Es todo, 2 horas, me aventaba 2 horas, acababa molido, pero físicamente bien sano, bien fuerte me sentía, la verdad. Así que yo les recomiendo a los que puedan y tengan tiempo de hacer ejercicio. El ejercicio es bien cansado, da flojera, no, el ejercicio la verdad no es para cualquiera, porque no todo el mundo, hay veces que a mí no me daban ganas de hacer nada, pero decía yo, lo debo de hacer, lo tengo que hacer, decía yo. Esa era mi motivación, debo hacerlo, tengo que hacerlo, y lo hacía. Entonces hay que entrenar, mi hermano Saúl Camilo Kawachi. Nixin aquí, ahí está Saúl Camilo Kawachi. Donde Ernesto, es cierto que tanta la fe que le tiene el Canelo Álvarez que ya le apostó hasta
Ya apostó a su Laurita que gana Canelo, dice mi hermano Junior. Me acordé del compa Rayo de la Guerra, alguien me hizo enojar hoy, me dio la bienvenida de hermano y la chingada, y a los 2 horitos después me recomendó lanzarme desde un barranco, dice. Ah, sí, así, porque dijiste ¿qué dijiste, Yomi? ¿Qué dijiste? Que Durán, ¿no? Algo así, que Durán... No, algo dijiste tú de que era malo, no, pero no me acuerdo qué boxeador dijiste que dijo él que estaba loco. Sanalona, sí lo he oído, sí sé, nada más que nunca he ido allá a Sanalona, pero sí conozco. Entonces, ¿tienes algún familiar ahí, mi hermanazo, para no sé si lo conoce? Sanalona es, al menos aquí lo que te digo, es la sindicatura. Me estás hablando de aquí de cerca de Culiacán, ¿no? Sanalona, claro que sí, nunca he ido, pero sí sé quién es. Ah, ok. ¿Cómo vas en la pelea de Crawford? No, ok, knockout, no, dice. Profe, no queme al mapacho, dice. Ok, dice Nixon que no va ninguno. Pero si el mapachito tiene familiares en el Congo, porque se apellida López, ahí está Don Neto. Obviamente hay que preguntarle al mapache, al mapachenco, mapache del Congo belga. Ok, nos vimos 3-4 veces por la ciudad. Una noche en el bar de Oro me decidí a atacar. Ya se va Pamelita, nos estamos viendo, que tengan una bonita noche. Gracias aquí a Pamelita. Usted, profe, fuerte como el hierro, y Yanni Canelo con su clenbuterol. Bueno, eso yo hacía, yo era extremista con el ejercicio. Ñani Doneto con el té divina. Siempre fui una persona sana, deportista, sin vicios, y no tomaba, no fumaba, nada de droga ni nada. Comía bien, hacía ejercicio, entrenaba, me estaba muy fuerte. Desgraciadamente, pues, esto que me sucedió, ni el doctor sabe de qué me salió. Y una vez me menté una sola lagartija, pero me la menté como 30 veces. Ahí está Yomi, ya llegué dando like, a darle 30 kilómetros a la bici. Ok, vamos aquí a platicar. Aquí acaba de llegar. Yo entrené box y luego también le añadí aparte más burpee, remo, lagartija, abdomen, pierna y andar subiendo escaleras. Casi vomito, yo igual. Dale a la Talibán, adelante, mi hermanazo. Buenas noches, Copi. Buenas noches para todos. Saludos, mi Talibán. Aquí, pues, ya listos, aquí dando la información, Talibán, y esperando, hombre, que el Bronco Adame ya diga realmente con quién va a pelear. Tengo ganas yo de saber con quién. Obviamente dijo que con un ruso. Nada más que quiero saber si se va a hacer siempre. Yo sé que el Nikandiuli no es ruso, yo ya lo sé, pero pues probablemente hasta el Bronco se haya equivocado, y en lugar de pensar que el Nikandiuli es kazajo, pensó que era ruso, ¿no? Porque dijo doble campeón del mundo. Entonces, eso es lo que estábamos hace rato platicando también. Y de Canelo, jueces de Canelo, ya está el juez, ya están los jueces, ya está el referee, va a pelear Telles. Ya tiene todo arreglado ya para Canelo. Gracias.
Sí, ya está ahí, ya tienen todo. Es el referee, se llama Thomas Taylor. Es un buen referee. Entonces, ¿cuáles son los que pelean en esa cartelera del Canelota? En esa cartelera va a pelear en las preliminares Sergi Bocachu contra Brandon Adam. Va a pelear Callum, ¿cómo se llama? Callum Walsh con Fernando Vargas Jr. Va a pelear unos muchachos que se apellida del Valle, no me acuerdo con quién, y aparte va a pelear en Billy contra Martínez. Esas son. ¿En Billy? ¿Sí tienen Billy con quién? Con Lester Martínez. Lester Martínez es un buen peleadorazo, cuidado. ¿Qué dice Talibán? Perdón. Lester Martínez es un buen peleador. No, sí, es un peleadorazo, Lester Martínez. Como lo vuelvo a repetir, para mí es 50-50 y esa pelea, nada más me estoy inclinando ahorita por Billy porque tiene rivales más complicados de los que ha enfrentado Lester, pero yo la veo 50-50. Así que pues, pero ya cuando se llegue la hora la hora de la pelea la vamos a analizar bien a profundidad. Así es, sí, ahorita es leve, ahorita es por fuera, sí, nada más sí, por decir. Por fuera yo me reclino por Christian Billy, por el ímpetu y los rivales que ha tenido, pero no descarto el bolseo que tiene Lester Martínez y la agresividad también. O sea, una pelea que está bien pareja. Favorito para mí, Christian Billy. Ok, sí, yo también, yo también, así voy. Entonces veo que me saltaron en esta semana con una tontería, que Jake Paul va a hacer enfrentar a Gervonta Davis. ¿Cómo la ve con el circo? Esa sí no nos la esperaban. Es una vergüenza, Talibán. Vergüenza, sí, porque en lugar de enfrentar la revancha con el rival que para mí le ganó y se la dieron a él el empate, en lugar de vengar ese empate para decir ya yo te gané, me preparé mal la primer pelea, va y busca a Jake Paul con el circo ese. No, qué vergüenza para los afroamericanos de aquellos de sus tiempos. Y entonces no es pelea, sino una exhibición. Así es. Sí, es una exhibición, pero deberían de haberle quitado el título a Gervonta Davis, sinceramente. Sí. No sé por qué no se lo quitaron. ¿Cómo vas a brincarte de una pelea que tenías ya firmada en revancha a irte ya así como si nada a una pelea de exhibición? Sin ni siquiera te debes de quitar el título si no quieres tú pelear en tu defensa en tu revancha, pues deja el título vacante y deja los que se lo peleen, los que sí quieren pelear, no los que quieran hacer circo, que el Gervonta quiere hacer circo, la verdad, ya nos están viendo la cara de loco a nosotros con esas peleas, entonces está viendo la cara de pendejo, y si vemos estos pendejos nos ponemos más pendejos. Ahí está, el Talibán lo dijo, ya puse el link por si quiere entrar el iDrog, a ver si quiere entrar, aquí va a subir el iDroguita, aquí te manda saludos Don Neto, aquí dice Don Neto, saludos al Talibán, dice Don Neto, recomiéndeme un parlay para este año salir de la pobreza, dice el camión Kawachi. Don Neto me sonroja, ya no le voy a hablar a Franquito de la Casaca, hay Francisco allá al argentino, ok, apuéstele siempre a los boxeadores de Eddie del Turqui, ok, Talibán, no pues así es un circo lo que va a suceder.
Creo que Gervonta Davis está pasando por un proceso económico más que de otra cosa. Y fue por ese combate para hacer buena plata y tapar unos cuantos daños que ha hecho. Grande. Pagarle al abogado que lo sacó del problemón que tenía. Sí, por una fianza grandísima que tiene. Sí. Sí, no, pues sí va a estar. Pues sí, mucho dinero, pero creo que al menos le debieron de haber quitado el título. Sinceramente, ok, quiere ganar dinero, quiere hacer un show, quiere hacer un circo, muy bien, hazlo, pero deja el título, déjalo a quien lo quiera pelear. Ya hiciste tu show, ya ganaste tu billete y quieres el título para atrás, ahora lo vas a pelear con el que lo tenga y tú vas a ser el retador. Entonces, pero pues no hicieron nada de eso, ni modo. Usted siempre ha escuchado que lo he dicho muchas veces, que boxeo es una élite y quien pone la plata es el que manda. Ahora mismo quien pone la plata es Paul, Canelo Álvarez y Gervonta Davis, el loco de Ryan García cuando estaba, y ahí quedaron. Sí, no, y pues es una lástima que, porque sí tiene calidad Gervonta Davis, no lo vamos a negar, yo nunca lo he negado, tiene pegada, tiene calidad, nada más que últimamente pues no viene bien enfocado, viene desenfocado, sinceramente, Gervonta Davis trae muchos problemas fuera del ring y eso le está afectando su carrera, pero pues se va a retirar sin pena ni gloria, se va a retirar siendo un boxeador que sí, ganó 3 campeonatos, pero pues ¿a quién? ¿De qué manera lo ganó y contra quién enfrentó? No enfrentó a una Granada de los Santos, no enfrentó a un peleador como Lomachenko, ni a Shakur Stevenson, ni al Keishan Davis, que esos nombres le dan realce a su carrera, ganándole a cualquiera de esos, ganándole a la Granada, ganándole a Keishan Davis, ganándole a Shakur, a Lomachenko, al menos ya tiene que contarle a sus nietos, pero pues no, ganándole a un Ryan García deshidratado y con cláusula de peso, ganándole a un Barrios que le metió cláusula de rehidratación, a un Leo Santa Cruz que se subió para pelear con él en una división que Santa Cruz pues no dominaba. Entonces, al único, pues no tiene nada. Al único que le puede decir al hijo de él que le ganó bien fue a Leonardo Pedraza. Bueno, hay que reconocerle al Sniper y a Frank Martin, nada más. Pelearon punta a punta ese día, en los 130 libras. Sí, y lo agarró cuando peleó Gervonta con el Sniper Pedraza. El Sniper Pedraza venía bien todavía, o sea, no estaba acabado, o sea, era un buen peleador en ese tiempo, dominador. Sí. Las únicas peleas que yo le reconozco así bien fue Frank Martin, el Sniper Pedraza. Ya de ahí en fuera pues tiene unos triunfos que también pues son buenos con otros peleadores que eran buenos nada más, pero con la élite, la crema innata del boxeo no lo ha enfrentado, la verdad, no ha enfrentado a la crema innata del boxeo. Enfrentó al Pitbull, que Pitbull pues ya se sabe que no tiene boxeo, sino simplemente es un pegador que va hacia el frente, un peleador que va al choque, y apenita le ganó. Ahora pues no ha peleado con nadie más de élite, ahora va a pelear en un circo con Jeff Paul y pues ni modo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues no sé, mucha gente la ve porque pues no, aquí en México la pasan de gratis en los canales, pero pagar una pelea de esas jamás en mi vida yo la pagaría.
Hombre, mejor sí. Sí, así es, Telibani. Una vergüenza, la verdad. Ya le puse línea a Yomi, perdón, a Yomi, a la que hay droga, a ver si quiere entrar. ¿Cuánto me cobra la hora? Ahí está, aquí hay droga, sí, Don Neto, Pilates y yoga, dice Jesús. En lugar de crecer los live van para abajo, algo está pasando. Pues quién sabe, lo has de estar quitando. Yo conozco Mazatlán y me ha tocado ir a la buena playita de ahí. Está muy bonito Mazatlán, no por nada. Entonces, dejen su like. Aquí Don Neto, una hora de qué sería, dice Don Neto. Aquí Talibán dice, aquí te dice mi hermano Junior, dice, tú que tienes influencia, ¿sabes quién es ese ruso 2 veces campeón mundial del que habla el Bronco Adamex? Ahí le preguntan. No tengo conocimiento de qué peleador está hablando. Sí, muchos dicen que Golovkin, porque Golovkin sí fue 2 veces campeón mundial de peso medio, pero no creo que sea Golovkin. Golovkin ya estaba retirado, no creo que sea él, la verdad. Entonces hay que esperar, la verdad. Dice libra por libra histórico del mundo, top 10 de los mejores boxeadores, payasos cirqueros: 1 Mayweather, Kawashi número 2, Canelo 3, Jake Paul 4, Chávez Jr. 5, Ryan 6, Rolly 7, Berlanga 8, Munguía 9 y Gervonta 10. Esos son los. Ahí está mi hermano Abeliño, dice, aquí está Nixie cantando la es por ti. Granada fue campeón mundial profesional. No, Granada de los Santos ha tenido mucha mala suerte, no le han dado la oportunidad. Cuando que le dio la oportunidad fue Shakur y pues fue exhibido, Shakur y fue exhibido porque de ahí se le vinieron todas las críticas después de esa pelea que dio con la Granada. La verdad se le vinieron las críticas a la Granada de los Santos, no tanto porque él buscó dentro de lo que cabe la pelea y el que se la paseó corriendo fue Shakur, pero después de ahí se vino para abajo. Ahorita ya la volvió a recomponer con la victoria que tuvo con Camarón, pero cuando peleó con la Granada le venían tirando hasta con la cubeta después de esa pelea a Gervonta, ¿no? A Shakur Stevenson. Perdón, a Shakur Stevenson, porque Gervonta nunca. Aquí te manda saludos Durón, dice Durón, ganaron los aceres. Golovkin también es kazajo. Saludo a mi compadre Durón. Sí, cierto, perdón. Y a don Néstor. Néstor Amador. Ahí está don Néstor. La fragancia ya en Miami. Ahí está don Néstor. Así es, perdón, es que ya tengo más de 7 horas. Ya no estoy carburando muy bien mi cerebro, pero sí, es kazajo, Golovkin es kazajo, mi hermano Junior, así es. Claro, entonces aquí yo voy entregando a David Henry, lo voy a entregar, posiblemente está por acá. A Crawford también ¿sí? lo voy a entregar con los pies para adelante. Santa Saya, atención país, Puerto Rico. Santa Saya también se lo voy a entregar noqueado. No es que decisión, no me lo de eso, que va a ser noqueado. Y lo de Gervonta Davis, eso yo no lo, eso es, ya tú sabes, eso es palomitas y helado, es un circo. Joel Telle va bien apretado también. Aquí hay que analizar muy bien ese combate, pero va apretado. Va apretado, sí, yo creo que Telle gana por decisión, no por nocaut. Es bloqueador, el otro también es bueno. Sí. Va a estar buena esa pelea. Mi querido Sanders Sánchez lo van a noquear. El gallo de oro, Giovanni Santillán.
Oiga bien que te lo digo, sino las 2 de la mañana. De hoy viernes. Anoche, el cinturón se queda en Puerto Rico en 154 libras. Pierden su primer defensa, entonces Sayas. Sí. En el primer vuelo va a durar menos que el gobierno de Juan Bosch. Ahí está el Talibán. Fíjese lo que está diciendo el Talibán, siendo las 2 de la mañana con 6 minutos del viernes en la madrugada, está diciendo eso, Sayas pierde por nocaut, perdón, Sayas pierde su primer pelea de título. Dice Eduardo, una vecina me retó 60 lagartijas y a una lagartija y solo aguanté 60. Dale Talibán, nada más quería leer eso. No, que digo yo, en su primera defensa, Puerto Rico dejará el cinturón por allá. Se va a entregar a México. A México, pueblo querido. Arriba la raza, cabrones. Van a ganar ese día. Ahorita va a entrar Miguelito. Ahorita va a llegar Miguelito, va a ver. Ahí está oyendo Miguelito. Miguelito coge para la carriza. Ahorita va a llegar Miguelito. Entonces, ¿qué quedó Matías? ¿Matías va a la revancha o va con este muchacho, con el coloradito ese? Con el colorado. Matías, sí. Saludos Talibán, te saluda Fidel Leos. Matías va con este Dalton Smith, este inglés. No, Matías le gana. Matías le gana a ese muchacho. Matías va con Dalton Smith y esperemos que después de Dalton Smith siga Cuello. También otra noticia le tengo Smith, ese Carlos Emil va a noquear a la cabra, a Ubaldi Morel, al cubano Ubaldi Morel, nacido en Santa Clara, Cuba, de la gente de Eddie, de Santa Clara, Cuba. Allá donde nació Eddie, ¿no? En Santa Clara. De allá. Oye, dice aquí, don Ernesto, mi amigo el maromero realmente fue un payaso, debería estar en el primer lugar, dice don Neto. ¿Qué pasó por don Neto? Pero él se la rifaba. Está bien que hagan sus circos si la gente quiere verlo, pero que digan que es circo y exhibición y no engañen a los niños. Jesús Fuentes, así es. Dice mi hermano aquí, don Neto, le dice Junior Hernández, pero Golovkin sí tiene más que ver con Rusia, es un apellido ruso, él entrenó y vivió en Rusia, incluso representó a Rusia cuando era Mateo y en el profesional se pasó a Kazajistán. Ok, aquí está don Neto, aquí don Neto también, dice don Neto, pero el maromero sí hacía peleas reales, de eso se trata, saludos. Dice, sí es, Abel Benítez peleaba y hacía movimientos circenses. Divino contra Sugar en 130 pronóstico, tengan en cuenta que pelearía con la cláusula de la rehidratación de la FIP. Pues ahorita Divino con el Sugar Núñez, obviamente tiene mejores rivales el Divino, por poco, porque también el Sugar Núñez enfrentó a Rakimov y enfrentó a este japonés que era bueno. Boxísticamente mejor el Divino, más repertorio de golpes el Divino, condición pareja, pegada, nada que ver, la pegada está del lado de este peleador Sugar Núñez, la estatura del Divino, el boxeo del Divino, combatividad tan iguales. Híjola, esa pelea sí, el Sugar Núñez se le mete en corta distancia, ese sí puede dar un knockout Divino por la pegada que tiene. Divino se ha visto que ha sido conectado cuando ha peleado con Robesi en la corta distancia. Ahora, si esos golpes se los da el Sugar Núñez en superpluma, cuidado. Entonces, ¿quién es el Talibán, profe? Es mi camarada allá de República Dominicana.
El Talibán es mexicano, solo nació en otras tierras, pero es pura raza, dice aquí Durón. El Talibán pregunta que si eres morreloca, dice Cocumex, dice aquí. Que si eres morreloca. A morreloca lo van a noquear. Así de sencillo. Lleva a Giovanni Santillán, un hombre que tiene combinaciones, tiene un entrenador de élite y no va a hacer mucho esfuerzo para darse peso allá en 154 libras. Entonces, en cambio, Sander Saya va a tener que meterse en un viaje de agave con la DEA detrás de él, con Giovanni Santillán. Ok, sí. Pues vamos a ver, Callum Smith con este peleador, con Morrell, te vas con Callum, y la otra pelea de Saya con el Gallo, te vas con Santillán, ¿eh? Va a estar buena. Así es. No, sí, Talibán, y pues viene la pelea también ahí de estos peleadores. ¿Qué tenemos para el sábado? El sábado va a pelear el bandolero Telles, va a pelear con este peleador, es un peleador africano, se llama Abbas Barau, es un africano. Este peleador es de allá del Congo, de allá donde es, creo que es del Congo donde es el Mapachenko, de allá de aquel lado acá. Es haitiano. Sí, pues por aquellos rumbos de allá no son haitianos esa gente. Pues esos africanos son todos haitianos. Sí. Todos esos haitianos de aquí son de allá. Traído como esclavo y le sacamos un pedacito para ahí. Ahora quieren ellos venir a braviar con nosotros. Le sacamos un pedacito, lo trancamos para aquella esquina y entonces quieren venir a braviar. Entonces los haitianos son esclavos que lo trajeron los franceses en 1800 por ahí. Pero ¿cómo que ustedes le dieron un pedazo ahí, chanza? Sé que antes Dominicana era era totalmente dominicana ahí, todo. No, los dominicanos somos clonados con aborígenes, indios, Lara, mi querido Lara, y españoles que vinieron aquí a robarse el oro. Entonces, los haitianos lo traían por una esquina a trabajar. Y los dominaba Toussaint Louverture, un francés de Francia, los trajo. Y lo que habían aquí era indios, indígenas, nosotros somos indios. Por eso nos engañan tanto, Lara. Porque somos indios. Por eso nos engañan. Nos vendieron espejitos por oro. Pues sí, fíjate que está bien, yo no me sabía esa historia. Entonces le trancamos un pedacito allá y ahora quieren venir a braviar acá. Y dice, te dimos un pedazo y ahora nos quieren sacar a nosotros. Y así pasó con usted y la gente de aquel lado. Le dieron un pedazo y lo querían sacar, y todavía no quieren sacar. Los americanos. Bajo California. Toda esa vaina. Colorado, Bajo California, sí. Texas, Houston, Texas. Toda esa vaina. Y eso es grande. Sí, así es. Todo el petróleo que había ahí se fue. Así es, aquí está Durón, Soriano el Talibán. Y ahora qué pasa con Sander, dice aquí Miguelito, dice termina Saya 2-0 contra Robert García. Ahí llegó Miguelito. Llegó Miguelito y escuchó esa. Saludos. Oye, ¿y dónde escuchó Miguelito eso? Oye, Miguelito, recuerda, Sander Saya no ha encontrado un hombre que le meta combinaciones.
mi querido García le tiró 2 o 3 golpes y lo puso a tambalear. Imagínate que Giovanni Santillán le meta combinaciones largas. Sí, no va a estar complicada, Miguelito. A ver, contesta el Talibán. Dice Cocumex, el Sander anda pisteando, Miguelito, y dando abrazos y abrazos, dice Kiko Cumex. Mi live poderoso 97. Gracias, mi hermano Marco Antonio López. Gran Marcos. El comediante Rolly Romero, con haberle puesto seriedad en su última pelea, en su última aparición, ya es campeón absoluto. Que dice mi hermano Eduardo López, agua Talibán, que regrese el Rayo. ¿Y para qué quieres, compa? Dice. Entre divisiones raras. Rolly entre divisiones raras. A ver, dijeron. Sí, ¿qué dice el profe? Aquí sigo. Ahí está Power Life. Ojalá nunca se dé Sugar Divino. No me gustaría ver a mexicanos, entre mexicanos, pero iba a estar espectacular, tipo Márquez Vázquez, sí, pura pelea de choque. Es Talibán, es cierto que los haitianos ya dominaron a República Dominicana. Te pregunta aquí mi hermanazo Junior Hernández, ¿cómo viste a Pac-Man? No, todavía no. Oye, Talibán. Los haitianos están igual de fuertes que ustedes, así altos, así, o usted está más dado que ellos. Son fuertes los haitianos. Oh. Son fuertes. Fuerte y como quiera. Sí. Sí. Ya se va a dormir Leslie. Saludos, Leslie. Bonita noche. Gracias. ¿Cómo viste al Pac-Man, Talibán? Te pregunta, ¿cómo lo viste, Cocumés? ¿Cómo viste al Pac-Man con este? Me imagino con el Azteca Barrios. Te pregunta, Cocumés, ¿cómo lo viste? ¿Mini Parma o Manny Pacquiao? Se ha de referir a Mini Pac-Man. Bueno, Mini Parma, los nervios lo traicionaron, la experiencia también, y no bregó con las velocidades de ese japonés para trabajar allá afuera y no por dentro. Cuando intentó trabajar por dentro, quien tenía ventaja era el japonés, y si estaba en la distancia media de cuidado, el bombazo iba del cuerpo. Mini Parma Sala debió de trabajar con la velocidad de ese japonés, entrando y saliendo y moviéndose bien, no a la derecha, no a la izquierda, sino a la derecha, porque cuando se movía a la derecha, la bomba de mano derecha le llegaba. Entonces creo que Mini Parma debió de trabajar con eso y ajustar por él mismo, y en vez de ajustar, se metió el palo y palo, y entonces le vino el knockout. Buen peleador de Mini Parma, pero le faltó experiencia. Sí, yo quería que ganara, hombre. Me dolió que perdiera, porque yo siempre voy a querer que gane el peleador de aquí, de Latinoamérica, de Centroamérica, pero pues ni modo. Aunque yo estuve escuchando un comentario ahorita, antes de entrar, me dice que los japoneses están sufriendo y están muriendo de dolor de cabeza. Cuidado si se están pullando esos japoneses y no lo están chequeando para allá, porque esos japoneses aguantan muchos golpes. Sí, es lo que me dijo Cocumé. Están como estos gallos finos que hay que matarlos por las rayas para poder ganarle. Sí. Yo admiro mucho los japoneses están recibiendo muchos golpes y están igualitos. Mira, están en el ring. Hay que verificar bien eso, pero como es para Japón, no me están haciendo pruebas, nada a esos japoneses, y están ganando. Y cada vez que le tiran una gente de aquí para allá, los japoneses lo dominan. Es muy difícil que una gente aquí domine un japonés para allá. Así es, sí. Y uno Hernández dice, ya ves que... Hay que verificar si lo están apoyando o qué es lo que le están haciendo.
Pues sí, hay que checar eso porque la verdad mucho accidente en Japón, peleadores que han muerto, otros peleadores que los han dejado en coma y cosas así, ¿no? Dice, profe, dicen los casuales, fan casuales, que no hay quien le gane a Canelo en este mundo. Claro que sí, ahí está Bivol, ahí está Beterbiev, ahí está Benavides. En las 168 libras sí la veo complicada con los peleadores ahorita, pero pues le puede ser una gran pelea peleador mexicano Pacheco, le puede ser una buena pelea ¿quién más? En Billy, pero no le ganan a Canelo, así que sí hay peleadores que le ganen, pero no en esa división. Entonces aquí dice Marco Antonio, bienvenido, aquí la bella Nixie, así mi hermano Abeliño. Talibán dice, según reportó la que los argentinos, Héctor Luis García colgó los guantes a los 33 años, dice Miguelito. Dijo Telles que en los sparring con Canelo y que la diferencia de peso se notaba que era mucho. Él hizo sparring con Canelo y que la diferencia de peso se notaba que era mucha. Pues sí, así es, y lo va a notar Rafford. Aquí gracias a la bella Nixie, mi hermanazo Marco Antonio, aquí da la bienvenida a Durón. La bienvenida, todavía a García le quedaba, ¿qué habrá pasado? Ese Miguelito PR. Todavía a García le quedaba, ¿qué habrá pasado? Pues no tenía motivación, la verdad, ya agarró su dinerito y ya le dio flojera a seguir boxeando. Lo hacía por dinero, tal vez agarró el dinero que él sentía que con eso podía vivir y ya no quiso seguir entrenando. Y es que el boxeo es sacrificio, es dolor, es entrega, sacrificio, y muchos no están dispuestos a eso, ¿no? Entonces así es. Mi sueño es que le gana a Mini Pac-Man a Takami, dice. Ni en sueño le gana a Mini Pac-Man a Takami, te dice María Ramos. Bienvenida María Ramos, Marco Antonio López, también a Power Life, también aquí que sigue con nosotros. ¿Qué dice? ¿Acaso real lo del Tanks contra Power si casi le dobla el peso? Va a ser una pelea de exhibición, pero supuestamente Dan Davis y Jake Paul van a tratar de tirarse bien. No digo que va a ser que se vayan a tratar de lastimar, pero supuestamente ellos dicen que sí van a intercambiar. Entonces es un circo, Marco Antonio. Saludos al fan casual de Miguelito PR, te dice Bel Benítez. Profe, el Hitchin es de origen haitiano, dice Don Neto, el Hitchin. Sí, Nixon, ya te va belleza. Gracias, Nixon. Yo sé que ya contigo ya es tarde. Bonita noche también. Gracias por el apoyo. Gracias, mi Nixon. Ya ahorita ya nos vamos a ir también nosotros un ratito más. Bonita noche, profesor. Bienvenido aquí a Mapache. Gracias, Nixon. Aquí está Mapache. Oye, Mapache, estaba preguntando por ti, la muchachita, ¿cómo se llama? Alexa González. Te vino a buscar, no estabas y se fue, Mapachenko, hombre. Se escuchan negociaciones de Inoue y Picasso. Sí, esa pelea se va a dar siempre y cuando la gane contra Akhmadaliev. Es una pelea que se va a dar en diciembre, así que se están negociando. Pues ahí vamos, Cris López, ahí vamos, la verdad, gracias a Dios, sí me he sentido bien, la verdad, la medicina que me estoy tomando me está ayudando y ahí voy, la verdad, gracias, le doy gracias a Dios que ahí voy. Pues al menos no he empeorado, aunque me mantenga así, sin empeorarme, voy a estar bien. Así es, mi hermano Cris López. Saludos aquí a Nixie, a Chuga Núñez. Después del Pitufo le toca el Rey Ford, según su promotora. ¿Cómo ven esa?
Está bien, para que de una vez se sepa si trae o no el mexicano con él. Está Chris López saludando al Junior, también Junior saludando al Mapache. Adelante, Talibán. Le quería hablar de Benji Ortiz. ¿Con quién vas? No hemos hablado de él. Virgil Ortiz va contra este peleador, Lubin, Eric Lubin. Ah, buen peleador. Es un buen peleadorazo. Lubin. Eso, yo no sé por qué le ponen tanta traba a Ortiz para que no agarre un cinturón, ¿verdad? Me le pone mucha traba a ese mexicano, a Benji Ortiz, porque Benji Ortiz ha peleado con buena oposición para eso y todavía no le dan la oportunidad para un cinturón. Sí. En cambio a Sander Sayas se la dieron de una vez. Sí. O incluso a Sander Sayas le dan la oportunidad muchísimas veces, era él que no quería. Sí. Dice, profe, dice, ¿qué onda, Mapache? Dice aquí, profe, eso de México contra Japón en Arabia no está parejo, no es lo mejor de México. Ah, sí es, iba a dar, creo que 10 contra 10, Talibán, México, 10 boxeadores de calidad de México con 10 boxeadores de calidad de Japón. Así que vamos a ver quiénes ahí los buenos. Este personaje de Jake Paul es exactamente como Canelo, tomando oponentes de muy inferiores divisiones. Es aberrante la clase de payasada que han convertido el boxeo. Sí, pues es un circo, Abeliño, es un circo. Exactamente, tomando muy oponentes de inferiores divisiones aberrantes. Sí, bonita noche aquí mi hermanazo Junior, a la bella Nixin, aquí está Chris López, Mapache. Están subestimando el Pitufo, que solo ha perdido con puro bueno. ¿Cómo te lo explico? El Pitufo es un guerrerazo, el Pitufo siempre ha tenido mi respeto, pero ya está muy golpeado, Miguelito, la verdad. Sí tiene oportunidad, pero va con un noqueador, va a pelear en la casa del noqueador. No, bueno, está bien, hay que tenerle fe a tu paisano, pero no creo que gane. Creo que le van a dar hasta knockout. ¿Con quién va Pitufo Díaz? Va con el mexicano Sugar Núñez. Ay. Está metido en una tremenda candela. Pitufo anda metido en una tremenda candela. Es muy desfavorecido el Pitufo ante Sugar Núñez. Pero siempre tiene chance, un peleador siempre tiene chance, Miguelito. Siempre tiene chance. Pero no lo favorece las apuestas a Pitufo ante Sugar Núñez. No. ¿Vaquero Navarrete está vivo o está muerto? Ahí está el Vaquero entrenando, ya ha sacado videos, nada más que pues dice él que está esperando noticias, dice, ya me desesperé, dice, estoy esperando que me confirmen fecha y rival, dice, yo mientras me estoy aquí entrenando, dice, para no perder ritmo, pero no le han dicho nada. ¿Y el Oscar Valdés? Va a regresar el 6 de septiembre. ¿El 6 de septiembre Valdés va a pelear? El 6, sí. Ah, bien. Va a regresar ya regresó con Manny Robles. Sí, su entrenador de siempre. ¿Y sabes quién va a regresar con Manny Robles también? Andy Ruiz, el gordo Ruiz. Otro que va para allá. Andy Ruiz se ganó una buena billetada con Manny Robles y dio una sorpresa mayúscula en el Reino Unido al derrotar a Anthony Joseph en una pelea muy dispareja que la tenían las apuestas. Y lo que cogió para allá, para donde el Colorado, y los Reynosos a entrenar después de ahí. Después que se puso a comer taco al pastor
10 y 12 tacos por día. Engordó como un cerdo, no entrenó, mucho chile, mucha cerveza y mujeres, y allá volvieron y lo destronaron. Pero Anthony y yo, el Andy Ruiz peleábamos bien, y yo le vi oportunidad en ese caso. Sí, ahorita. A mí no me sorprendió cuando él le ganó. No, sí, claro, pues este gordito traía, ya se va Nixon, a Yosin, están subestimando, está bien entrenado, dice aquí, que Miguelito Sayas es el Canelo boricua, ya empezó con las rajadas, rajonada, bien lo dije, es un boxeador cirquero, Sander, OnlyFans, Sayas, dice hermanazo Abel Benítez, aquí dice, descansa aquí, Junior Hernández le va a dar las gracias a la bella Nixon, descansa Nixon, dice Mapachenko. ¿Qué dijo Alexa, profesor? Llegó preguntando por ti, que dónde estabas, que si no habías venido, que dónde estabas, le dije, pues no, que dónde estabas, dijo, y ya le dije que no habías venido, y me dijo, bueno, ya me voy, y se fue. Estaba como que quería platicar contigo, pero bueno, Miguelito, como que ya se te hizo lavado de cerebro del gordo, dice, y caíste de pompas en Orlando con eso del pitufo, dice Cocumex. Se me hace que muy apresurado esa pelea, profe, y no Picasso, y no va a enfrentar a un zurdo fuerte y no es fácil, corre peligro hasta de un cabezazo y se puede suspender la pelea, así es, ahí está mi hermano Cris López. Dijo que dónde estaba el tacuachito, dice aquí mi hermano Junior. Los tiqueos de Dana White van a tener credibilidad hasta que se zafe de ese boxeador falso que solo hace circo, se contradice con la filosofía de dicha liga de los mejores contra las mejores. Aquí mi hermano Abel Benítez quiere un tacuache de mascota, dice Don Neto. Cocumex, dice Miguelito, yo no consumo ese, yo conozco el pitufo y no tiene nada que perder y toque ganar y Sugar no está aprobado, dice aquí Miguelito PR. Aquí está Miguelito contestando, aquí está Cris López, se ríe aquí Don Neto. Como está perdiendo todo el mundo de local, cuidado, dice Miguelito aquí PR. Tacuache, entonces no soy yo, dice aquí Cris López. Bueno, a ver si está el Talibán ahí. Dice, nada que ver, todos sabemos que Paul es un negocio y su circo, pero Canelo se supone que es la cara del boxeo profesional. A Marco, así es, Marco Antonio. Bueno, ya les avisé, dice Miguelito, sobre aviso no hay engaño. Ahí está el Talibán, si está el Talibán ahí, en cuanto quiera platicar ahí. Miguelito, ya te fuiste por otro lado, andas cubaneando mucho, viejo, dice Cocumex. ¿Cuándo regresa mi Ruiz? Ya pronto. Anda con los aceres, Miguelito anda con los aceres. Qué volar. A Miguelito. No se deje influenciar entonces, Miguelito. Oye, Lara, este muchacho es un buen peleador, el hacer ese Feliciano. Feliciano, fíjate, Feliciano es un peso medio y salió en una foto con Canelo. Canelo se ve chiquito al lado de Feliciano y Feliciano se le ve un cuerpo bien dado. O sea, está bien grande bien robusto. Está bien grande para la división. Bueno, no para la división así total, pero sí está muy fuerte. Está muy fuerte este peleador Feliciano. Y tiene un boxeo muy bien. Me gusta mucho el boxeo de Feliciano, sinceramente me dejó impresionado como lo vi yo con este peleador, Kyron Davis. Okay. Ahora hay que verlo contra los campeones.
Sí, y Canelo hace sparring con Feliciano. Está haciendo sparring con Feliciano, está haciendo sparring con un boxeador afro. Con el Está otro, haciendo, con Bugeni. está haciendo hasta con Buteni, dijeron que estaba haciendo con Feliciano. Sí. Y No, Canelo está preparando bien. ¿quién? ¿Qué dijiste, Talibán? Se me cortó. Te digo yo que está haciendo el parry bien, se está preparando muy bien el Canelo. No, sí. Está agarrando Entonces, buenos sparring. Le voy a preguntar, ¿Fran Sánchez está vivo o está muerto? Mi primo Fran Sánchez. Allá anda. El cubano. Ya va a regresar. Ese otro malazo. Ya va a regresar Fran Sánchez, pero pues Ese es un cubanazo malazo. no le han encontrado rival. No pudo escalar a la élite mi primo Fran Sánchez. Se dejó ganar de caballero. Los caballeros. Sí. Obviamente los cubanos le tenían mucha fe, pero pues ya ves lo que sucedió. Decían que le ganaba a Usyk. Bueno, vamos a leer los comentarios antes de que el Talibán ahorita comience. Le damos la palabra. Cocumés, ¿a quién le ha ganado Núñez? Dice amigo, tampoco estamos hablando de un superdotado, es un boxeador ganable, dice Miguelito. ¿Quiere entrenar a Andy Ruiz? Le gana a Wilder. Sí, Andy Ruiz ahorita le gana a Wilder. Ahorita. Así como está de acabadón, Wilder está más acabado. Para mí sí le gana. Ahorita sí le gana Andy Ruiz a Wilder. Wilder lo que tiene es pegada y Andy Ruiz es más rápido en manos, en piernas y se mueve mejor arriba del ring. Mi querido Lara, lo dejo y lo quiero. Bueno, Sale mi Talibán, ya está de allá contigo, ¿no? sí, tendría que salir mañana. Así que ya usted sabe. Ya está Talibán. Oye, nada más preguntarte, ¿y el gallo? Ya no lo oigo cantar el gallo, ¿ya se te murió o qué? El gallo que tenía. tuvo que regalarlo porque en el espacio no ocupa mucho espacio. Tuvimos que regalar junto con la gallina. Tengo otro ahí de mascota. Ok, es que ya no los oigo cantar, por eso. Sí, ella es uno que canta, pero está de mascota ahí. Y de calidad era ese. Bueno, para echarlo allá en Mazatlán, Sinaloa. Era fino. Fino, de verdad. Ok, bueno, pues ya no para echarlo allá en Mazatlán, Sinaloa. Sí, hombre, ya no lo escuché cantar, dije. ¿Dónde está? No está. Bueno, pues buenas noches, ya usted sabe, se me cuida mucho y que descanse, y descansen todos los demás. Sale, Talibán, gracias. Ahí mañana nos vemos. Yo voy a ayudarle a narrar el sábado. Sí, los tellos lo van a dar por ahí. Sí. No, sí, aquí la vamos a... Ojalá y la puedas tener tú, a ver si la puedes ver allá en Dominicana. Entonces, aquí la narramos, Talibán. Ahí está, pues ya el Talibán ya dijo que sí, para narrar la pelea. Vamos a ver, como les digo, cómo le va a este peleador Telles. Yo voy con Telles, sinceramente. Este peleador se le va
a Sam Basau, se le va a poner, se le va a acomodar el estilo de Sayas. Va a ser una pelea de mucho choque. Vamos a ver cómo resuelve ahí el bandolero. Sí, Ruiz le gana para mí a Wilder. Ahorita sí le gana. Dice Marco Barrera que el Divino le comentó que estaba dispuesto. No, está loco el Divino Espinosa. Si apenas puede con el peso que tiene. No baja. Ya no, el Divino no puede bajar a la división de Inoue. Va a parecer una iguana disecada, no, hombre. Si le cuesta dar la división, ahora imagínate bajar de división. No, nada de eso, mi hermanazo Roberto. De las 3 oportunidades de título de Pitufo Díaz, Shakur, Navarrete y Núñez, para mí está más ganable. Ok, bueno, ahí está lo que dice aquí Miguelito PR, o sea, él cree que es el más ganable él. De eso que estás mencionando, el que tiene más pegada es el Sugar Núñez. Pero bueno, vamos a ver, tú, Miguelito Pérez, hay que verlo. Dice, profesor, quiero apelar a la solidaridad de nuestro querido amigo el Talibán y que le haga un espacio al Mapachito en su productora de películas, dice aquí Don Neto. Bueno, ahí está Don Neto. Dice Cocumex, pues el Sugar tiene mejor oposición que Sayas, Miguelito, dice, o no. Su papá se pasó de verdura, hubiera agarrado a Wilder, pero está pidiendo mucha feria. Pues sí, así es. Alexa, así se llama mi bocina que pone canciones. No, pues estuvo preguntando por ti, Mapachanco no estaba. ¿Tú crees que el japonés es mejor que el Chino García? Dice Miguelito. Sugar, Pitufo, como dijo el Master Palatino, 90-10. Sí, así es, así la veo yo. Ahí está Don Neto, dice Chris. No se iba a subir el caso dorado de K-Drop. No se subió y le puse el link. No se subió, pero bueno. Junior Hernández, ese señor a veces me cuestionó su conocimiento, su conocimiento boxístico. Miguelito dice, pero si Saya tiene mejor oposición pero si tiene mejor oposición Sugar que Sayas, sí o no, ¿qué dice viejón? Dice Cocumec. Feliciano contra Bronco Adames, ¿quién gana? Una pelea buenísima, más experiencia, mejores rivales, el Bronco, peleador que peleador Joelnis Hernández es un peleador muy bueno en boxeo. Bronco Adames también se ha visto bien con este entrenador, se ha visto muy bien con el profe Sala. Hijuela, está bien complicada porque este peleador es muy bueno también, Joelnis Hernández. Creo que esa pelea los apostadores, los de Las Vegas pusieran favorito a este peleador, el Bronco Adames, después de haberle ganado en peso medio Cheraz. Creo que lo pondrían favorito sobre Joelnis Hernández Feliciano. Entonces yo digo que ligeramente favorecería yo al Bronco Adames en esa pelea con Feliciano. Ligeramente.
No me sorprendería que Hernández le ganara, pero me voy ligeramente con el Bronco. Sugar Núñez no ha peleado con nadie. Pitufo con Navarrete, Shakur Stevenson y Henry Lebrón. Pues sí. No, ya se durmió la bella Nixon. Ya le damos las gracias a ella. Siempre que apoyando el canal. Bien entrenado Andy Ruiz, Frank Sánchez. ¿Quién gana? Ahorita, en estos momentos está más acabado Andy Ruiz, pero Frank Sánchez viene muy inactivo. Qué pelea esa, Mapachenko, qué buena pelea esa si se diera ahorita. Qué buena pelea. No, yo pienso que Andy Ruiz, Frank Sánchez de ahorita sí le gana. Tal vez al Frank Sánchez que le ganó a Yagba, a lo mejor no, porque tenía más boxeo. Ahora Frank Sánchez ya no me convence, creo que con Ruiz. ¿Quién es ese Henry Lebrón, otro extraterrestre? Miguelito, aquí te pregunta Cocumex. A Frank Sánchez le ofrecieron a Uzi cuando subió peso completo y no quiso Frank. Aquí Mapachenko. En este momento, al Andy Ruiz sí le gana el pata de Chicuilote Wild. Ahí está mi hermano Marco Antonio. La madrina que le pegó Fury Wilder le estaba saliendo sangre de las orejas, algo que casi no se ve. Sí, lo lastimó feo, Mapachenko. Dice mi hermano Abeliño, no se deje engañar. Jake Paul y Canelo son lo mismo, solo que el pelirrojo muy vivo, si usa todas las reglas del boxeo, pero en peleas de exhibición solapadas por los organismos, dice Abeliño. Yo digo que Telles que le miró en los ojos al rival que viene listo para pelear. Ya dijo Telles que le miró en los ojos al rival que viene listo para pelear, así es. No, esa pelea no se va a dar de Inoue Divino, al menos que sea en 126 libras. Y si es que Inoue la quiere, no creo que se vaya a dar, además de hecho no se va a dar. Miguelito PR, el Moncho Lebrón es reggaetonero, güey, dice aquí mi hermano Junior. Ahí está Cocumex. Oh, qué buena pelea esta, Cheraz contra Orley Iglesias. Orley Iglesias es un noqueador establecido en 168 libras. Cheraz tiene mejores rivales ya tan solo con el Bronco Adames, tiene ya mejores rivales que Orley Iglesias. Los dos tienen buen boxeo. Es más alto Cheraz que Orley Iglesias. Orley Iglesias es alto, pero no como Cheraz. Pegada, creo que la pegada está un poco más inclinada a Orley Iglesias. Boxísticamente son parecidos, los dos tienen un buen boxeo. Creo que es mejor contragolpeador Orley Iglesias que Cheraz. De la pegada pues están parejas, un poquito creo que la pegada la tiene más Iglesias que Cheraz. Mejores combinaciones, pues están parejos. Creo que tiene mejor el upper este peleador Cheraz que Orley Iglesias. Una pelea 50-50. Ocupo ver a Orley Iglesias cómo se ve con Chiskin, porque Chiskin sí es un peleador bueno y creo que es el peleador de más calidad que ha enfrentado este peleador Iglesias. Si Orley Iglesias noquea a Chiskin, no me queda duda de que Orley Iglesias le gane a Cheraz. Pero si Orley Iglesias no puede noquear a Chiskin y se van a la decisión, ahí sí le vería yo oportunidades de ganar a Cheraz. De hecho, tiene oportunidades de ganar, la verdad. Pero es una pelea de dos noqueadores y la verdad la estatura de Orley Iglesias también
no está tan chaparrito como Berlanga. No, me quedo con el que se está buena. Uf. Está buena. Ocupo ver a Orley Iglesias después de la pelea con Chiskin para ver. Hasta que no lo vea con un rival de calidad como es Chiskin a Orley Iglesias, te puedo decir. Ahorita te puedo decir Cheraz, por lo que vi que hizo con Berlanga, por la pelea que le dio y aunque se vio mal con el Bronco Adames, tuvo momentos en que tiró buenas combinaciones. Ahorita te diría que Cheraz, pero ocupo ver a Orley Iglesias después de Chiskin, te digo realmente quién le voy. Iglesias, acuérdate que es un extraterrestre, por eso gana, dice Kiko Kumeg. Me voy con Andy Ruiz, dice Roberto, yo también. Hoy que cenó, Último Azteca, me hice una quesadilla de carne con aguacate y salsa mexicana. Eso es muy peligroso para el divino, mucha deshidratación cerebral. Así es. Gracias, mi hermano Junior Hernández, gracias por el superchat, apoyando otro profe, otro poco antes de que se vaya. Gracias, mi hermano Junior, ya casi nos vamos. La verdad, muy agradecido aquí con todos. Vamos a ver, sí, va a estar buena esa pelea si se da Cheraz. Mapache, ¿cómo te fue en Orlando? ¿Sí comieron dulce de turrón? Mapache, no te hagas güey, le dice hermano Junior. Gracias, hermano Junior. Dejen su like. Gracias, Cocumex. Aquí dejen su like. Mapache, Cholo contra Chivas. ¿A quién le vas? Dice mi hermano Junior. Solo de esperar a que Manny Roble meta en cintura a Andy Ruiz. Yo sabía que se iba a regresar con él porque lo lograron juntos. Pero ahora ya millonario, el gordo, tal vez ya no tenga hambre. Así es lo que quiero ver. Que venga disciplinado. Ahí está Mapachenko aquí con el hermano Junior Hernández. Iglesias le gana a Cheraz. Manda algo Cocumex, aquí le dice hermano Cris López, la hay 100, ya llegamos a los 100. Gracias, mi hermano Roberto Cavazos. Ni Cheraz ni Iglesias han tomado al gran rival, no sabemos realmente lo que son. Pues al menos el Bronco Adames, y con el Bronco Adames pues yo lo vi perder. Entonces se ocupa ver a cómo se ve este peleador Iglesias con Chiskin. Ocupo ver cómo se ve este Orley Iglesias con Chiskin. Entonces, bueno, vamos a seguir. También te fuiste a Orlando, Mapache, dice. Mañana voy a trabajar a ese partido, Junior Hernández, a ver si me da tiempo de verlo. Hay veces que no me da chance. No, pues mucha suerte, Mapache, bendiciones. Está bien, mi hermano. Está bien que vayas a ganarte la vida ahí. Ojalá ahí te vaya muy bien, que vendas todo, no sé, y que te den propina, Mapachenko. Todo bien, Mapache, dice, ¿eres pelotero, Mapache? A ver si no llueve, aquí ha llovido en Mazatlán fuerte. No sé qué me habla Cocumet, yo no conozco a Orlando. Bueno. Ahora está más, sí, es un peleador muy grande para esa división. Ahora en 168 libras ya está más cómodo. Así es.
No, Cocomex se le dice. Así que el referee de los jueces de Canelo Álvarez va a ser el referee Shitman. Este Don Neto se la aventó buena. Es Tim Chitham. Tim Chitham. Nomás que se había entendido Chitman. O sea, de Chitman, es Chitham. Más de Luca y Steve Weifel. Esos son los jueces, ¿no? El referee Thomas Taylor. Para la pelea de Canelo. Dice, no vende nada, dice, no vendo nada, dice, oh, mapache, no. Vas a ver que sí, mi hermano, hay que tener fe, mi hermano, hay que tener fe, mapache. Si no conoces a Orlando, mapache, hasta le dona superchat, dice, si conoces a Orlando, acá en Tijuana está un caloronazo. El juez Chitman ha de calificar de la mierda, dice. Aquí en Cocomex, dice, profe, ¿cuándo será la entrevista que había dicho? ¿Cuál? Es que se les mandan invitaciones y ellos te dicen si pueden o no. Hay que esperar a que te contesten. A ver si te dicen que sí, adelante, y si no, pues te tienes que esperar. El otro día vi donde el mapache le robaba el taco a una extranjera, ¿La regalas o qué, mapache? Los varones de fútbol, dice Junior Hernández, dice Kima Pachenko. Ya sé que mi hermano Junior Hernández por haber dejado el superchat hace ratito, mi hermano, muchas gracias. Ya aquí son las 12 de la noche casi, 8 horas con 13 minutos. Aquí está mi hermano Junior Hernández. Sale, mapache, suerte, que saque para los superchatazos y para las cariñosas como acostumbras. Está Mapachenko. El teléfono de José Benavides no lo guardó. Sí. Tengo el de Poncho Ramírez también, así que nomás que son muy ocupados, Último Azteca, son muy ocupados y me da sepa qué molestarlos, pero vamos a hacer lo posible. No, yo soy Cocumex, yo soy mexicano de aquí de Mazatlán, Sinaloa. 100% mexicano, mazatleco. De aquí, de donde es el zurdo Ramírez y Marco Verde y Pedro Guevara. Y Antonio Becerra también, el que le ganó a Salvador Sánchez, el único peleador que le ganó a Salvador Sánchez. Aunque para mí lo robaron a Sánchez, pero pues quedó como perdida de Sánchez. Que se agarren, dice aquí, que se agarren aquí las pulgas, que Don Mapacho va a traer dinero, que se agarren las pulgas. Cada semana voy Junior Hernández al pulgón, dice Cris López, mi hermanazo. El cachetón cada rato lo está molestando, háblele usted, profe. Bueno, así vamos a hacerle el intento a ver qué dice.
A ver qué dice aquí el último Azteca. Dice, agarró la promoción de 2x1, Junior. Pues ya, ahora sí. Ay. Mapache, es usted el sujeto, dice. Las morras entran gratis, dice aquí mi hermano Junior. No te gusta ver el fútbol, Junior Hernández. A mí me gusta el fútbol, el tenis, el básquetbol, el atletismo y la natación. La UFC también me gusta. Nomás que obviamente prefiero ver boxeo que UFC. No, la chifre Cocomex. Oye, aquí acaba de llegar aquí otra vez el Power Life, a donde el Mapache. Profe, el Rayo es de España o Mexa porque dice que vive allá y luego habla de historia. El Rayo es español, bueno, es cubano, cubano-español, que sabe mucho de historia de México. Le gusta mucho la historia y sabe mucho. Está Cris López saludando aquí a Power Live. ¿Se enteró, profe, que Sudamérica hubo herido por un partido de fútbol? No supe. Cris López, el Power Life es el Mexican Monster. Power Life es el Mexican Monster. Nada más que ya se cambió el nombre. Pasó a Mapache, dice. Saludos al Power, aquí lo saluda también. Cris. No, claro, pero ¿quién no contó la pelea de Chino García con Sander Sayas? Esa pelea yo la conté como México-Puerto Rico. Profesor, esa pelea de Pitufo, yo sí la conté. Para mí, Sander Sayas es puertorriqueño, ¿no? Y el Chino García también, claro que cuenta, claro que contó. Un abrazo aquí, dice aquí Power Life. Dice el Mexican Monster, decía que Pollo ganaba. Él mismo dice. Está Miguelito PR. Ya está mandando a dormir a Miguelito PR. Ya vayas a dormir, Miguelito, dice, pero deje su like. Bueno, ya nos vamos a ir, ahora sí, Ya estoy. Ya estoy cansado. Berlanga se retirará o con quién va a pelear. No se va a retirar, pero nunca lo veo como campeón mundial, eso sí se los digo. Todavía le quedan unas 3, 4 peleas más antes de que decir adiós. Dice Miguelito, sí, güey, tú el que se le andaba chillando porque no le gustó el desempeño de Matías, dice aquí Powerline. Ok, profe, nos vemos.
Ahí está, sale aquí Powerline saludando a Chris López. Sale, profe, hay que dormir. Sí, mi hermano Junior, se cuidan, bonita noche, que descansen. Precisamente porque cuentan, profe, es que el balance es a favor de Puerto Rico, pero en las peleas reales importantes le ganamos de lejos. Mi hermano Junior saludando al Mapache hasta mañana. Suerte en el jale, Mapache, así es. Sale, Mapache, bendiciones, mi hermano, la verdad, mucha suerte, que vendas todo y te vaya muy bien, la verdad, te lo deseo de corazón, Mapachenko, así que un fuerte abrazo. Hasta la guacamaya ya se durmieron, ya tienen rato, último Azteca. Saludos a mi hermano Abeliño, Abel Benítez, saludos. Y nos vamos a despedir dejando esta lista aquí de los libra por libra, nada más para decirles a todos la calidad de peleadores que había en los 80s. Aquí le pregunto a mi hermano Abeliño, ¿en qué lugar meterías a Canelo en estos libra por libra tú? A mi hermano Abeliño. Nada más, ya para irnos, Tommy Herb, Alexis Argüello, Ray Leonard, Wilfredo Gómez, Larry Hall, Salvador Sánchez, Michael Speed, Marvin Hagler, Aaron Pryor y Roberto Durán. Los libra por libra del 81. Ahí están en pantalla. Bueno, aquí está, buenas noches. Yo me dice, ¿qué criterio tiene una pelea para ser real, importante? Dice Miguelito, o de la que les convengan. Ok, ya entendí. Buenas noches. A todos. Sale Yomi, gracias. Hay que dormir. Gracias. Ahí seguimos al pie de la cureña. Todo bien. Esta pelea de Sugar no te la vamos a contar. Todo bien, dice Miguel Hernández. Canelo apenas entra en el top 30 histórico. Bueno, ya nos vamos entonces. El Canelo que tenga el cartelón en sus manos, eso es todo, que sea la ring girl. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias a mi hermanazo Junior Hernández, a mi hermano Antonio Valdivia, gracias Antonio Valdivia, también un fuerte abrazo a la bella Nixie, a Junior Hernández, a Black and Yellow, a la princesa María Romero, ¿quién más? A la gran familia Amador, un saludo a esa gran familia Amador, también el señor Amador y a toda su linda familia, también a Boxeo Sin Banderas, al Copy, al Talibán, al Cuerpo Boxing to the Body, al Master Palatino, a Cocumex, a Yomi, Miguelito PR, los que se quedaron al último, Mr. P, Abel Benítez, mi hermanazo Abeliño, el último Azteca, Chris López, ya váyase a dormir. Así es, bueno, pues gracias a todos aquí. Roberto Cavazos, Marco Antonio López, Jesús Fuente, Jesús M, Julio Arenas, Toneto, Pancracio Pineda, ¿qué más? Dixie, Pamelita, Leslie, María Ramos, Fidel Leos, Durón, Eddie Dacis, Juan Linares, Roberto AZ, Arcade Rock, Jesús Fuentes, mi hermano Eduardo López,
Saúl Camilo Kawachi. Bueno, Anchor 80. Cocorito, Sonorense, Pachuco, 014, Familia Monroy, 014, Richard, Miguelito PR, Despini Ronnie, Ángel Ramírez, creo que el nuevo suscriptor, así que gracias a todos los que estuvieron, Alexa González, Armelier, saludos Armelier, Mr. Hit, Hugo César Palacio Rabito, Claudio León, Freddy Elderete, Camarón Tiburón, Uyuyuy, Martín Vélez, Willimí Martínez, Macho Contreras, Héctor Correa Alonso, gracias a Héctor Correa Alonso, Claudio León, Arnaldo, Omar León, Mitch, ¿cómo se llama? Es que no lo había visto, el ¿a qué? ¿Cómo se puso? Yomi, Yuyuy, Mitch, ¿qué más? Mitch, el arte del clinch, también el arte del clinch. Bueno, pues todos los que están aquí, a ver, aquí alcanzo a ver. Yomi, Stephen Chao, mi hermanazo. Bueno, Carlos Hernández también, de allá de Puerto Rico. También hay que mandarle saludos aquí a, ¿cómo se llama? Jorge Siller, al gran Jorge, saludos al gran Jorge Siller. Fuerte abrazo al gran Jorge también, ahí. El último Azteca ya lo vimos, Totopita Beristain, no se me vaya a olvidar la bella Totopita, Mr. P, Gilberto Heredia, Alejandro Burgos. Bueno, ya el Rayo, Humberto Monroy, Cale Monroy, pues toda la familia Monroy, ¿no? Entonces ya nos estamos despidiendo, fuerte abrazo. A ver, ¿quién más? Narciso Cuervo, Cyber, Freddy Elderete, José Omar Vázquez de San Luis Río Colorado. Franco H y Jesús Fuente. Bueno, gracias. 3 semanas para la pelea de Canelo, creo que sí, fueron 101, gracias. Así Yomi, saludos. Buenas noches, bendiciones, que descanse, gracias mi hermano Junior, hasta mañana, Racita, dice Cocumex. Y los últimos comentarios que estamos leyendo. Así es, gracias a todos. Cris López, mañana va a ir al Pulgón, dice aquí. Ok, bueno, entonces ya nos vamos. Fuerte abrazo aquí desde Mazatlán, Sinaloa. Aquí leyéndole todos los comentarios. El cartelón con la lista. Hasta mañana, Racita, bienvenido aquí. Gabriel Benítez.
y buenas noches, a descansar y que la pasen bien.